nuevamente para una transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado, presto y listo ya aquí en la cancha del Club Sport San Isidro, donde hoy se juega el campeonato senior Iribucuá. Arranca ya en minutos este partido, el primer partido donde va a estar jugando Milan, Iribucuá, Milan, es el primer partido de la jornada hoy sábado. Presto y listo ya aquí en la cancha del Sport San Isidro, ya con todo el equipo de Pulse Sport Más. Ya llevamos el saludo del compañero Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Aquí ya instalado nosotros en el Sport San Isidro, como bien lo está mencionando, para otra fecha más. Ya la fecha número 4 de Copa Municipal, Campeonato Senior Iribucuá, que ya hoy se va a jugar entonces los 7 partidos íntegramente correspondientes a la cuarta fecha de este campeonato. Hoy sábado 27 de diciembre, ya prácticamente este mes y este año se nos va, así que las felicitaciones también a cada uno de ustedes, compañeros, a toda la gran audiencia, a todos los televidentes de Pulse Sport Más, por la Navidad obviamente y el año que estamos terminando de a poco de una manera exitosa, así que ya nosotros estamos listos. Por supuesto, a todos los amantes del deporte rey, el fútbol, que ya está prendida, como siempre, todos los seguidores de este campeonato municipal, campeonato senior de Iribucuá, o Copa Municipal en este caso, torneo senior de Iribucuá. Bienvenidos y bienvenida a otra transmisión más de este campeonato. Así que ya en instante los partidos programados por la fecha número 4 vamos a repasar también íntegramente. Aquí se viene el primer partido que van a estar protagonizando el representativo de Milan ante el Sport Iribucuá. Así es, este es el primer partido de la jornada de hoy sábado, el primero que se va a jugar ya en minutos, la cuarta fecha que arranca ya el día de hoy sábado 27 de diciembre. El segundo partido creo que juega Arsenal. Vamos a ver si me ayuda ahí, productor. Sí. Arsenal Libertad es el segundo partido. El tercero juega Manchester Arena Grupona. El tercer partido, el cuarto. Hoy juega Ciudad Nueva versus Independiente. El quinto partido en la tarde de hoy protagoniza el equipo de Arenda y versus San Isidro, el equipo albirrojo entonces ante el equipo de San Isidro. El sexto partido juega Cerro Verde 15 de agosto y el último San José enfrenta a Real Madrid. Son los 7 partidos en la tarde de hoy, compañeros. Sí, bien, ahí ya ingresó los árbitros también, ya están los dos equipos. El equipo que predomina el color naranja es el equipo de Iribucuá, con algunos vivos de color blanco, negro y así también pantaloncito también naranja, media totalmente negra. Así se viste el equipo del Sport Iribucuá y por el otro lado el equipo prácticamente totalmente amarillo, mi querido Gilberto. Sí, sí. Camiseta, pantaloncito, media. Así lucen los equipos, realmente muy linda camiseta ambos equipos presentan para este partido. Así es, el equipo de Milan que por la segunda vez que va a estar jugando con esta casaca, linda casaca por cierto, el equipo de Milan que va a estar utilizando esta casaca amarilla en este caso. Entonces ya en minutos arranca esto. Sí, ya se saludan, ahora se va a proceder seguramente el sorteo hacia el arco del sector. A ver, noreste va a estar Iribucuá en esta primera etapa y arco del sector este va a estar el guardameta del conjunto de Milan. El arquero de Milan es el guardameta Albino Miranda y por el otro lado el arquero del Sport Iribucuá es Teófilo Armoa. Así es. Dos muy buenos porteros se enfrentan en este partido. Dos arqueros interesantes, por cierto, en cada campeonato siempre
deja mucho partido en portería cero. Ahí está, vamos a ver si hay goles en este partido. Porque la fecha anterior hubo 3 goles en 7 partidos. Vamos a ver hoy si hay más goles o no, Blas Antonio. Sí, así mismo. Bien. Ahora sí ya autoriza el árbitro, mueve la pelota el representativo del conjunto del Milan. En marcha esta nueva fecha de Copa Municipal Campeonato Senior. Bien, ya estamos prestos nosotros por aquí. También ya arrancó este partido entre Milan y Griguca Milan. Primer partido en la jornada de hoy, sábado 27. Calurosa tarde, full aquí en la cancha del Sport San Isidro. Bien, ya los primeros movimientos del partido, Gilberto. Sí, ya vamos a tener el onceno titular de cada equipo y la banca suplente también, que cada equipo siempre, Milan y Griguca, se caracteriza de tener buen equipo, buen plantel, buena banca, así que ya el onceno titulares y la banca de suplencia de cada equipo. Bien, saca Cano con golpe de cabeza, queda ese esférico para Cantero para Milan. Este juega hacia adelante, va el equipo amarillo, se cae el centro delantero, el que luce con la 9 en el conjunto del Milan, se cae entonces, ya se va reponiendo y la pelota que sale a un costado, lateral que ya lo va cumpliendo. Este es Fernández, se deja para el jugador Juan Pablo Colmán. Cambio de frente, busca a Chamorro. Cae justamente en la espalda de Darío Chamorro. Queda para Joel Villalba. Ahora Ruiz. Griguca la posición del balón con Cano. El lateral derecho se proyecta en esta. Este es Cano, se frena. Ahora juega con el jugador Enciso. Teniendo la pelota el conjunto de Griguca, los primeros movimientos de este compromiso, de este partido. Copa Municipal Campeonato Senior. Ahora va teniendo Rojas. Rojas juega hacia adelante, pelota para Morínigo. Ahora Chamorro. Balón profundo, busca el centro delantero, pero resta quitando desde el fondo Griguca. Aquí queda para Villalba. Miguel Villalba sale a un costado. Ahora la pelota que sale a un costado va a ser lateral. En la zona medular corresponde para Milan. Los primeros 2 minutos de juego. Para cumplir está el jugador Duré. Ahí ya va jugando Rafael Duré. Para Chamorro, la marca de Villalba. Rebota en Villalba. Dice el asistente Villalba. Dice que era para su equipo, pero el asistente dice que no. Presiona muy bien Morínigo. Sale a un costado, va a ser saque de meta, saque de portería para Teófilo Armoa. Será balón para el conjunto del Sport Griguca, que va a salir desde el fondo. Sigue reclamando Carlos Villalba. Ahí protestó en una jugada y Villalba, pero el árbitro dijo que se hizo bien las cosas, pero no quiere aceptar la gente de Griguca, Blas Antonio. Balón que queda para Darío Mareco, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre, sí señor, en su terreno, todavía corresponde para Griguca, que ya lo va cumpliendo. Balón para Paniagua, se muestra Ruiz, va Oscar, otra vez Paniagua, avanza Griguca, resta quitando desde el fondo el equipo de Milan. Ahí lucha el jugador Joel Villalba para Notario, el jugador, el que luce con las 15. Balón profundo, muy profundo el pase, entonces ya queda en las manos del guardameta Albino Miranda. Así es, ahí llegó Griguca entonces con una pelota larga, dio bien y tuvo atento ahí el portero Miranda, que saca rápidamente larga esa pelota. Hasta aquí 0-0 sin ocasiones de goles hasta aquí en estos primeros minutos del partido. Espínola, cambio de frente, queda para el jugador Oscar Ruiz. Oscar juega con Vicente Paniagua. Va Paniagua. Con el pecho, sí señor, bajó muy bien para Joel. Esta que le levanta hacia adelante. Va Griguca, balón profundo para que pueda aparecer Cardoso. Mario Cardoso se proyecta el lateral. ¿Oxay? Bueno, hubo mano. Lo cierto que cobra el árbitro, sí. Pelota para Milan. Hacer pelota para Milan, creo, mano, para hacer al jugador Cardoso. Hacer salida entonces para Milan, que va a seguir teniendo pelota. Hasta aquí
se está acomodando recién los jugadores en la cancha. Todavía no tenemos llegada de gol en este partido. Manuel Fernández, desde el fondo, termina sacando con golpe de cabeza al defensor de Iribucuá. Joel Villalba, se equivoca Joel. Atención con esa llegada del conjunto de Milan, sale el guardameta. Dejó esa pelota, no pudo alcanzar. Será córner, será tiro libre de esquina para el representativo del Milan, que se instala en zona antagónico, mi querido Gilberto. Así es, primera pelota parada que va a tener acá el equipo amarillo de Milan. Va a ser tiro de esquina, a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo amarillo. Para levantar está Rojas. Rojas para Milan, levanta con la pierna derecha, segundo poste, cabezazo. Qué cerca pasó, realmente reclama córner, sí señor, se le concede. Otra vez se repite la acción, servicio de esquina para Milan. Acá muy bien la pelota parada Milan, de vuelta va a tener otra de esquina. Así que a ver en esta qué pasó la anterior, porque en el primer intento casi consiguió el primero. Espínola para cumplir, viene el centro cerrado, atención con Comba, termina sacando Joel Villalba y después sufre la falta. Será salida para el equipo de Iribucuá aquí de pelota quieta del córner. Llegó a instalarse, llegó a inquietar al equipo de Milan. Así es, intentó Milan con pelota parada, pero casi. Tuvo también en el primer tiro de esquina y acá le cobró la falta de salida ya para Iribucuá. Balón profundo, atención a la réplica, está el primero, el arquero, sí señor. Con el pie derecho, tengo entendido, si no me equivoco, termina sacando el guardameta, Albino Miranda. Salvó la caída, ahí vemos una vez más la repetición. Vicente Paniagua termina habilitando para que entre totalmente solo su compañero la definición y Albino Miranda que saca el córner. Así es, una pelota complicada que sacó Miranda a hacer tiro de esquina para Iribucuá. Viene el centro, Paniagua, golpe de cabeza que termina sacando de vuelta Albino Miranda. Bueno, está agigantando su figura el guardameta Miranda, Gilberto. Así es, buena pelota que saca Miranda de vuelta, entonces ya se hace figura aquí Miranda por un lado y por otro lado también ya tuvo Milan en ataque, tuvo ya ocasión de gol. Hasta aquí ya los primeros intentos de goles en este partido. Sí, señor. Se va a levantar el centro. Córner, punta derecha, corresponde para el representativo del conjunto del Milan. Para Iribucuá, digo bien, viene el centro, está el primero, no pudo Cardoso, casi el primero del partido, esta vez estuvo Iribucuá para el primero del partido. Sí, Gilberto. llegó de vuelta acá el equipo naranja de Iribucuá, tuvo una magnífica oportunidad. Ahí Cardoso intentó, pero no pudo acertar el arco. Acá llegó de vuelta el equipo de Iribucuá, entonces hasta aquí. Ataque por ataque, ambos equipos, por un lado el equipo naranja y por otro lado el equipo amarillo. Hasta aquí está 0-0 el partido. Saca el guardameta, armó a Teófilo con la pierna zurda, saca hacia adelante, balón que termina ahí en poder del jugador Espínola, este deja para Carvajal, ahora Chamorro. Milan y la posición del balón para Rojas. Levanta Rojas, Cano con golpe de cabeza termina respondiendo, complementa Villalba, va a quedar para Ruiz. Pase atrás para Carlos Villalba, que termina sacando con la pierna zurda del lateral izquierdo. Va a quedar para Cardoso, corre ante la presencia ahí de Manuel Fernández. Gana Fernández, gira muy bien y sale con pelota dominada. Sigue presionando Cardoso. Fernández adelanta la pelota. Ese frigo queda para su compañero que termina sacando un costado. Va a ser lateral para Iribucuá en zona defensiva. Así es, va a tener pelota Iribucuá en esta. Hasta aquí 0-0 el partido. Ya tuvimos también llegada de ambos, de Milan por un lado y por otro lado Iribucuá también que ya tuvo oportunidad de gol en este primer tiempo, pero hasta aquí 0-0. Bien, la pelota que ya traspasó la raya, ya se cumple también el servicio de costado. Sale jugando el equipo de Milan, pelota muy fuerte, se queda ya en la mano del arquero Teófilo Armoa, termina sacando con la pierna zurda. Balón que pica ahí en el centro del campo de juego. Termina sacando el defensor. Balón para el jugador Cantero. José Cantero para el equipo de Milan. José adelanta para Rojas. Termina sacando el jugador Ibáñez. A un costado va a ser lateral para el equipo de Milan. Partido muy interesante. Sí, hasta aquí muy en esto. Primero casi 10 minutos del partido.
ambos equipos ya tuvieron su oportunidad de gol. Uruguay tuvo lo suyo, Milan también. Hasta aquí interesante partido. Calor, mucho calor sí, pero tuvimos ya ocasión clara de gol en este primeros 10 minutos del partido. Juan Pablo Colmán domina y juega, cambio de frente, intenta cambiar, atención, golpe de cabeza por parte del jugador Villalba. Oscar Ruiz en la lucha, va Morínigo, falta, presiona y robó la pelota Morínigo y después sufre la falta Gilberto. Sí, falta un tiro libre importante acá para el equipo de Milan. Ahí Morínigo hizo lo suyo, consiguió la falta de hacer tiro libre. Ahí vemos una vez más también la reiteración de la falta. Más bien forzó la falta aquí Morínigo. Así es, forzó ahí la falta Isabelino Morínigo, pero se le dio a hacer tiro libre para Milán. Y Rojas le pega muy bien a la pelota, Gilberto. Que tenga un lugar que le gusta mucho a Rojas, porque de ahí tranquilamente le va a dar el arco sin tirar centro. Posición tentador para probar el arco. Vamos a ver si Rojas se anima. Va Rojas, el arquero. Monumental tapada de Teófilo Armoa, señoras y señores. Si no estábamos cantando el primero del partido. Tapadón acá de Armoa, le cayó el grito de gol a Roja. Sacó una pelota interesante a Armoa, entonces se salva el Gribucuá. Milan tuvo lo suyo. Cuando el árbitro otorga un minuto de pausa, tapadón lo de Teófilo Armoa, Sí, sacó el córner. Una pelota interesante que sacó el córner ahí Teófilo Armoa, entonces a hacer tiro de esquina, después la hidratación va a ser tiro de esquina para Milan. Hasta aquí interesante el partido porque Gribucuá también tuvo lo suyo con pelota parada, con llegada también, estuvo atento y mirando, sacó una pelota interesante. Y también Armoa sacó una pelota casi gol ahí de Rojas, que sacó una interesante pelota, entonces el portero Armoa. Hasta aquí 0-0 sin goles todavía. Si es que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Después de la hidratación, porque ambos equipos tuvieron ya su oportunidad de gol en el primer tiempo. Calurosa tarde, por cierto, sí, eso sí, mucho calor aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se juega hoy. Creo que hoy juega de local el equipo Luis Rojo, creo, ¿verdad, señor productor? Sí, entonces voy a entrar de local hoy aquí en este reducto deportivo, aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, Blas Antonio. Sí, sin sacar el mérito una vez más, yendo a ese tiro libre, sí. Creo que si era un poquito más hacia la esquina, hacia el ángulo en este caso. Y es otra cosa. Sí, iba a dejar sin chance a Teófilo Armoa, que tuvo una muy buena respuesta con un sí. cambio, un brazo cambiado en este caso, pudo sacar ese y balón. mérito el reflejo del portero aquí en la pelota que sacó la anterior. Porque tuvo potencia el remate. Sí, muy bien pateado ahí por Armoa, por Rojas, digo bien. Ahora va a ser tiro de esquina, a ver qué pasa en esta pelota para ahora. Y el propio Rojas frente a la pelota autoriza el juez, viene el centro, atención con Comba, no pudo para Chamorro, el que sí pudo rematar esa pelota, pero Juan Pablo Colmán tuvo con golpe de cabeza, no sé si cerró los ojos antes que llegue esa pelota, por eso erró a ese esférico. Lo cierto, aquí falló el equipo de Milan. Así es, acá de vuelta con pelota parada, inquietó Milan, va a ser salida para el portero Armoa. Que ya sale jugando, baja muy bien Espínola, pase hacia atrás para que pueda participar Colmán, Juan Pablo Colmán, balón que va a quedar para Dure, ahí está Rafael, hacia adelante para Morínigo, va Isabelino para Espínola, va teniendo Rafael, pero ya pierde ante la presencia, ahí la marca de Darío Mareco, pisa el esférico Darío en este caso, deja para Villalba, Oscar Ruiz, levanta la cabeza Oscar, levanta también el pelotazo largo hacia la punta derecha, viene el centro, golpe de cabeza por parte del defensor, va presionando el equipo de Gribucuá, pero ya zafa de la presión aquí el elenco del representativo del Milan, ya sale jugando, balón para Dure, está muy cerca Morínigo, pelota para Isabelino Morínigo, va Isabelino, la marca de Carlos Villalba, sigue Morínigo, pierna zurda que intenta habilitar aquí a su compañero, pero no. Ya está el guardameta, Teófilo Armoa. Ya sale jugando con Cano. Conduce el lateral derecho. Cano, cambio de frente también. Balón hacia la punta derecha. Va a quedar para el jugador del equipo
de Milan. Spínola juega con Morínigo. Isabelino intenta girar. Ya está la marca por parte del jugador de Guibucoa. El rebote queda para Rafael Duré. Levanta Rafael. Viene el centro. Derlis Rotela. Aquí Chamorro para Morínigo. Se va Milan. Busca el primero. Va Milan. Bien Derlis Rotela para poner el físico primeramente y después puntear ese balón. Va Marecos. La réplica para Guibucoa. Bien Cantero. Excelente el retroceso por parte de Cantero para sacar esa pelota. Así es, acá una jugada de vuelta, quiso atacar con todo el equipo naranja, pero estuvo atento de los jugadores de Milan. Hasta aquí bajó un poco la intensidad del partido también después de la hidratación de los jugadores, por el tema del calor también se entiende. Y cualquier error acá, alguien puede marcar gol. ¿Para Milan o para Guibucoa? Rojas recupera el representativo del Sport Guibucoa. Balón para el jugador, el que luce con la 18, sufre la falta, es Villalba. Habrá tiro libre, dice el árbitro. Era Rubén Ortiz el que estaba en aquel costado de juego, el que sufrió la falta. Sí. Será tiro libre en el círculo, o sea, en la mitad del campo de juego en este caso. Así es, va a hacia el ser costado derecho. pelota entonces. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, partido 0-0, primer partido en la jornada y sábado 27 de diciembre. Estamos aquí con todo el equipo de Pulse Sport Más. En la cámara está el amigo Kevin, en la producción el amigo Edison y relato el compañero Blas Antonio Jiménez. Acá que te habla Gilberto Brites en la parte de comentarios. El segundo partido, me decías hace instantes, Gilberto, juegan Arsenal-Libertad, ¿no? Sí, segundo partido Arsenal-Libertad. Lindo partido también. El tercero juega Manchester Arenda. Manchester que ganó su primer partido en la fecha anterior. Ahora vamos a ver si suma de 3. Y Buponá que no pudo sumar de 3 en la fecha anterior de uno de los el puntero, ¿no? Sí, señor. El equipo de albiceleste. Así es. Perfecto. Ya enseguida me cuentan los otros partidos también, Gilberto Brites, cuando tiene Milan la pelota con Rojas, va conduciendo, Armando Rojas se equivoca en la sesión del pase, recupera aquí Cano carga hacia la punta derecha, parece aquí el equipo de Guibucoa con Ortiz, le mató, el arquero termina sacando, sigue el peligro, está con un puntín Paniagua, señoras y señores, aquí está Paniagua en esta acción, tras el rebote, ahí está Ortiz. Y después Paniagua también tuvo esta posibilidad y bueno, falló en la definición. Así es, se equivocó en la última jugada. Ahí Paniagua tenía toda la oportunidad de marcar el primero, pero no pudo. Así que buena llegada de vuelta aquí del equipo naranja del Sport Guibucoa. Va teniendo la pelota Spínola, juega con Carvajal. Cambia de frente hacia el costado derecho, balón para Rafael Duré y la carga. Peina muy bien Morínigo. No picó su compañero. Ya está el arquero Teófilo Armoa. Ya sale jugando Teófilo. Se encuentra aquí los dos Teófilo. El arquero Cano con... el arquero Armoa con Cano. Así es. Ahí está entonces el equipo de Guibucoa que mantiene la pelota. Sigue 0-0. Sin goles todavía en este partido. Ya tenemos 18 minutos de este primer tiempo, ya a punto de que se termine ya el primer tiempo. Recordamos que se juegan 20 minutos por etapa. Así es, tiempo. así es. Darío Chamorro. Chamorro intenta cruzar. La marca firme por parte del jugador Ibáñez. Rebota en el defensor, va a ser córner. Servicio de esquina para Milan. Otra pelota parada más acá para el equipo de Milan. Así de esta manera inquietó la portería de Armoa. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada Milan. El cuarto partido juega Ciudad Nueva Independiente. El quinto Villarendá con San Isidro. Cerro Verde 15 de agosto el penúltimo partido. Y se cierra hoy con San José Real Madrid. Rojas para levantar. Viene el centro. Pelota arriba. Está el arquero que dio rebote. Sigue el peligro. Termina sacando el jugador Joel Villalba. Esta es una jugada muy clara también para el equipo de Milan, de pelota quieta casi, abrió el tanto de la apertura. Así es, otra clara pelota ahí que sacó el portero Armoa en la primera jugada.
y se salva de vuelta el equipo de Gribuca. Muy bien con pelota parada hasta aquí, Milan. Sí, señor, era Espínola el que termina definiendo y el arquero y el defensor termina sacando. Casi llegó al tanto de la apertura para el equipo del Milan, y la réplica ahora de Gribucá que intenta. Cantero bien firme, sólido ahí para sacar a un costado, y esto termina en su primera mitad. Así es, terminó el primer tiempo, señores, 0-0 sin goles, pero sin muchas oportunidades para Milan y para Gribucá también. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Segundo 20 minutos del partido. Primer tiempo 0-0. Vamos a ver si hay goles en esta segunda parte. En el primer tiempo tuvimos muchas oportunidades. Ambos equipos tuvieron su posibilidad de gol que no pudieron marcar. Pero vamos a ver si hay gol en esta segunda parte del partido. En vivo aquí a través de Pulse por Más. Para toda la gente, a todos los grandes amigos que está al otro lado viendo el partido. Para ustedes, aquí el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, perfecto, Gilberto. Va teniendo el pelota Milan con Chamorro. Darío juega, balón que pactó en el árbitro, justamente la espalda del árbitro principal. Sí. Va a ser suelta, ahí ya se va cumpliendo. Saca hacia adelante el equipo de Milan. Partido que está 0-0, terminó la primera mitad, ahora recién empieza esto el segundo tiempo. Un primer tiempo que nos regaló mucha posibilidad de goles, mi querido. Sí, tuvieron posibilidad de goles ambos equipos que no supieron aprovechar. Y vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa. Y acá también va a jugar mucho ya lo que es el estado físico de cada equipo. Bien, será salida para el representativo del Sport Iribucuá que va a salir desde el fondo. Y ya lo hace con el jugador Ruiz. El zurdo juega, balón hacia adelante. Resta quitando desde el fondo Colmán. Queda para Cantero. Cantero para el equipo de Milan. Ahora Morínigo participa también, traba Cano. Falta en perjuicio del jugador de Iribucuá. Va a corresponder tiro libre. Cerca del círculo central es para el equipo del representativo de Iribucuá este tiro libre. Sí, va a ser pelota acá para Iribucuá. Seguramente va a levantar la pelota. Va a haber una jugada ahí. El equipo de Iribucuá, vamos a ver qué pasa en esta bola, Antonio. Sí, señor, cuando ya se desprendía del balón le chocó fuerte. Sí. Una jugada amarilla también, Antonio, si quiere el árbitro. Sí, puede ser. Pero esta vez sin ni siquiera dar algunas... Sí, hasta aquí sin amonestaciones, tarjeta ¿verdad? amarilla todavía en este partido. El servicio que él lo va cumpliendo. Atención, el cabezazo. ¡Gol! Paniagua. ¡Gol! Del Sport Iribucuá lo hizo Vicente Paniagua. Con un testazo, sí señor. Esa pelota para mayor espectacularidad pega en el horizontal. Pica adentro, golpea el conjunto de Iribucuá, señoras y señores, en este primer partido por Vicente Paniagua. Iribucuá 1, Milan 0. Bien, acá llegó con pelota para la oportunidad de gol acá para Iribucuá. Centro perfecto y estuvo atento ahí Panigol y marca el primero para Iribucuá 1, Milan 0. 2 minutos del segundo tiempo, ya marca el primero el equipo de Iribucuá. A los 2 minutos, segundo tiempo, entonces aquí gana parcialmente el Sport Iribucuá a Milan con el gol de Vicente Paniagua. Sí, señor, creo que es el primer gol en esta temporada, Gilberto Brites, si no me equivoco. Recordamos que en el campeonato anterior sí tuvo goles. Muchos goles, ¿eh? Sí, para Milan. Principalmente ahora el famoso ley del ex que marca Vicente Paniagua. Porque la temporada pasada tuvo presencia al equipo de Milan y esta vez está por el lado de Iribucuá y marca su gol. Y acá marca el primero para esta temporada Vicente Paniagua para el equipo de Iribucuá. Ahora está sentido Cano, sí señor. Le duele todo a Cano ahí, se mete en el piso. Que entra la sanidad sí. O están llamando para que entre. Creo que fue él lo que le chocaron, ¿verdad? Para el tiro libre. Acá no creo que fue. Bueno, partido 1-0 arriba. El equipo de Iribucuá está ganando su partido 1-0. Gol de Panigol, de Vicente Panigol, que está ganando 1-0 el equipo de Iribucuá. Salud para el compañero Kevin que está ahí con todo, con la cámara ahí como camarógrafo el amigo Kevin, para todas las chicas solteros. Sí. Y ahí creo que el sol le molesta un poco, pero ya enseguida se le va a pasar al amigo Kevin. Bueno, se está adaptando. Sí.
El segundo partido juega Arsenal Libertad. El tercero juega Grupo A Manchester Arendal. El cuarto juega Ciudad Nueva Independiente. El quinto juega Arendal San Isidro. El sexto juega Cerro Verde 15 de agosto. Y el último juega San José Real Madrid. Los partidos para hoy. Va teniendo Morínigo para Milan. Va Milan, busca el empate. Rojas, balón profundo para Morínigo. Atención, sale el arquero. Epa. Sí, hubo un contacto ahí. Ahí reclama la gente de Jiribucá también. Contacto de Morínigo con el guardameta y sale la amarilla. Sí, tarjeta amarilla. Ahí vamos a ver la repetición. A ver qué es lo que pasó. Bueno, el asistente ya exactamente. Entonces, a ver, creo que es la tarjeta amarilla para Morínigo. Entonces, ya está con tarjeta amarilla en este caso. La primera tarjeta entonces del partido para Morínigo en este caso. Partido 1-0, está ganando Miguel Gribuca tranquilamente. Segunda parte del partido. Y vamos a ver si remonta Milan en esta segunda parte de los Antonio. Exacto, Gilberto, tenemos ya 6 minutos, casi 7 de esta segunda mitad, el segundo tiempo. Bueno, está sentido Teófilo Armoa, es un arquero que viene justamente de recuperación de una lesión. Sí, de una lesión importante en la temporada pasada, en el portero Armoa. Creo que tuvo fractura, Blas Antonio, la temporada pasada. Una lesión grave. Entonces, y ahora, mira que volvió muy bien para esta temporada también, Blas Antonio. Sí, ahora el brazo derecho, tengo entendido la parte del dedo, si no me equivoco, ahí la zona afectada. Tras esa acción, ahí sacó justamente los guantes. Sí. Para que ahí está probando, a ver si va a responder, Bueno, veremos si es que está en condiciones de continuar. Teófilo Armoa, creo que sí, se va recuperando favorablemente el guardameta del conjunto de Gribucá, que tuvo una tapada monumental en ese tiro libre de Rojas. Sí, una tapada importante ahí en ese tiro libre y después en una tiro de esquina tuvo de vuelta otra tapada Armoa. Salida para el Gribucá. Sí, señor, ya sale Derlis Rotela, balón que pica, va a quedar para el guardameta Albino Miranda. Ya sale jugando Miranda con el lateral derecho. Es Rafael Duré el que conduce. Este es Duré. Va teniendo la pelota. Rafael levanta esa pelota, intenta peinar para que pueda ingresar Morínigo, pero saca hacia adelante el defensor. Ya sale. Sí, pelota, si salió afuera, va a ser saque lateral. Entonces, sigue el partido 1-0. Está ganando el equipo de Gribucá. Calurosa tarde, Blas Antonio. Se siente, acá donde estamos nosotros también, y la cancha seguramente se siente más lo que es el calor en la tarde de fútbol el día de hoy sábado. Ahí el amigo Kevin que está sintiendo lo que es el calor en la tarde de hoy. Ven, va teniendo la pelota el representativo de Milan, reclama tarjeta también para el número 6 de Gribucá, es Joel Villalba. Y creo que le va a sacar. A ver si le saca la tarjeta. Solamente pita la sí, falta, Gilberto. Pito la falta nada más. Que mucha protesta acá los jugadores de Milan y de Gribucá también, Bueno, ahí está. Bueno, creo que no ameritaba también la falta. Sí, o sea, la una jugada casual. Sí, un contacto, pero hasta ahí. Falta está bien. Contacto de fútbol. Sí, señor, va Rojas. Armando Rojas. Gira bien. Suelta el pase ahí para que pueda participar Martínez. Balón para Cantero. José Cantero, a ver si se anima. Deja para Espínola. Se acomoda Espínola. Le pegó. Bien Armoa para responder. Remate muy complicado de Espínola. Y aquí respuesta excelente por parte del jugador Armoa. Ahí vemos la reiteración de vuelta. Bueno, picó esa pelota, un poco complicado para el guardameta Gilberto. Le esforzó un poco ahí al portero Armoa, que sacó esa pelota interesante. De vuelta Armoa se hace figura en esta segunda parte del partido. Milan que va buscando con todo su empate en esta segunda parte. Saca muy bien el defensor de Milan.
va a quedar para el jugador Manuel Fernández. Todavía no salió la pelota, sí, ya está Fernández para esta salida. Rebota y va a ser lateral para Milan. Cantero va a cumplir, este es Cantero. Juega con Isabelino Morínigo, va al 11. Conduce Isabelino, a ver quién se muestra. Es Carvajal, cambio de frente hacia el costado derecho, aparece el lateral derecho, Rafael Duré. Lanza hacia adelante, pelota que pica, atención, desvía el delantero en este caso. Erró el arco, aquí llegó el equipo de Milan. Sí, llegó vuelta acá Milan, pero no pudo concretar la ocasión llegada que tiene Milan hasta aquí. Le falta la puntería final, como se dice. No pudo todavía marcar el empate de Milan en esta segunda partida. Y Liuca de a poco se está quedando también. No tiene que pasar eso a Liuca, tiene que tratar de salir y buscar el segundo para su equipo, porque mira que si Milan va con todo en este segundo tiempo, tranquilamente le puede empatar. Si cualquier error que cometa los jugadores de Liuca le puede empatar Milan. Y si Liuca no amplía, pues después del empate le puede complicar el partido a Milan también. Bien, partido que continúa con 1-0 favorable para el equipo del representativo del conjunto de Gribucuá. Ahí va saliendo, en este caso, el equipo del representativo del conjunto de Milan. Ahí presiona muy bien Paniagua, recupera, va por el segundo. Vicente Paniagua, atención, levanta la cabeza, levanta el centro. Albino Miranda con mucha seguridad se queda con la pelota. Así es. Buen centro ahí de Paniagua. Estuvo atento ahí el portero Miranda, que sacó esa pelota. Y de vuelta en ataque el equipo de Milán. Bien, ya sale jugando el equipo de Gribucuá. Con el gol de Vicente Paniagua lo está ganando por 1-0 el compromiso. Sí, señor, y se viene el cambio. Va a ingresar Carlos González en el equipo del Sport Gribucuá, casaca número 16. Y vamos a ver quién Vamos se a ver, retira. sí, quién se retira. Creo que Cano. A ver, si el 23 creo. Cano. O Sí. en este caso el jugador Ortiz. A ver, Ortiz. Sí, por Ortiz. Sí, Ortiz. Entonces González por Ortiz. González creo que juega de delantero también, ¿verdad? Entonces, cambio por hombre sería. Entonces, cambio ya hizo González, ingresó por Ortiz entonces en el partido. 1-0 está ganando el equipo de Gribucuá en esta segunda parte, segundo tiempo del partido. Sigue ganando Gribucuá. 11, casi 12 minutos ya de esta segunda etapa. Entonces le queda poco ya para Milan también para que pueda empatar y buscar remontar el partido. Pero vamos a ver qué pasa en este que queda, los minutos restantes que queda por delante para el equipo de Milán. 1-0 está ganando el equipo naranja, el equipo de Gribucuá entonces en el encuentro el día de este es el primer partido en la jornada de hoy, sábado 27 de diciembre del año 2025. Después tenemos ya el segundo partido, Arsenal juega ante Libertad, el segundo partido, y el tercero juega el equipo de Manchester, una Manchester. Entonces es el tercer partido en la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde hoy se está jugando el campeonato senior 2025-2026, cuarta fecha del campeonato. Bien, 1-0 es el resultado parcial que tiene el Sport Gribucuá a su favor. Prácticamente madrugó en esta segunda etapa el equipo de Gribucuá para poner el 1-0 a los 2 minutos. Si no me equivoco, Gilberto fue el gol. Sí, a los 2 minutos. El tanto de la apertura de Vicente Paniagua con un testazo, con un centro de un tiro libre. Y el cabezazo de Vicente Paniagua para poner y sellar el 1-0 a favor del Sport Gribucuá, que con este marcador está sumando 3 puntos valiosísimos, 3 puntos más en este caso durante este campeonato senior. La fecha anterior que tuvo muy poco goles. Vamos a ver en esta solamente fecha 3 goles hubo en la fecha anterior. Acá arrancamos bien, 1-0, entonces está ganando el equipo
de Uruguay. Ruiz el que quiere bien. Colmán con el físico allí. Colmán ahora cubre la pelota. Hace rebotar en el jugador Ruiz. Será lateral en su defensa. Todavía corresponde para Milan. Y el propio Colmán. Bueno, finalmente fue mano. Bueno. Lateral, dice el juez. Se quiso aviar aquí. Colmán quiso cobrar, en este caso, tiro libre. El árbitro le dice que es lateral. Ya lo va cumpliendo. Joel Villalba intercepta la pelota con un pelotazo de primera. Baja Colmán. Domina Colmán. Juan Pablo juega la presión de Paniagua. Roba Paniagua. Falta en perjuicio de Vicente Paniagua. Y tengo entendido que va a salir la tarjeta. Más para sacar. Y no sé si ya estaba amonestado también Rafael Duré Gilberto. Sí, intentó ir sacarle la tarjeta, pero no pasó nada. Entonces en esa no le sacó la tarjeta. Va a ser tiro libre. Va a ser pelota parada para Uruguay. De esta manera vino el gol también. Y vamos a ver qué pasa en esta. Bueno, Paniagua muy sentido. Ahí la parte del muslo, justamente la zona que recibió el golpe, justamente el goleador de este partido, Vicente Paniagua, que ya se instala ahí en el área de vuelta. Maresco para cumplir. Darío le pega al arco. Débil. Sí, señor, fácil para Albino Miranda, que sale jugando. Sí, sale rápidamente ahí Miranda. De contragolpe quiso intentar Milan, pero hasta aquí bien. Trabajando bien ahí la saga central del equipo de Uruguay. Sale jugando el Sport Uruguay, que gana parcialmente 1-0. Va conduciendo Oscar Ruiz. Se muestra Paniagua. Balón para Paniagua. Otra vez Oscar Ruiz. Va teniendo Oscar. Balón para Mareco. Estaba en offside Vicente Paniagua. Volvía de la posición de adelanto. Va a ser salida para Miranda de su portería. Ya tenemos minutos de... A ver. 17 minutos ya entonces del primer tiempo. El segundo tiempo, digo bien. 3 minutos más y se termina ya este partido. Bien, saludo para Villar. Sí, señor, Darío Villar está compartiendo con nosotros la transmisión. Fuerza Pani, dice ahí, fuerza equipo. Está alentando al Darío Villar, que no apareció. Sí, no apareció más para Uruguay. Darío Villar. Después de aquel partido, creo que sufrió una falta. Después de eso no apareció más. Darío Villar. Saludos para el amigo Darío. Bien, está sentido el jugador de Uruguay. Sí. Ahí ingresa el 22. Sí. El 22 de el cambio en el equipo de Uruguay. ¿Quién es el 22? Andrés Bento. Andrés Bento, ¿verdad? Entonces, la casaca 22. No sé quién se retiró, pero ingresó el 22, Bento. Andrés. Bien, ahora participa justamente Andrés Bento. Va Andrés. A ver, falta en ataque, sí. Una carga por parte de Andrés. Perjuicio del defensor. Aquí intenta jugar y se equivoca. Va Uruguay. Paniagua para Ruiz. Pierna zurda de Ruiz a cualquier parte del remate. Erró esa pelota. Va a ser salida para Milan. Sí, intentó ahí sorprender Ruiz, pero pasó lejos esa pelota. No agarró bien esa pelota Ruiz. Va a ser salida para Miranda desde su arco. Ya la última parte del partido. Triunfazo está consiguiendo el equipo del Sport Uruguay. Gana con el gol de Vicente Paniagua 1-0. Y esto ya está entrando en la recta final del partido. Queda segundo el compromiso, Gilberto. Sí, segundo ya se termina el partido. Triunfo importante, interesante para el equipo naranja de Uruguay. Y otro partido más que nos está sumando el equipo de Milán. Balón para Paniagua. Colmán con golpe de cabeza termina sacando. Baja con el muslo. El jugador Carvajal. Balón profundo. Cano con golpe de cabeza termina sacando a un costado. Será lateral. En zona de ataque corresponde para el equipo de Milán, que va empujando. Busca el empate porque esto ya está por terminar. Sale Darío Mareco. Paniagua intenta. Colmán en la marca. Juan Pablo deja para Carvajal. Balón profundo de Carvajal. Uruguay la posición. Milan saca a Uruguay desde el fondo. Balón hacia uno de los costados. Será lateral. Y puede ser una de las últimas. Ya tiempo cumplido.
Así es, tiempo cumplido para este partido. Creo que va a ser la última jugada seguramente. A punto ya que se termine. Entonces, triunfo interesante, importante para el equipo de Iribucá en este partido. Bueno, no sacó provecho de este avance. Salida será para el equipo de Iribucuay. Esto está por terminar. Es inminente el triunfo del representativo del Sport Iribucuá. Recordamos que con el gol de Paniagua gana por 1-0. Va a salir Teófilo Armoa desde el fondo. Forma pausada. Reposiciona. Ahora sí, ya le van apurando a Teófilo Armoa para que pueda sacar y lo hizo con la pierna zurda. Balón que pica en el círculo central. Con golpe de cabeza termina desviando el jugador de Iribucuá. Este es Milan y la posición ahora. Saca un costado de Ruiz. Será lateral para Milan. Va apurando las secciones. Este es Durel. Levanta la cabeza. Ahora mete el centro también. Balón profundo. Saca muy bien Cano. Presiona al Milan. Quiere el empate. Este es Cantero. José Cantero. Ahora participa también Espínola. Va hacia la banda izquierda. Apertura para Morini. Centro por arriba. Golpe de cabeza de Villalba. Va presionando el equipo del representativo de Milan con Duré. Este es Carvajal. Carvajal y la pelota, atención, cruza ese esférico. Está el empate. Saca muy bien el jugador Ibáñez. Si no estaba el empate, Gilberto. Sí, una pelota importante que sacó Ibáñez. Tenía todo ahí Milan para empatar el partido, pero hasta aquí está aguantando bien hasta los últimos segundos del partido el equipo de Iribucuá. 22 minutos ya, adicionó 2. Y bueno, con esto termina. Sí, Termina el partido, fue lo último, señores. Triunfazo para Iribucuá. 1-0 le ganó a Milan. Pausa, ya venimos.
y Libertad. Libertad Arsenal juega este segundo partido. Grupo ganó 1-0 su partido ante Milan. Entonces este es el segundo ya en la tarde de hoy sábado, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Partido 0-0 inició recién este encuentro, los primeros minutos. Y vamos a ver si hay goles en este partido. Entonces Libertad, que en la fecha anterior no pudo sumar de a 3. Y Arsenal creo que nos sumó también de a 3 en la fecha anterior. Ahora entonces de vuelta para este segundo partido con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, muchas gracias Gilberto. Ahí estamos con este segundo partido desde el Sport San Isidro, cancha del Sport San Isidro, comunidad San Isidro del Norte. Balón que ya está en poder del guardameta Victorino Villar. Ya sale jugando con un pelotazo de Díaz Paraná. Va a quedar ese esférico para Toledo. Patricio juega hacia adelante, pelota que impacta en el propio su compañero, en este caso el balón va quedando para Celso Ayala. Valdés Celso, Ayala profundiza, pero no picó nadie. Antonio Notario el que intentó picar, pero ya estaba el guardameta atento. El arquero hoy es Benítez. Sí, el Ramón Benítez hoy de vuelta como portero. En la fecha anterior también tuvo como portero. Entonces creo que el portero titular de Arsenal no está al 100% seguramente, y por ende está actuando de arquero hoy el número 100, Benítez. Sí, señor. Florencio Franco suele ser arquero, también es abogado. Ambos hoy lo mejor no están, por eso también Benítez, que suele alternar también como arquero o como jugador de campo. Hoy le toca ser arquero de vuelta. Bien, va teniendo Antonio Notario, cambio de frente. Baja el número 27, es Robert Zamudio. Anticipa muy bien López. El capitán Abilio López. Balón para el equipo de Libertad. Robert Zamudio. Va Robert, deja ahí para su compañero que está cerca. Va Libertad. Orrego para Espínola. Este Sanabria el que profundiza. Bueno, ya se le fue la pelota. Será saque de meta, dice el juez. Sí, va a ser pelota para el portero. Acá, hasta aquí 0-0. Todavía no tenemos ocasión clara de gol en este partido. Estos primeros minutos del día de este segundo partido entre Arsenal y Libertad. Libertad Arsenal. El tercero juega Udupona ante Manchester de Uganda. Es el tercer partido en la tarde de hoy. Bien, baja el jugador de Libertad. Termina anticipando a un costado de ese balón. Será lateral. Será balón para el equipo de Arsenal. Los primeros minutos de este compromiso se va cumpliendo 4. Nos aproximamos al minuto 5 de esta primera mitad. 0 para Libertad, 0 para Arsenal. Va el equipo de Libertad. Balón profundo. Acosta deja para Zamudio. Remató muy bien Robert Zamudio encima del horizontal aquí. Se asomó muy bien Libertad. Llegó muy bien acá el equipo Gumarelo. Tuvo ahí la pelota. Zamudio intentó darle al arco directamente, pero no acertó ese portería. Se salvó por poco el equipo de Arsenal del primero de Libertad. Ya sale jugando el guardameta Benítez. Balón para Clemente Cantero. Va Cantero. Hay una muy buena marca también ahí por parte del jugador liberteño. Ya recupera el balón. Mientras vemos otra vez el remate del número 27. Ahí está encima del horizontal el remate. Sale Arsenal para Cantero. Va Cantero, comete falta en ataque. Reclama Cantero, no le gusta la sanción. Bueno, será tiro libre en su salida para el jugador Libertad en este caso. El que sufrió la falta fue Lurachi. Así es, ahí entonces le cobró la falta, no quiso aceptar los jugadores de Arsenal. Va a ser pelota para Libertad. Lurachi entonces que quedó golpeado ahí en esa jugada. El propio Lurachi, el que va a sacar. Julio Lurachi, ya autoriza el árbitro. Pelotazo de Julio. Golpe de cabeza fue por parte del jugador de
Arsenal. Bueno, offside dice el juez. El asistente vio que estaba adelantado el delantero de Arsenal. Será balón para Julio Lurachi. Será tiro libre en su salida para Libertad. Ahí está el pelotazo largo. Intenta desviar. Presiona Antonio Notario. Termina sacando López. Balón que termina en poder del jugador liberteño. Orrego. Bueno, partido 0-0. Estos... ¿Cuántos minutos tenemos de partido? Primer tiempo. 7 minutos. Ya de este primer tiempo, partido 0-0 hasta aquí. Libertad también ya llegó en portería de Arsenal. Aquel jugada de Zamudio, pero no pasó nada. Hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hay goles en este partido. Este es el primer tiempo recién de este segundo partido entre Arsenal y Libertad. Libertad-Arsenal, segundo partido en la tarde de hoy, sábado 27 de diciembre. Hugo Espínola frente a la pelota. El centro de Hugo, va Espínola, saltó, atención, va presionando, está el primero. Sigue el peligro, ahora sí la defensa que pudo sacar con un puntín. A un costado, aquí se asomó muy bien Libertad. Acá sí llegó bien Libertad, inquietó un poco la portería de Benítez, pero después sacó esa pelota a los jugadores de Arsenal. Casi fue el primero de Libertad. Presionó muy bien el número 10, el liberteño Celso Ayala. Y ojo con esta réplica, saca muy bien Lurachi. Firme, sólido, siempre en la marca. Va presionando otra vez el representativo de Arsenal. Este es Cándido Florentín que buscó a Williams Orsusa. Recupera de vuelta Arsenal. Presión alta por parte del conjunto de Arsenal. Cristian Hermosilla que intentaba. El pase no estuvo, precisión. Por eso será salida para Victorino Villar. El guardameta liberteño. Así es, ahí Villar entonces prepara la salida para Libertad. Acá intentó Arsenal llegar al arco, pero no pasó nada en esa jugada última que tuvo el equipo de Arsenal a su favor. Poco claridad de goles en este primer tiempo para Arsenal y Libertad, Blas Antonio. Ya se va cumpliendo lentamente el minuto 9. De a poco vamos a ir ya promediando esta primera mitad. El marcador indica que está 0-0. 0 para Arsenal, 0 para Libertad. Avanza con Cantero. Avanza Arsenal. Tenta. En este caso, el jugador Lucio Armoa con Cantero. Termina sacando el capitán Gumarelo. Ayala que intenta. Recupera Hermosilla. Balón profundo para Williams Orsusa. Otra vez para Cristian. Va Hermosilla. Otra vez el pase sin precisión por parte del 21. Será salida para el equipo de Libertad. Aquí llegó con muchos hombres. Presiona bien el equipo de Arsenal en esta oportunidad. Sí, mucha presión en esta parte del partido para Arsenal. Presiona mucho a Libertad. Y hasta aquí, bien, Libertad también se está zafando a poco de la presión alta que está haciendo el equipo de Arsenal. Sale a proponer de vuelta el equipo de Arsenal. Termina sacando el defensor. Continúa el partido 0-0 sin emociones. Va Cantero, pica Cantero solo. Vamos a ver si alcanza, hay peligro. Sí, lo alcanzó. A ver, mete el centro, balón profundo, está el primero. El cabezazo de Cándido. Forzado llegó a esa pelota Cándido. Mostrando ahí más o menos el por qué no pudo entrar bien a ese testazo. Se salvó en esta Libertad. El centro de Cantero. Cándido Florentín, el cabezazo. Y bueno, falló el arco. Así es, tuvo la oportunidad Arsenal en esa última jugada que tuvo. Casi marcó el primero ahí Arsenal con Cándido Florentín. Partido que se mantiene 0-0 todavía en esta primera parte. Este partido. Vamos a ver si hay goles. Hasta aquí poca claridad de gol todavía en este partido. Recién que tuvo Arsenal una oportunidad ahí, pero no fue gol. Pero hasta aquí, bueno, el partido de Arsenal y Libertad. Y Libertad arrancó con todo en el primer tiempo, pero no pudo. Tuve la oportunidad de marcar también, pero bien, hasta aquí 0-0 el partido. Se mantiene 0-0 sin goles todavía. Este es el segundo en la tarde de hoy sábado, aquí en la cancha
del Sport San Isidro, partido que se está jugando en este el Reducto Deportivo. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía. Vamos a ver si hay goles en esta primera etapa o en la segunda etapa. Hasta aquí sin goles todavía, Blas Antonio. Sí, sin goles, 0-0, Arsenal Libertad. Casi ya 12 minutos de esta etapa inicial. Se juega 20 minutos cada tiempo. Campeonato Municipal Senior de Gribucuá. Fecha número 4. Este es el segundo partido. Bueno, va a salir desde el fondo Victorino Villar. Vamos a ver si él mismo se encarga o deja finalmente para Lurachi. El árbitro que ya lo autoriza. Ahora sí deja para Julio Lurachi, el zaguero central. Balón que va a caer. No, porque el jugador de Arsenal termina sacando un costado. Será balón para Orrego. Lateral que corresponde para el representativo de Libertad. Ahí ya juega Orrego. Va hacia adelante el equipo liberteño. Va hacia la banda derecha. Este es Samudio. Juega Robert para Antonio Notario. Rebota en el defensor. Queda para Cantero. Balón profundo. Pica Williams. Orsusa, pero estaba adelantado. Sí, quedó ahí en offside Orsusa. Le cobra ahí entonces la línea. Hacer salida para Libertad, para el portero Villar. Bueno, adelanta un poquito más para dejar a Lurachi. Bueno, picó totalmente solo Orsusa, pero ya estaba invalidado. Lurachi para sacar. Julio Lurachi con ese servicio. Logró peinar el jugador liberteño y va con todo. El que luce con la 7 es Alcide Acosta. Va Acosta. Termina perdiendo ante la marca de González. Saca con un balón profundo. A correr el jugador Cándido Florentín. Queda para Julio Lurachi. No se prende el partido, Gilberto Toritas. Sí, hasta aquí no. Todavía no hay el equipo que maneja el partido. Libertad más pelotazo. El equipo Arsenal también. Hasta aquí nadie controla el partido en este primer tiempo. Ya minuto 15 del partido, 0-0. Bueno, va teniendo Libertad con el jugador Alcides Paranal que luce con la 8. Busca a Ayala, pero ya sale Cantero en la marca. Entregó mal Cantero. Este es Mareco, Andrés Marecos. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del jugador liberteño. A ver quién domina ahora. Cantero. Clemente Cantero para la salida. Otra vez entrega mal. No hay preciso, ningún equipo es preciso en este partido. Arsenal tampoco, Libertad menos. Y hasta aquí 0-0, ¿verdad? Poca claridad de gol para ambos equipos en este primer tiempo. Será tiro libre para el equipo liberteño. El zaguero central Lurachi deja para Espínola. Hugo Espínola frente a la pelota. Él va a ser el encargado de este tiro libre. Como así están las cosas, sí. Autoriza el árbitro. Viene el centro, Espínola. Saca con golpe de cabeza el defensor. Va presionando Andrés Mareco. Ahora queda para Ayala. Celso carga centro por arriba. El arquero con los puños. Termina sacando. Queda para el rebote. Termina rematando el jugador liberteño. El defensor en forma oportuna bloqueó y va a ser córner, Gilberto. Sí, va a ser pelota parada para Libertad. A ver si aprovecha con pelota parada el equipo Bumarelo, que va a tener ahora un tiro de esquina interesante para Libertad. Será córner, punta izquierda, corresponde para Libertad, que llegó muy bien a inquietar y ganó este servicio de esquina. Puede ser bueno. La pelota detenida. 0-0 el partido. Ya estamos llegando al minuto 16. Está sentido el jugador de Arsenal, El capitán justamente es Abilio López, el que luce con la número 69. Ahora sí,
se va recuperando de a poco el jugador de Arsenal y esto va a continuar con el servicio de esquina. Será para Libertad, que busca el primero del partido antes que termine esta primera mitad. Bueno, Ahí se tarda un poco ahora la jugada, Blas Antonio, ¿eh? el árbitro que corre hacia sé el qué- campo de juego Gilberto, ¿eh? Que está Hacia el costado derecho. viendo el árbitro, pero se está tardando mucho en cada jugada. Tiro libre, tiro de esquina. Y vamos a ver qué pasa. Acá gran posibilidad tiene Libertad de aprovechar con pelota parada. Ahí está Libertad, que manda a sus cabeceadores, autoriza el árbitro, viene el centro, el cabezazo por parte de Alcides Paraná, no pudo aplicar de buena manera el cabezazo Gilberto, por eso salió desviado. Sí, no pudo dar dirección a esa pelota. El jugador Paraná va a hacer salida para Arsenal desde su portería. Partido 0-0, primer tiempo de este encuentro. Sí, señor. Bueno. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Falta el útil también Gilberto. Sí. Por eso Increíblemente falta la paralizado el pelota. Partido 0-0. Se perdió toda la pelota. Primer tiempo. A ver cuánto tenemos. Casi 20. 18 minutos ya de este primer tiempo y se perdió la pelota. Claro, también depende mucho de lo que son los organizadores. Hasta aquí, segundo partido recién. El tercero juega el equipo de Grupo A ante Manchester Arena también. Interesante partido tenemos el día de Luis Antonio. sí, este es el segundo compromiso, el segundo partido. Después el tercero juegan Manchester de Villarenda. Sí. Lo va a hacer ante De el Grupo equipo A. de Buponá, Gilberto Brites. Puntero Sí. del campeonato. Avanza Libertad, viene el centro, segundo poste, atención, el cabezazo, va por el primero, ya salió la pelota, dice el árbitro. Sí. Cobró Hubo ahí. offside. Offside le cobró al jugador, el árbitro del partido. Va a hacer salida para Arsenal. Mirá que esta última parte va intentando más el equipo de Gumarelo. Será tiro libre en su salida, corresponde para el equipo de Arsenal. Abilio López, su capitán, termina sacando con un pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte de Espínola. Lurachi pone el físico, era el jugador, en este caso Robert Zamudio. Balón que va a quedar en poder del jugador liberteño. Esta que carga, pelota para su compañero que está dentro del área. Atención, termina punteando el defensor en forma muy oportuna, porque Acosta estaba con ganas de abrir el tanteador. La marca de Carvajal, ahí presiona muy bien el jugador Ayala. Y bueno, fue lo último de esta primera etapa. Sí, fue lo último de esta primera etapa. Partido 0-0. Nosotros vamos a tener una pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa. Partido 0-0. Ahora arranca el segundo tiempo, a ver si hay goles o no en este partido. Arsenal y Libertad Arsenal. Segunda parte a través de Pulse por Más. Sí, señor. Segundo tiempo que arranca con el compromiso que está empatado 0-0, sin romper todavía el cero fan en este compromiso. Va Espínola para el equipo de Libertad. Balón profundo para Celso Ayala. Se frena Celso. Intenta entrar en diagonal, después se tira. El árbitro que no cobra la infracción, o la supuesta infracción en este caso que intentó Celso Ayala. Va Cantero ahora la réplica para el equipo del conjunto de Arsenal. Balón profundo. Está el primero. Ya estaba en offside también. Definió, pero estaba en offside. El pase de Cantero. López el que quedó en offside. Así es, quedó enganchado ahí el jugador. Acá una oportunidad de contragolpe que tuvo el equipo de Arsenal. Hizo el gol, pero quedó en offside el jugador López. Hasta aquí 0-0 entonces, salida para Libertad. Golpe de cabeza por parte del jugador de Arsenal. Queda para Cándido Florentín. Busca a López, pone el físico. Lurachi deja para el jugador Paraná, que termina sacándose adelante. Queda para Hugo Espínola. Va Hugo. Ahí se muestra Celso Ayala, también Acosta. Balón para Celso. Va Ayala, intenta ganar a su marcador. Después termina con un choque muy fuerte allí. Sí. Con el jugador de Arsenal. Hubo un choque ahí, va a ser pelota para Arsenal entonces. Hasta aquí entonces segundo tiempo. Tuvo ya oportunidad de gol Arsenal que la anularon por offside. Y vamos a ver cómo responde Libertad en esta segunda etapa. Calor, mucho calor sí, en esta cancha. Y también trabaja mucho lo que es la parte física de los jugadores. Después de este partido juegan el puntero, o sea que juega el puntero ante Manchester, David Arendá. Así es. Hablando de Luporán, Gilberto Brites. Así es, entonces el albiceleste. Atención, va habilitado Ayala está. Acosta, gol. Gol de Libertad. Lo hizo Acosta, se encontró aquí con Celso Ayala. Sí, señor, se fue ahí totalmente solo. Cuando salía el arquero, le dejó arco desguarnecido para que pueda empujar entonces el número 7 por Acosta. Gana 1-0 Libertad. Ahí está, llegó el primero de Libertad en este segundo tiempo también, a los 12 minutos del partido, segunda etapa. Marca el primero Libertad, gol de Acosta por Acosta, que están ganando 1-0 el equipo Gumarela Arsenal. Sí, señor, Alcides Acosta, minuto 3, Gilberto. Sí, señor, iniciando segunda parte, que se hizo el gol. Bien, de contragolpe encontró Libertad la posibilidad y Acosta con Celso Ayala no desaprovecharon la ocasión. Tuvo una oportunidad y rápidamente marca el primero del equipo de Libertad. Como así fue también en el primer partido en forma tempranera en la segunda etapa. Así es, entre el Uruguay y el Milan. Ganó el Uruguay 1-0 también acá. Gana 1-0 el equipo de Libertad. Otra vez habilitado. Ayala va Celso, escapa de la marca, continúa con ese esférico, se muestra Acosta, ahora sí le sale el arquero. Sale el arquero, se queda con ese balón. Cuando se mostraba de vuelta Acosta, cuando se iba de vuelta Celso Ayala. Así es, Ayala hizo de todo de vuelta en esa jugada, pero no pudo marcar el segundo. Arsenal tiene que salir con todo ahora a buscar el empate. Bueno, otra vez queda ese balón para el equipo de Libertad. Balón hacia adelante, golpe de cabeza de González a un costado, será lateral para Toledo. Toledo para Libertad, ya juega con Antonio Notario. Va Notario. Bueno, el árbitro dice no pasó nada, ya sale Lucio Armoa. Armoa para Arsenal. Baja bien, va Arsenal, busca el empate. Cantero no pudo. Termina sacando el defensor Gumarelo. Cambio, dice, se va a producir cambio, veremos. Así ¿Quién es. se prepara? Vamos a ver quién se retira. El 19.
Marciano Monge, el 19, el que se retira. El que va a ingresar, digo, el que va a ingresar, el 19 Monge, entonces lo que va a ingresar. El que se retira va a ser López. A ver. Adilio López. Ahí está entonces el cambio. Monge por López es el cambio. Perfecto, ya está Marciano Monjes. Vamos a ver. ¿A quién se queda también en el brazalete de capitán tras la salida de Avilio, que estaba utilizando el brazalete de capitán en el conjunto de Arsenal, que busca el empate con Cantero? Va con todo, va por el empate. Atención, le pega al arco. Orsusa encontró esa pelota, remató encima del travesaño. Así intentó acá Orsusa, tuvo una pelota importante, buscó directamente el arco, pero pasó por arriba de ese portería. Esa pelota, salida para Libertad. Bueno, le entró con la pierna zurda, creo que la pierna menos hábil, lo de Orsusa. Se levantó el remate, pero fue una muy buena ocasión generada por parte del conjunto de Arsenal, que busca empatar de vuelta el partido, porque estaba 0-0, ahora Libertad está punteando en el tanteador. Bueno, va a ser córner. Tiro libre de esquina, corresponde para... finalmente fue falta, tiro libre, sí señor, especie de córner corto. Viene el centro, no pudo definir, el que luce con la 21 es Hermosilla. Cristian Hermosilla, Gilberto aquí, perdón. Sí. Tuvo acá el empate Arsenal, pero no supo aprovechar la oportunidad que tuvo el equipo de Arsenal. Va a ser salida para Villar, para el equipo Gumarelo. El arquero Victorino Villar va a sacar desde el arco, no se apura, obviamente en forma pausada. Las reposiciones tras ese gol liberteño. Bueno, otra vez la falta de la pelota. También está imposibilitando que se juegue el partido. Sí. Ya se viene el partido de Ibuporá con Manchester. Sí, señor. Gran partido también que vamos a tener después de este partido. ¿Qué pasa con la pelota? No sé qué pasa con la organización también. Debe haber pelotas o pasapelotas en el partido. Y acá ya va dos ocasiones, dos oportunidades que se pierde toda la pelota, Blas Antonio. Sí. Por eso paralizado el juego. Ya se va consumando minuto 8 de esta segunda etapa. El marcador indica que gana 1-0 con el gol de Alcides Acosta. Sí. Minuto 3 de esta segunda etapa había encontrado el gol. Así es, minuto 3 del partido, del segundo tiempo. Marcó el gol Libertad. Y por ende está ganando 1-0 el equipo Gumarelo. Ahora sí va a salir el arquero Victorino Villar. Va a salir desde el fondo el guardameta Villar. Y bueno, calor bastante fuerte, calor muy importante aquí en San Isidro del Norte. Ya saca desde el fondo Libertad. Balón que va a quedar a Notario. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del número 4. Es Mario Carvajal el que se quedó con el brazalete de capitán en el equipo de Arsenal tras la salida de López, Avilio López. Va Libertad. Va a quedar ese esférico para Acosta. Falta de Acosta, dice el árbitro. Será tiro libre en su salida para el conjunto de Arsenal. Ya está pidiendo cambios justamente Antonio Notario también. Sí, ahí pide cambio entonces Notario, el capitán, creo que es Notario. Pide cambio. Y vamos a ver quién ingresa. Ahí pide a grito. No sé quién está lesionado, pero pide a grito y el jugador para el cambio. Y la banca está preparando el cambio, por cierto. Vamos a ver quién ingresa. Que seguramente va a retirar el capitán, Blas Antonio. Sí.
Notario es el que está pidiendo ya cambio también. Creo que la parte física ya no le está respondiendo favorablemente a él para que puedan seguir jugando, para que pueda continuar en el partido. Por eso quiere ceder su lugar para que entre alguien fresco, Gilberto Brites. Sí, alguien más rápido, dice. Bueno, partido 1-0. Libertad que está ganando. Minuto 3. Marcó el primero Acosta y con eso está ganando 1-0 su partido el equipo Gumarelo. Por ahí se está preparando ya también el grupo A. Se está preparando ya también Manchester, que la fecha anterior sumó las 3. Vamos a ver si hoy de vuelta suma a 3 el equipo de Manchester, que va, si suma hoy le va a poner muy bien en la tabla. Y grupo A, que es puntero, ¿verdad? Arrancó muy bien el grupo A de vuelta esta temporada. Hasta aquí resultado interesante que le acompaña al equipo de grupo A. Entonces la fecha anterior no sumó a 3, pero sí tuvo un empate. Pero vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ver quién lleva los primeros 3, o sea, los 3 puntos que le va a favorecer a ambos equipos si hoy suman de a 3 Grupo A o Manchester de Arenda. Y el cuarto partido juega Ciudad Nueva y ante Independiente, otro equipo nuevo también que va sumando a poco. El quinto partido juega Arenda San Isidro, el equipo albirrojo ante el equipo de San Isidro. Y el sexto juega Cerro Verde 15 de agosto. Y el último en la jornada juega San José Real Madrid. Son los partidos restantes de aquí por delante. Perfecto. Fecha número 4 de la Copa Municipal del Campeonato Senior de Iribucuá. Hoy sábado 27 de diciembre. Este campeonato que arrancó este 2025 y que va a terminar el año que viene, el año 2026. Bueno. A mediados, ¿no? Sí. A mediados del año 2026. Que suele tener casi dos campeonatos al año, Gilberto, ¿eh? Sí, siempre un campeonato, o sea, siempre tiene campeonato largo y siempre se hace 2 campeonatos. O sea que a la mitad del año y después arranca ya el segundo campeonato que termina a la mitad del año el siguiente. Sí. Bueno, ahora sí se va a reanudar tras la pausa de hidratación. Muy poco se jugó en este segundo tiempo este partido. Ahora va a salir el equipo liberteño que está acariciando los 3 puntos, sí señor. Está cosechando 3 puntos valiosísimos también. Pensando en la clasificación, pensando en sumar a 3, de posicionarse bien, de poner o de ubicarse bien en el podio. O sea, la consigna a lo mejor también del conjunto liberteño lo está consiguiendo hasta el momento, a pesar de que falta 7 minutos más a la adición en este compromiso. Va Libertad, balón profundo para que pueda correr Zamudio, va Robert, gana su marcador, termina punteando otra vez el defensor Mario Carvajal, el capitán de Arsenal. Será córner, servicio de esquina para Libertad. Así va a ser tiro de esquina para el equipo Gumarelo, que va a tener acá una pelota parada interesante. Vamos a ver cómo trabaja en esta. El equipo Gumarelo que está buscando ya su segundo gol en este segundo tiempo. Hugo Espínola va a ser el encargado de este servicio de esquina. Autoriza el juez, el árbitro principal. Va Espínola, va Hugo, levanta el centro, pelota arriba. Con el puño derecho pudo sacar el arquero número 100. El rebote queda para Cantero. Evitó el lateral Cantero, sale Clemente. Ahora levanta ese esférico, divide las acciones. A ver quién llega. 2 hombres de Libertad, 1 de Arsenal. Gana el de Arsenal. Será tiro libre, dice el juez. Así es, va a ser pelota ahí que ya se jugó rápidamente. Les cuesta mucho al equipo Arsenal crear oportunidad de gol en este segundo tiempo principalmente. Y Libertad está mejor inclusive en esta segunda etapa del partido. Ya tenemos 15 minutos de partido. 15 minutos en su primera mitad. Va Cantero, levanta el centro. Va Arsenal que busca el empate. Está el empate, atención. Remató
el que ingresó en este segundo tiempo, Marciano Monjes. Sí. Se le levantó el remate. Intentó Monje por aquí y no pudo. No se bajó nunca esa pelota. Se salva el equipo Gumarelo, que está ganando 1-0 tranquilamente el equipo de Libertad. Pocas insinuaciones en ataque tiene Arsenal en este partido. Segundo tiempo, minuto 15 del partido. Bien, ya hay otro cambio más también. Casaca 27 ingresa Sí, por el al lado equipo de Arsenal. Arsenal. Creo que sí tenemos ahí la plantilla. El 27. Vamos a ver. Ingresó también Oscar Cantero. Sí, Oscar. Está Cantero también para Arsenal. Y se retiró, creo que el otro Cantero. O Ayala. Ayala. El defensor Ayala, sí. Sí. Entonces se retiró Ayala. Marino Ayala el que salió. Así es. Y el otro es Pereira el que salió. Así es, César Pereira. Bueno, Ingresó el 27 y el 27 es Cuenca. Cuenca. Sí, Entonces Cuenca el 27 y el Oscar Cantero el 10. el 10. Entonces los cambios por Arsenal. Aquí justamente Oscar Cantero no pudo definir, casi llega al tanto del empate. Saca desde el fondo. Libertad vuelve a cargar. Arsenal. Va Oscar. Este es el defensor que termina jugando con las manos. Será tiro libre. Mano casi dentro del área. Gilberto, va a ser tiro libre. Es peligroso para el equipo de Arsenal. Sí, casi fue penal esa jugada. Va a ser tiro libre. Acá si hace bien, si trabaja bien este tiro libre, puede venir el empate de los Antonio. Vamos a ver quién se carga esa pelota. Perfecto. Casaca 25 es Clemente Cantero. Se adueñó de este tiro libre. Ya está frente a la pelota. Le habla también Patricio Toledo. Sí. Era el número 11 en este caso que estaba cerca. El que estaba hablando con es Néstor Rotela. El conjunto de Arsenal. Ahora sí. Autoriza el árbitro. Atención. Barrera. En la barrera. Sí. Va sacando como puede el defensor Gumarelo. No pudo aprovechar Arsenal. Una oportunidad importante de gol para Arsenal para conseguir el empate, pero no fue nada bien. Esa pelota acá, esto es el segunda parte del partido. Está 1-0 arriba el equipo de Libertad, que está sumando un punto importante. Los primeros 3 puntos interesantes para el equipo de Libertad. Balón que queda en poder del jugador de Arsenal. Sale Cuenca. Este es el que luce con la 19, Monjes. Ahora otra vez Monjes. Participa el 19, engancha. Va Arsenal. La carga profunda, pero no hubo precisión. Nadie picó en ese sector del campo de juego. Y bueno, de a poco va cosechando los 3 puntos el equipo liberteño. Bueno, ahí está entonces, partido 1-0, ya tenemos minutos, a ver Antonio, si me ayuda ahí, 18, casi 19 ya, los últimos minutos de este segundo tiempo entonces, ya a punto de que se va, a punto de irse ya está este partido, el segundo partido de la jornada de hoy, sábado. Bueno, casi 19 minutos ya hablamos, casi 20 ya el partido. Sí. Agradecido al amigo Vicente Paniagua, al equipo del Sport Iribuca, entonces, por el poder atarnos acá en la parte de las prensas. Agradecido al amigo Vicente y todo el equipo del Sport Iribuca. Saludos a los muchachos que hoy sumaron 3 también. Perfecto. Quedó sentido el guardameta Villar. Ahí está, sí, tras esa acción. Y después termina sacando, en este caso, después de sacar, digo bien, después creo que el contacto más bien con el palo. Sí. A ver. Bueno, va a ser pelota entonces para Libertad. A ver. Bueno, ya la última parte ya del partido. A punto de que se cierre ya este segundo tiempo cumplido ya, 20 de esta segunda etapa. Seguramente se va a dar 1 o 2 minutos de descuento.
y para que se cierre ya el partido entre Libertad y... Va por el empate, está, gol. Gol de Arsenal Cantero. Gol de Arsenal cuando el partido ya se estaba despidiéndose, señoras y señores. Apareció este señor. Es Clemente Cantero, que lo festeja así de esta manera, con dedicación incluida, mi querido Gilberto. Empató el equipo de Arsenal. Así es, ahí está el gol de Clemente Cantero. Minuto 20 del segundo tiempo, tiempo cumplido, gol de Arsenal. Empata el partido entonces en esta segunda parte del equipo de Arsenal y termina 1-1, Blas Antonio. Sí, señor, cuando ya estábamos, como estábamos ya mencionando, el partido por terminar. Sí. Minuto de adición, llegó el empate y esto termina. Y fue el último empate entonces, señores, 1-1 entre Arsenal y Libertad. Terminó 1-1 el partido. Ya nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Juega el Grupo A, el puntero del equipo Luis Celeste ante el equipo de Manchester de Arendá. Ya de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Retornamos entonces para este tercer partido ya de este campeonato Copa Municipal, campeonato senior de Iribucuá. Fecha número 4, Igupuná, Manchester de Arendá frente a frente. El equipo albiceleste, que es el puntero, es el equipo de Igupuná. Y el que utiliza la indumentaria tipo azul marino, mi querido Gilberto, es el equipo de Manchester de Arendá. Sí, así es. Acá de vuelta el tema de la camiseta. A ver. Bueno, sí, hay buena vista por ese lado. Bueno, esto empieza recién. Vamos a ver si hay goles en esta plantel porque en el segundo partido, o sea, fue a lo último, terminó ya los últimos minutos, marcó el empate el equipo de Arsenal. Acá vamos a ver si hay goles o no, Antonio. Tal cual. Señoras, señores, lateral para Manchester, golpe de cabeza por parte de Santa Cruz. Va a quedar para Silva. Ahora recupera Velázquez. Balón para el que tiene la 4, ex Cardoso. Raúl Cardoso intentó enganchar. Ya saca hacia adelante. Pelota que queda otra vez en poder del conjunto de el equipo albiceleste, el equipo de Igupuná. Con el físico para cubrir es el jugador Rubén López. Gana muy bien. Julio, el de Manchester, falta de Julio, dice. Sí, fue de Melgarejo. Sí. Tiro libre será para el equipo albiceleste. Así es, ahí le cobró la falta a Melgarejo, entonces va a ser pelota para el Sport Igupuná, que está puntero en la tabla de este campeonato municipal senior Iribucuá. Tiro libre para Igupuná, para cumplir está Espínola, Víctor Espínola. Levanta el pelotazo sin destinatario, no había nadie de Igupuná, por eso será pelota para el guardameta Jacinto Ibarra. Así es, Ibarra que va a preparar la salida de su arco para Manchester. Ya sale jugando el defensor Luciano Montiel en estos primeros 2 minutos de juego. Recupera Lorenzo Velázquez. Va a la lucha con el jugador Cardoso. Ahora queda para Jiménez. Jiménez juega para el jugador Pastor Ruiz. Entregó ahora para López, Rubén. Santa Cruz, otra vez Rubén López. Busca a Santa Cruz. Va Santa Cruz, cruza ese esférico en las manos, sí señor. A la bolsa del guardameta de Manchester. Así es, ahí de vuelta Ibarra que se quedó con esa pelota que prepara la salida. Esto va a ser, o sea, que esto en los primeros minutos del partido. 1-1 recién. 0-0 digo bien, recién de este partido, sin oportunidad de goles todavía entre Igupuná y en Manchester Arendá. Presiona muy bien Cardoso, choque ahí por parte del jugador Jiménez o con Jiménez. El árbitro dice no pasó nada, engancha Santa Cruz para Jiménez. Luis Alberto conduce, va el equipo albiceleste, balón que intenta cruzar ahí para que pueda ganar. Lorenzo Velázquez pone el físico a cubrir. El jugador Luciano Montiel será saque de meta para Manchester. Así es, acá de a poco está intentando Igupuná también hacer su juego. Y Manchester hasta aquí, ahí atrás, y trata de salir rápidamente con pelota y buscar de contragolpe Manchester también. Y vamos a ver si hay goles en este primer tiempo. Estos son los primeros minutos de este primer tiempo. Este es el tercer partido en la tarde de hoy. El cuarto partido va a estar jugando. El cuarto partido juega Arendá San Isidro, creo, ¿verdad? Sí, Arendá San Isidro. El quinto juega. A ver. Vamos acá con la tabla porque se me pasó todo. Ciudad Nueva es el cuarto partido. Ciudad Nueva Independiente. El quinto partido juega Arendá San Isidro. El sexto juega Cerro Verde 15 de agosto. Y el último juega San José Real Madrid. Son los partidos después de esto, Blas Antonio. Sí, así mismo. Ya ganó Sport Iribucuá
por 1-0 a Milan. Es el primer equipo que está ganando en la tarde de hoy. Sí, señor, y fue empate entre Arsenal y Libertad, el que recientemente terminó. Y este es el tercer compromiso, 0-0. 5 minutos de juego, 5 minutos de esta primera mitad. Será tiro libre para el equipo del representativo albiceleste. Víctor Espínola para cumplir, el zaguero central. Autoriza el árbitro. Espínola, balón profundo, atención, pica Santa Cruz, dejó el arquero porque esa pelota no llegó el delantero albiceleste, por eso será salida para el guardameta Jacinto Ibarra. Va a dejar para Luciano Montiel para sacar con la pierna zurda. Ahí está el zaguero Montiel. Balón hacia arriba, que cae ahí en el círculo central. Ahí está. Luego pone la posición con Ibarra. Bien Cardoso en la marca. Le sale jugando Raúl Cardoso. Va a habilitar a León. Agustín León. Mascareño anticipa. Deja para Lorenzo Velázquez. Va a poner hacia la banda izquierda. Ibarra saca muy bien. Luciano Montiel. Quería Fleitas, pero fue anticipado. Ayala. Ayala suelta para Lorenzo. Ahora Mascareño. Va a Upona. Viene la marca por parte del número 16. Es Luciano Montiel, que hasta aquí está sacando toda prácticamente ahí en el fondo. Y hasta aquí está sacando mucha pelota ya Luciano Montiel. Saca toda la pelota ahí Montiel en cada jugada. Está muy bien atento ahí Luciano Montiel en este partido. Hasta aquí 0-0. Sale Raúl Cardoso. Intersecta Ayala. Ayala para Upona. Lorenzo Velázquez. Esta que cruza, balón profundo, atención, golpe de cabeza. Queda para Santa Cruz. Viene la marca Blanco. Saca un costado, va a quedar para el jugador Pastor Ruiz. Ruiz para el equipo albiceleste. Ibarra. Atención, se quiere conectar con Ayala, pero estaba Silva atento para el despeje. Sale Manchester. Ya se cobra la infracción también, la infracción anterior. Sí. Será tiro libre para Upona Gilberto. Así es, hasta aquí le está costando tener pelota al equipo de Manchester. Le cuesta todavía manejar un poco la pelota. Y el equipo de Upona sabe muy bien el equipo que tiene. Buen ataque, buen plantel tiene el equipo de Upona. Es un equipo compacto que hace rato ya viene jugando y Manchester recién está ahora en este campeonato. Pero hasta aquí está aguantando bien el equipo de Manchester de Ugarenda. Ya está el guardameta Ibarra. Se queda con ese balón y prepara la salida. 8 minutos de juego, 0-0 en su primera etapa. Fleitas peina, pero no había nadie. No picó su compañero León. Por eso ya sale Upona con Rubén López, el lateral derecho. Presiona y roba la pelota aquí el jugador de Manchester. Otra vez sale en esa cobertura defensiva Carvajal. Ricardo Carvajal va a dejar a su compañero para el servicio manual. Será lateral en su defensa, corresponde para el equipo albiceleste, para el puntero de este campeonato, de esta Copa Municipal. Campeonato Senior de Uruguay. Ahí se va lentamente para ese servicio manual, costado derecho. Corresponde para el equipo albiceleste. El partido está 0-0. El tercer partido de esta jornada número 4. Bueno, se desprendió ahí el brazalete, por eso también se va acomodando. Ahí está López. Rubén López es el capitán del equipo de Upona. El día de la fecha sale Silva. Va Cardoso. Raúl intenta la conexión aquí con Agustín León. No prospera la acción. Sale Upona con Lorenzo Velázquez. Va el equipo albiceleste con Jiménez. Este es Luis Alberto Jiménez. Velázquez. La marca de Domínguez. Va Ayala. Pica el número 10. Sale muy bien el jugador, el defensor del conjunto del representativo de Manchester. David Arenda va a ser lateral para albiceleste en zona de ataque. Así es, está mejor el equipo albiceleste
en este primer tiempo. Quiero maneja un poco más la pelota, pero todavía no tuvieron ocasiones de gol también el equipo albiceleste. Y el equipo de Manchester que de a poco se está acomodando y cada vez que tiene pelota trata de atacar. Hoy, por ejemplo, no vemos en cancha a Aníbal Antonio Cardoso. Hoy no está su goleador, ni en la banca está el goleador del equipo de Manchester. Fleita sí está, León también está ahí. Trata, a ver, sí, poca acompañamiento tiene Fleita en ataque. Falta alguien que pueda acompañarle más en la jugada, que era su dupla titular, hoy no está. Así es que se ve solo ahí Fleita en la jugada ahí por delante del equipo de Manchester de Arenda. Bueno, partido 0-0 todavía en este primer tiempo. Minuto de hidratación ahora para los jugadores. Y muchos cambios para el equipo de Manchester, por cierto. Algunos jugadores importantes que no están ahí en el campo de juego. Partido 0-0, primer tiempo. Sigue el partido entonces, sin goles todavía. Blas Antonio. Continúa el compromiso tras la hidratación. Va teniendo Jiménez. Luis Alberto juega. Forma equivocada, no hay precisión en el pase de Luis Alberto. Ya lo cumple Manchester, va Raúl Cardoso, se cae Raúl. Bueno, en forma solitaria, Raúl se tropezó, mi querido Gilberto. Sí. Y está sentido, el número 4. Así es, quedó ahí golpeado Raúl Cardoso. Vamos a ver si continúa o pide cambio. Estos recién, tenemos ya casi mitad del primer tiempo. Y las partes físicas le están costando y mucho a los jugadores porque el calor está impresionante. La humedad también sigue. Y después de la Navidad viene todo pesadito los muchachos, ¿eh? Avanza el equipo de Manchester con Melgarejo, va Julio, peligro de gol. No pudo quedarse bien posicionado para el remate Cardoso. Llegó aquí Manchester a inquietar, Gilberto. Sí, primer ataque importante acá de Manchester. Una pelota importante. Llega ahí en el área de Grupo A, pero no pudo aprovechar la oportunidad que tuvo el equipo de Manchester. Tuvo una oportunidad ahí Cardoso, pero no pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo recién el equipo de Manchester. Que desperdició una ocasión clara, ocasión de ataque. Clara en ataque, ocasión clara de gol. Freddy Ayala. Va Freddy, va Ayala. Balón profundo, busca Ibarra. Va Catalino el que pica. Ahí está Catalino Ibarra. Busca Lorenzo Velázquez, termina punteando el defensor. Montiel será lateral para el equipo albiceleste, para el puntero de este campeonato. Buenísimo el trabajo de Montiel hasta aquí, Blas Antonio. Sobrio y atento ahí, ahí atrás, de la sala central del equipo de Manchester. 13 minutos de este primer tiempo. Va Upona de vuelta. Atención, el centro. Sobra esa pelota, no pudo conectar Isidro Santa Cruz. Ya sale el guardameta de Manchester. Espino el que desvía. El que quiere es Fleitas. Va a dejar al jugador Malmori. Ya pierde el que luce con las 13. Va de vuelta instalándose para posicionar en zona de ataque el equipo albiceleste. Va Upona. Catalino Ibarra que intenta. Ahí está Luis Legal, falta en perjuicio de Luis. Será tiro libre en su salida para Manchester. Así es, va a ser pelota para Manchester. Salida que va preparando ya el equipo de Manchester de Arenda. Que hasta aquí está 0-0 el partido entre Grupo A. El equipo albiceleste, que tiene 7 puntos, Blas Antonio. Un empate que tuvo en la fecha anterior. Y sumó a 3 el equipo de Manchester también la fecha anterior. Rubén López es el que corre. Balón para Santa Cruz. Santa Cruz para Upona. Otra vez va a quedar ese frico para Rubén López, el lateral derecho. El que luce con la 2. Rubén adelanta la pelota. Será lateral para el equipo de Upona en zona de ataque. Otra vez Rubén López para el servicio. Ya juega Rubén.
Se equivoca Rubén en esta. Complementa a Espínola con golpe de cabeza. Va a quedar otra vez para Santa Cruz. Habilita a Ruiz. Pastor Ruiz. Rebota en el jugador Fidel Blanco. Mano, dice Sí, el va a ser asistente. pelota para Uponá, que va a tener en esta, vamos a ver si trabaja con pelota parada o no, para el equipo albiceleste. Pocas ocasiones de gol en este primer tiempo, Blas Antonio. Sí, señor. Reporte de sintonía desde Cambureta. Está viendo los muchachos también. Sí, saludos. Ahí a los muchachos de la Ciudad de la Leche. A los muchachos que están ahí en la Ciudad de la Leche. Cambureta. Avanza por atención. Saca la defensa como puede. Sí, señor. Ahí Luis Alberto el que carga. Va Cardoso. Termina Espínola con ese remate encima del horizontal. Ahí está entonces el primer intento de Uponá, una llegada aquí en esta jugada que tuvo recién el equipo albiceleste. Pasó por arriba del arco de Ibarra esa pelota. Bueno, partido 0-0 de esta primera etapa. Sin ocasión de gol todavía en este primer tiempo. Entonces, recién tuvo Uponá también su oportunidad, pero no pasó nada. 0-0 todavía en este primer tiempo. Bueno, Manchester va completando su equipo también, Gilberto, digo, en la parte de la banca. Ahí está llegando Aníbal Cardoso, su goleador. Sí, el jugador delantero goleador. No sé qué pasó, pero quedó, hasta que vino atrasado el jugador Aníbal Cardoso. Se equivocó de cancha, dice acá, de pasada. No sé qué pasó ahí, pero ya está en la banca. En otra cancha, Gilberto. Sí, en otro reducto deportivo. Ah, bueno. Bien, puede ser una muy buena alternativa para el segundo tiempo, quizá, porque esto ya va a terminar el primer tiempo. Avanza Ayala, va Uponá, Catalina Ibarra otra vez juega con Ayala, este que levanta, atención, está el primero, va Santa Cruz, gol, Oxay. Bueno, pero posición adelantada, Gilberto. Llegó bien acá Uponá, marcó el gol, pero estaba en offside. Se salva el equipo de Manchester en esta jugada. Fue gol, pero le salvó lo que es el banderín de la línea 2. Va a ser salida para Ibarra de su portería. Muy buena definición por parte del número 11 Santa Cruz. Así es. ¿Qué pasó? Y la réplica, ojo, porque pica Julio. Atención, va Melgarejo. Termina llegando primero a ese balón el arquero Erico Areco. Va a ser córner. Sí, va a ser pelota parada para el equipo de Manchester de Garenda. Qué oportunidad de que tuvo también recién el equipo de Manchester. Acaba de tener pelota parada. A ver cómo trabaja por arriba el equipo de Manchester. Sí, muy poco le faltó a Julio Melgarejo a llegar a ese esférico. Estaba atento también mérito del arquero Erico Areco. Sí. Buen portero como siempre. Será córner punta derecha. Corresponde para Manchester, que quiere abrir la cuenta antes que termine la primera etapa. Viene el centro, pelotas por arriba, saca la defensa. Va a complementar Isidro Santa Cruz. Balón que va a quedar en poder del jugador Fidel Blanco. Fidel juega, Blanco adelanta ese esférico, termina punteando el lateral derecho. Rubén López. Será lateral para Manchester. Ahí para jugar Fidel Blanco. Ahora hace participar a Fleitas. Este deja forma corta para su compañero también. Es el número 13 el que intentaba en el equipo de Manchester. Sí, señor. Es el jugador Malmori. Va insinuando el equipo de Uponá hacia la punta derecha ahora con Santa Cruz. Luis Alberto le puede pegar. Atención, le pega al arco Luis Alberto. Se le levantó el remate. A ver, bueno, limpiamente terminó rematando y fue lo último, tengo entendido. Sí, señor, termina la primera mitad. Sí, fue lo último entonces. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester y el equipo del Grupo A, partido 0-0. Ahora arranca el segundo tiempo y con cambio Blas Antonio arrancó el Manchester. Esta segunda etapa ingresó ya Aníbal Cardoso. Creo que ingresó por León. A ver. Sí, Agustín León quedó en la banca, ingresó Aníbal Cardoso, Blas Antonio. Perfecto, gracias Gilberto. Sería el primer cambio del partido. Sí, señor. Avanza el equipo albiceleste, va Santa Cruz. Isidro Santa Cruz que intenta, pero ya está la marca por parte del defensor de Manchester. Sale con Raúl Silva. Balón para Fleitas. Ahora intenta conectarse con Aníbal Cardoso. Creo que le faltó compañía en el primer tiempo. Justamente Cardoso le puede dar esa compañía a Fleitas. Así es, porque es una dupla que arrancó este campeonato y hasta aquí bien. Con goles está respondiendo esta dupla, Blas Antonio. Bien. Ya va a salir jugando el arquero Jacinto Ibarra. Va a dejar a su compañero el zaguero Luciano Montiel con la pierna zurda. Va a sacar el balón. Esférico que termina quedando en poder de capitán Rubén López. Santa Cruz ahora Alcides Paredes. Rubén López de vuelta, intenta tocar la pelota también el equipo de Uponá con Jiménez. Este es Ayala. Ayala le pegó. Encima del horizontal. Aquí llegó con espacio, tuvo esa posibilidad de remate el equipo albiceleste. Así es, intentó acá el equipo de Grupo A, pateó fuera ahí, cuando encontró la pelota ya la intentó darle al arco, pero pasó arriba esa pelota que va a ser ahora salida para el equipo de Manchester. Ya sacó el defensor, va a quedar para el jugador Ibarra, deja para su compañero Barrios. Va al equipo albiceleste. Ahora participa también Ayala. Freddy Ayala comete falta. Sí. Y se va a ganar la amarilla, Gilberto. Tarjeta amarilla entonces para el jugador. Freddy Ayala. Freddy Ayala es el primer jugador con tarjeta amarilla en el partido. La falta fue en perjuicio del jugador Raúl Cardoso. El Sí, señor. con la 4. Así es. Hay dos Raúles en la cancha. Raúl Silva y Raúl Cardoso. Así es. Y ahora falta el tercero también que todavía no está, no se suma todavía con el plantel. A ver, ¿quién es el otro Raúl? El otro es Raúl Acuña, que está también creo que en el plantel. Creo que seguramente estará viendo el partido. Está lesionado según la información que tenemos, Blas Antonio. Bueno, quedó sentido. Raúl Cardoso. Sí. El mediocampista del conjunto de y Manchester. También saludo para el preparador físico de Manchester Garenda, que es el amigo Davey. El rompehueso del preparador físico Davey Morel. Saludos. Se prepara Silguero como posible cambio en el equipo de Manchester. Alcides Silguero va a ingresar, Gilberto. Así es, vamos a ver por quién ingresa Alcides Silguero. ¿Será por Raúl? Me pregunto porque está muy sentido. Va por eso también, porque Silguero sumó parte de la temporada pasada, fue campeón con Milan, Blas Antonio. ¿O va a salir este hombre que estamos teniendo en la pantalla? Julio Melgarejo. Capaz que sí, también me lo agradezco, porque, por ejemplo, Alcides es delantero. Bueno, por Melgarejo sería el cambio. Vamos a ver quién sale. Sí, se confirma. Ingresa Silguero, sale Melgarejo. Así está, así es. Melgarejo afuera, adentro Silguero, entonces, segundo cambio que está haciendo ya el equipo de Manchester. Se va a reanudar el juego. Partido que está 0-0. 0 para el equipo de Uponá, 0 para Manchester. Con esta salida, con este tiro libre se va a reanudar el compromiso. Raúl Silva frente a la pelota. Él va a ser el encargado de sacar ese esférico y se viene otro cambio también. Esta vez el que cambia es el equipo de Uponá. Así es. Ingresa Mario Jiménez, se retira Catalino Ibarra, el cambio. El primer cambio que está haciendo el equipo de Uponá. Falta en ataque, la falta fue de Raúl Cardoso, en perjuicio de Mascareño. Está sentido Tomás. Así es. Mucho cortado el partido, Antonio. Se corta mucho en esta segunda etapa principalmente. Poco se jugó después de que inició.
Ahora tenemos ¿cuántos minutos? 5 minutos. Y poco se juega todavía, los Antonio. 5 minutos en su segunda mitad. 5 minutos, etapa de cierre. El partido está 0-0. 0 para Uponá, 0 para Manchester. Será tiro libre. Tiro libre, digo bien, en su salida para el equipo albiceleste. Ahí ya va sacando con un pelotazo largo. Paredes. Golpe de cabeza por parte de Silguero. Ahora sí va a sacar Blanco. Alcides Silguero juega retrasado, Gilberto, como un zaguero más. Creo que está en la saga central, los Antonio. Se quedó ahí después y se adelantó Raúl Cardoso. Lo rapidito ahí arriba, los Antonio. Va teniendo Fleita que le pega. Bloqueó de forma oportuna porque el remate tuvo potencia. Bloqueó aquí. Era Mascareño el que bloqueó, Gilberto. Sí, bloqueó ahí Mascareño, remató Montiel, pero sacó esa pelota Mascareño. Va al centro, a cualquier parte de Raúl Silva. Va a quedar para Erico. Areco ya sale jugando. Ahí está el remate una vez más. Vemos el potente remate que bloqueó la defensa. Ya sale Luis Alberto Jiménez para Paredes. Pone el físico, pero con infracción, dice el árbitro. Bueno, ahí cobró la falta. Protesta, tarjeta amarilla para Jiménez, el recién ingresado Jiménez. 2 tarjetas amarillas para el lado de Uponá. Bueno, Luis Alberto Jiménez, más bien por protestar. Por protestar, sí. El mediocampista Jiménez está con tarjeta amarilla. Sí, porque Alcides Paredes era el que cometió la falta. No precisamente por eso, sino más bien es por el reclamo. Así es. De mala manera por parte de Jiménez. Viene el centro, golpe de cabeza, fue defensivo. Complementa otra vez, pone en zona quemante Silva. Malmori el que presiona bien, recuperando ahí la pelota y saliendo jugando es el jugador, o sale jugando el jugador López. Ahora el que pica es Paredes, va Alcides hacia la punta derecha, viene el centro por abajo. Saca Montiel con la pierna zurda al córner, servicio de esquina será para Uponá. Así es, va a ser pelota parada para Uponá. Acá de vuelta Montiel sacó una pelota interesante que tuvo a favor del equipo albiceleste. Tiro de esquina, pelota parada para Uponá. Se va a cumplir el córner con López. Viene el centro, pelota arriba, va Espínola que ganó. Cabezazo de Espínola, salió desviado. Será salida para Manchester. Continúa el partido 0-0. Sí, 5 goles todavía en este partido. El tercero en la jornada de hoy. 0-0, poca ocasión de gol para ambos equipos. Cada que tienen no está aprovechando, pero vamos a ver. Porque esto es fútbol, falta mucho todavía en este segundo tiempo. Pero hasta aquí 0-0. Este es Alcides Paredes, habilita a Jiménez. Luis Alberto juega. Quería el jugador, en este caso Santa Cruz, pone el físico. Blanco. Falta en perjuicio de Blanco, no dice el árbitro. Va Jiménez, Luis Alberto mira el área. Mete el centro, pelota media altura, sobra ese esférico. Y el que intenta, en este caso, evitar ese lateral es el jugador de Uponá. Termina recuperando Domínguez. Espínola, para no complicar, sacó a un costado. Será lateral para Manchester, que sale también a proponer otra vez. Así es, esta segunda parte salió un poco más el equipo de Manchester. Ya va llegando más al área, también buscando su gol ya el equipo de Manchester, pero hasta aquí sin oportunidad de gol. 0-0 en la jornada de sábado 27 de diciembre. Tarde de fútbol aquí en la cancha del Sport San Isidro. Golpe de cabeza de Ayala. Complementa Jiménez. Ahí la marca de Silguero. Ahora Raúl Silva. Levanta Raúl. La pelota con golpe de cabeza ahí. Termina participando el jugador Mascareño. Tomás Mascareño. Silva. Ahora es Raúl Cardoso el que tiene la posición del balón. Va teniendo Raúl. Luis Legal. Ahí está Luis. Legal, la carga, centro por arriba para Fleitas, a ver si alcanza. Primero llega el defensor Carvajal, Ricardo Carvajal, que saca un costado. Acá llegó de vuelta Manchester, intentó un poco, pero no pasó nada en esa jugada de vuelta.
el equipo de Manchester. Bueno, tercer partido en la tarde de hoy. Después de esto tenemos el cuarto, que va a estar jugando Independiente Ciudad Nueva Independiente. El quinto partido juega Uganda ante San Isidro. El equipo albirroja ante el Sport San Isidro. El quinto partido va a estar jugando Cerro Verde 15 de agosto. El séptimo, el último, juega San José Real Madrid. Entonces los partidos restantes todavía después de este tercer partido en la jornada de hoy sábado. Partido 0-0. Hasta aquí los resultados. Empate, o sea, ganó 1-0 el Greguá. El Sport Greguá le ganó 1-0 al equipo de Milan. El primer partido. Segundo partido jugó Arsenal y Libertad, juega empate 1-1. A lo último marcó el empate el equipo de Arsenal. Y este es el tercer partido en la tarde de hoy que todavía no se marca goles. Hasta aquí 0-0, segunda etapa, minuto 10. Minuto 10, 11. 11 ya de este segundo tiempo. Poco de 5, 10 minutos más, 9 minutos más de partido y ya se termina. Vamos a ver si hay goles en estos 9 minutos restantes de los Antonio. Sí, así es, Gilberto. El partido continúa sin emociones, sin los goles, pero ya con algunas aproximaciones que ya tuvo el equipo Uporá, como así también Manchester. Bueno, se va a reanudar tras esta pausa de 1 minuto para la hidratación. Esto va a continuar, señores, con el servicio para el equipo albiceleste. Pero se viene otro cambio más. Va a ingresar Anastasio Soto, se retira Juan Antonio Domínguez. El cambio en el equipo de Manchester. Sale Domínguez ya a la cancha. Soto, Anastasio Acuña, sí. ¿Y se retiró? Domínguez. Juan Antonio. Mira que es el tema del cambio por los Antonio. Porque siempre se hace este cambio. Domínguez, Acuña por Domínguez en este caso. Entonces, va haciendo cambio el equipo de Manchester. Arendá también, que tiene una banca interesante. Hay que ver si responde lo que ingresa también los Antonio. Ya sale jugando desde el fondo el equipo Uporá. Aquí la respuesta por parte del equipo de Manchester. Va a quedar para Tomás Mascareño. Domina y sale con un pelotazo largo. El que pica es Mario Jiménez. Balón para él. Este es Mario. Domina Jiménez. Va Jiménez. La marca por parte del defensor de Manchester. Será lateral. Será balón para el equipo albiceleste. Para cumplir está Ayala. Este es Nelson. Juega otra vez con Freddy. A ver quién se muestra. Luis Alberto. Balón para Jiménez. Blanco anticipa muy bien con golpe de cabeza. Termina sacando, pero sacó a media. Queda para López. Rubén López carga. Sobra la pelota. A ver, el que llega. No llegó. Picó tarde ya Ayala. Bueno, Melanio Bogado ya a la cancha también, Gilberto. Sí, ingresó Bogado. No sé por quién ingresó, pero está ya en la cancha Bogado también. En el medio campo, no. Se nos perdió un poco el cambio de los anteriores, pero sí. Ingresó ya Bogado y Acuña en esta parte del partido. Va Jiménez para Uporá, busca el primero. Salida en falso por parte de Luciano Montiel. Casi aquí le costó el gol. Casi le dio la posibilidad a Uporá de rematar al arco. Terminan. Creo que es la única vez que salió así los Antonio Montiel, porque toda la tarde está atento. Sí, salió mal en esta. Y juega ahora de... Siempre juega por afuera, hoy está ahí como zaga ahora Antonio. Sí, zaguero central. Ahora juega con Silguero como zaguero. Sí, se le está cambiando compañero ahí en la zaga central a Montiel. Arrancó con Raúl Cardoso. Sí, Cardoso ahora está ahí arriba. No sé si está todavía o que salió él. Sí, está todavía, sí. Sí, el que salió. El que salió creo que fue Silva, Blas Antonio. Sí, Raúl. Sí. Creo que por él ingresó Bogado. No, Raúl está todavía en el campo. A ver. Raúl Silva. Malmori está todavía. Malmori creo que ya salió. Sí. Por él creo que ingresó Melanio. Ahí están entonces los cambios, ya tenemos todo. Bueno, partido 0-0 todavía. Ya poco falta para que se termine. Hasta aquí 0-0 y sin oportunidad de goles clara en este partido, Blas Antonio. Pide cambio también
Blanco, Fidel Blanco en el equipo de Manchester. Creo que la parte física también ya Sí, sufriendo Blanco. le está costando a los jugadores la parte física, a los jugadores principalmente. Y vamos a ver quién ingresa por el jugador Blanco. Bueno, Sí, ahí está Julián sentido, Fernando ya salió por Silguero. ahí está sentido Blanco, el lateral izquierdo, de muy buen partido también hoy. Sí, sí. Sorprende un poco loco la forma de que está jugando los Antilles porque siempre juega más adelantado. Un jugador rápido que tranquilamente puede aprovechar de contragolpe, que es un jugador rápido por el lado izquierdo. Sí, seguramente prefiere en este caso Manchester asegurar la parte Sí, sí. de la defensa. Por eso tiene a dos rápidos ahí atrás, a Montiel y a Blanco. Son dos jugadores rápidos. Sí, así mismo. Bien, le saca afuera a Blanco, creo que no va a continuar. Otro cambio, esta vez de carácter de obligación va a ser para el equipo de Manchester. Y ya de hecho ya se prepara Nelson Paraná a Sí. ingresar por él. Paraná entonces por Blanco. El otro cambio para el equipo de Manchester. Bueno, Paraná a la cancha por Blanco. Justamente aparece Paraná, pica el 99, va Paraná, se cae. Bueno, sigue el partido 0-0. Hasta aquí ya falta, ¿cuánto tenemos? 17 minutos ya de este primer tiempo. El segundo tiempo dio bien 0-0. Quedó en Uxay de vuelta Paraná. Quedó ahí en Uxay. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Ya sale Alcides Paredes. Este es Alcides, la carga, busca a Jiménez. Golpe de cabeza de Bogado. Balón que pica ahí dentro del círculo central. Queda para Fleitas. Conduce Fleitas ahora. Trata de habilitar a Cardoso. Aníbal no pudo dominar. Ya está la marca de Carvajal. Ricardo Carvajal, el zaguero del conjunto de Uponaya, sale con un pelotazo largo. Acuña el que desvía. Ahora baja para Paredes. Paredes para Upona. Intersecta muy bien Cardoso. Será lateral para el equipo albiceleste en zona de ataque. Luis Alberto Jiménez el que tiene la pelota. Mira el área. Ahora sí levanta el centro. Pelota arriba. Silguero con golpe de cabeza. Responde bien. Queda para Raúl Cardoso. Paredes con un puntín. Queda para... Atención. Está el primero. El jugador Santa Cruz con un puntín termina rematando casi el primero del partido. Después de mucha vuelta llegó bien acá el equipo albiceleste. El Sport Uponá tuvo vuelta a Santa Cruz, una oportunidad ahí de marcar el gol, pero no pudo acertar el arco. Entonces se mantiene 0-0 el partido. Segunda etapa, minuto 18, casi 19, ya a punto de terminar ya el partido. 0-0. Sale jugando el defensor del representativo de Manchester. Queda para Luis Legal. Legal adelanta. Carvajal el que peina, el que corre es Aníbal Cardoso. Erico Areco sale para sacar a un costado. Va a ser lateral para Manchester. Va apurando las acciones, quiere sorprender. López, le presionan a López, le roba la pelota a Cardoso. Va Aníbal Cardoso. El balón que va a quedar para el jugador de Upona, Ayala. Sale con Luis Alberto Jiménez. Jiménez para Paredes. Alcide ante la presencia de Cardoso. Pone el físico Cardoso. Gana Cardoso ahí en ese mano a mano, en ese cuerpo a cuerpo en este caso. Falta, dice, en perjuicio de Raúl. Será tiro libre para Manchester. Así va a ser salida para Manchester. Mucho corrió hoy Cardoso también por el lado de Manchester. Última parte ya del partido.
0-0. No sé si le favorece este empate al grupo A, pero a Manchester City, un equipo nuevo que está recién preparando su campeonato, o sea, haciendo equipo, preparándose para seguir con el campeonato de Senior Grupo, pero Grupo A conocemos, tiene buen plantel, compacto hace rato ya que viene jugando, pero hasta aquí no le favorece este empate tampoco a Grupo A, Antonio. Bueno, está sentido Raúl Cardoso tras esa acción. Ahí le están tratando de... Bueno, terminó el partido, este compromiso terminó 0-0. 0 para el equipo de Manchester, 0 para Grupo A. Ya enseguida retornamos para el siguiente partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy. Recién terminó 0-0 el partido de Manchester Garandá y Bupuná. El albiceleste se frenó de vuelta esta fecha, la cuarta fecha del campeonato municipal senior Iribucuá. Hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Cuarto partido en la tarde de hoy, 15, el equipo de Independiente. Ciudad Nueva Independiente, que arranca en este preciso momento, Blas Antonio. Sí, los primeros minutos, segundos del partido entre Independiente Ciudad Nueva. Corresponde tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Va Ruiz, centro de Ruiz, busca a Armó. Atención, el arquero que dio rebote. Ahora sí, en segunda instancia, se queda con ese balón. Habrá salida para el equipo del Independiente. Así es, prepara la salida del equipo del Independiente, que en la fecha anterior sumó a 3, ganó también su partido. Y Ciudad Nueva también que tuvo un empate, 0-0 aquel partido ante Garandá. Bueno, partido es el cuarto en la tarde de hoy, el día de la fecha, sábado 27 de diciembre del año 2025, tarde de fútbol, calurosa jornada. Estamos en vivo acompañándole a la gente que siempre está de su casa viendo el partido. Saluda a todos. Pedimos también a la gente que se pueda suscribir al canal de YouTube, dejar su comentario y también dar me gusta a la transmisión y a suscribirse. Eso es lo más importante para ir creciendo nuestro canal de YouTube a través de Pulse por Más. Presiona Ruiz. Va teniendo la pelota el equipo de Independiente. Con Galeano ya pierde ante la presencia ahí de Milciades Armó. Milciades busca a González. Pelota para Agustín. Aquí Monjes el que termina anticipando. De vuelta recupera Armoa. Milciades va jugando hacia adelante. Va Ciudad Nueva. Bien, otra vez Galeano para la marca. Va presionando Ciudad Nueva. Va Ruiz. Complementa para sacar el jugador Negrete. Con golpe de cabeza termina respondiendo Vázquez. El árbitro hace sonar el silbato, dice que hubo mano allí. Bueno, estoy intentando por lo menos el árbitro no señaló, por eso la dificultad de saber si es mano o es falta. No ayuda tampoco el árbitro en esa parte de señalar qué es lo que cobró o qué es lo que está curando, porque eso también necesitamos nosotros, los que estamos como medio de prensa, y la gente en sí también entiende qué es lo que está pasando. Sí, totalmente, los que están acá presentes. Sí, señor. Están presenciando justamente este partido. Esto que recién empieza, los primeros minutos de este compromiso. Va teniendo Armoa. Armoa, se le fue la pelota a Duarte. El que luce con la número 16 es Gilberto Duarte en el conjunto del Independiente. Será lateral para Ciudad Nueva. Para cumplir está el jugador Ruiz. Juega con Vázquez. Otra vez la devolución para Ruiz. Forma corta el pase. La posición del balón es para Ciudad Nueva. Participa también el jugador, el que luce con la 10 es Milciades Armoa. Ahora va teniendo Ciudad Nueva con Juan Carlos Franco, el que luce con la 9. Ahora es Rodríguez. Laureano González. Va con todo. Antonio Cardoso también. Presiona Laureano. La falta ante Florentino. Falta en zona de ataque. Va a corresponder en zona de defensa. Tiro libre para Independiente. Bueno, partido 0-0. Primero minuto del encuentro. Tarde calurosa. Estamos en vivo aquí acompañándole a la gente que está viendo el partido también desde su casa. Hasta aquí 0-0 y poco oportunidad de gol durante todos los partidos que tenemos el día de hoy. Y también el clima no está ayudando mucho, no le ayuda mucho a los jugadores también en sí, porque la parte física le trabaja mucho este calor que tenemos en la tarde de hoy. Sale Independiente, se muestra el jugador Espínola, viene la marca Ruiz, va presionando Alberto Negrete, gana Negrete, pase retrasado, queda el rebote para su compañero, está el primero, el arquero que dio rebote, ya hubo ahí, posición de adelanto Gilberto Brites, pero se equivoca. Así es, aquí el asistente, ahí
quedó enganchado el jugador. Tardó un poco en levantar Pero también. rebotó creo que de Ciudad Nueva. A ver. No, pero rebotó del jugador de Ciudad Nueva. Sí, y entonces ¿Puedes no repetir, es por favor, offside. Ray? Ahí vamos a mirar un poco. A Está ver. adelantado, eso nadie discute, pero el pase retrasado fue el jugador de Ciudad Nueva. Entonces no es offside. Pero bueno, no pasó nada. Sí. Ahí va a salir. Mira, ahí punteó el jugador de Ciudad Nueva. Y bueno, estaba habilitado. Estaba habilitado entonces. Era jugada lícita, a pesar Así que es. estaba, en este caso, adelantado el jugador. Así es, porque tocó el jugador de Ciudad Nueva. Y ahí ya habilita todo. Así es. Bueno, se quedó entonces ahí la terna en esta jugada. Preciso que ahora recién pasamos la repetición. Menos mal no terminó en gol, si no va a ser Sí, una sí, polémica. iba a ser polémica. Así es. Sale Duarte. Duarte para el equipo del Independiente. Será lateral para el cuadro del Independiente. Es el jugador Espínola el que participa también. Juan Duarte para cumplir. El que luce con la número 27 es Juan Duarte. Ahí ya se muestra. El jugador de Independiente termina anticipando muy bien Vázquez. Lucio Armoa quería, pero otra vez Julio César Monjes, que juega como zaguero central una vez más. En el partido anterior hizo un muy buen partido. Sí, Monjes, sí. Buenísimo en la saga central. Monje en cada partido está respondiendo de una manera excepcional el jugador Monje. Espínola. Calor que se siente Gilberto Brites, impresionante. Desapareció los Eso vientos, sí, sí, calor. Impresionante, sinceramente, los Antonio. Calor, la humedad también en sí. No hay viento también, eso. Impresionante. No nos está ayudando, ni a nosotros. Pero nosotros por lo menos mal estamos en la sombra. Sí, señor. En ese aspecto no nos podemos quejar. Pero sí se siente el calor realmente. Más bien hablamos desde la posición de los futbolistas, de los jugadores. Va teniendo Espínola. Va Espínola. Terminó con saque de meta. Intentó, en este caso, hacer rebotar en el jugador Ruiz. No prospera la acción, por eso va a ser salida para Vázquez. Wilson Vázquez. Así es, Vázquez, que está en la portería de Ciudad Nueva. Partido 0-0. Hasta aquí sin posibilidad de gol todavía en este partido. No hay todavía una oportunidad clara de gol en este partido. Todo 0-0 en este primer tiempo. Se frena Rodríguez, juega con Armoa, Milciades, piernas zurdas, cruza la pelota, queda para Franco, atención, le pega al arco. Le pegó Franco, pero algo mordido. Será salida para Independiente, aquí Así llegó es. Ciudad Nueva. Intentó acá Franco, pero no le dio dirección a esa pelota. Va a ser salida para Independiente, que está en su portería Barrientos, que va a preparar la salida. Espínola intenta. Ruiz en la marca. Forma corta con Vázquez. Ahora Cardoso. Rodríguez. Ciudad Nueva en la posición del balón. Con Milciades Armoa. La marca de Juan Duarte. Gana Juan. Termina dividiendo las acciones para que pueda pelear también Candia. Ahora Lauro Florentín. Termina sacando a su compañero César Ábalos. Va con todo el equipo de Independiente. Atención, va Espínola, se cae dentro del área, sigue el peligro. Atención, sale el arquero, dio rebote. Espínola de vuelta. Bueno, va insinuando el equipo del Independiente con Duarte. A ver, va Juan, carga, centro por arriba. El arquero sin ninguna dificultad se queda con el balón. Así es, intentó acá Independiente, casi tuvo el primero. Independiente ahí en esa jugada. Se salva el equipo de Ciudad Nueva también. Recién le dio aviso ya Independiente que sí puede también aprovechar las oportunidades que tiene, pero en esa jugada no pasó nada. Bueno, se cayó justamente el 21 cuando estaba teniendo la posición de remate Gilberto. El jugador Espínola. Así es. Tenía todo ahí, pero se cayó el jugador Espínola entonces. Se anuló todo, por cierto, los Antonio. Sí. Parece que viene cualquier momento algún aguacero por acá también, Así es. Chaparrones. Así es. Saca Julio César Monjes. Baja muy bien para Franco, el jugador de Ciudad Nueva. Es Rodríguez.
La carga para Cardoso, sale Ayala, el guardameta. Domingo Ayala, después sufre la falta Ayala. Hubo un contacto. Sí. Un choque justamente con el jugador de Ciudad Nueva. El portero, otro ahora, Blas Antonio. Sí, es Ayala. Mira Antes que estaba Barrientos. Barrientos y después está el otro, que se lesionó también. Y ahora está Ayala en la portería de Independiente. Partido 0-0. 0-0. Pausa en el partido para la hidratación correspondiente. Tenemos ya 10 minutos, casi 11. Ahí está entonces, primero 10 minutos del primer tiempo y de a poco se aproxima lo que es la lluvia también por aquí. Vamos a ver si ha lluvia o no, pero hasta aquí partido 0-0. Primer tiempo, 10 minutos del encuentro. Todavía no tenemos goles. Pocos goles el día de hoy de vuelta como la fecha anterior. Gol de... Hasta aquí 3 goles en 2 partidos. 1-0 ganó el equipo de Iribucuá el primer partido. El segundo partido fue empate 1-1 entre Arsenal y el equipo de Libertad. Y el Manchester 0-0 entre Upona. Ahora 0-0 el partido de Independiente, Ciudad Nueva Independiente. Saludos a toda la gente que acompaña siempre la transmisión, a toda la gente que está viendo el partido desde su casa. Mandamos saludos a todos, gracias por acompañarnos siempre, cada tarde de fútbol. Bueno, vamos a ver cómo responde esta parte del partido, porque hasta aquí no tenemos una oportunidad de gol. En 10 minutos no hay todavía oportunidad de gol en el partido. El Independiente tuvo una oportunidad que se cayó el jugador ahí cerca del área, pero hasta ahí poco trabajo para los porteros hasta aquí. Entre Ciudad Nueva Independiente Ciudad Nueva. Hablas, Antonio. Bien, se reanuda el juego tras esta pequeña pausa de 1 minuto que otorgó el árbitro para la hidratación. Esto continúa también 0-0, Ciudad Nueva e Independiente. Independiente, Ciudad Nueva, Copa Municipal, Torneo Senior de Iribucuá, que en esta oportunidad estamos transmitiendo también a través de Pulse Sport Más. La fecha número 4. Sí, señor, la fecha número 4 de este campeonato. Va Ciudad Nueva, este es González. Agustín y la carga, busca a Franco. Termina sacando muy bien Julio César Monjes desde el fondo. Va a quedar para esa reposición manual, servicio de costado. De vuelta se repite la acción. Ya se va Laureano González para cumplir de vuelta el servicio de costado. Lateral que corresponde para el representativo Ciudadano. Hacia la banda derecha se va lentamente el Laureano para cumplir. Hoy juega San Nicolás, el Sport San Nicolás ante Lloré Central. Sí. Copa Paraguay, Gilberto Brite. Mañana juega el Sportivo Garendá ante el equipo del 3 de febrero. Así es, entonces... De la Liga de Resquín. Así es. Hoy juega San Nicolás de visitante. El Sport San Nicolás va de visita a Lloré ante el equipo de Lloré Central. Y mañana juega el equipo albirrojo, el otro representante de la Liga ante el 3 de febrero de la ciudad de Resquín. Entonces mañana, Dios mediante, trataremos de estar en ese partido. Trataremos de hacer la transmisión en ese partido mañana, Blas Antonio. Va a salir desde el fondo Ayala. Domingo Ayala, el arquero del Independiente, está sentido su capitán. Ya se va recuperando Lauro Florentín. Está marcando muy bien hoy a Lauro Florentín ahí en el medio. Le está neutralizando. Poco trabajo hoy de Lauro. No apareció tanto Lauro Florentín en este partido. Mucha marca de la gente de Ciudad Nueva. Le está encimando especialmente Cardoso, Antonio y Vázquez también.
Si es que pasa de Vázquez, ya aparece ya Cardoso. Si es que Cardoso no responde, ya aparece Vázquez. Así Se es. van alternando en la marca personal al Lauro Florentín. Hombres clave que tiene el equipo del Independiente. Justamente es el que luce con el brazalete de capitán. Habrá lateral, ya lo va cumpliendo. Este es Rodríguez. Osvaldo que engancha. Va el remate de Osvaldo Rodríguez. Tímido el remate, Gilberto. Queda Sí. en la mano de Ayala. Intentó acá Rodríguez, pero tranquilo, el portero Ayala se quedó con ese balón. La primera pelota que va al arco de Ciudad Nueva. Bien la marca de Vázquez. Sale jugando en forma corta con Ruiz. Engancha Ruiz y sale con mucha elegancia. Balón profundo. A correr. Franco. Se frena ahora. Juan Carlos Franco. Franco juega. Rodríguez. La devolución otra vez para Franco. Va Ciudad Nueva en busca del primero. Quiere abrir el tanteador. Viene el centro para Lauro. Era Laureano, digo bien. Laureano dejó picar esa pelota. Va a quedar en posición del jugador de Ciudad Nueva que roba la pelota. Atención, va a la carga. Centro que queda en las manos ya del guardameta Ayala. Con mucha seguridad se queda con eso Federico. Ya sale con Lauro Florentina. Así es, acá vuelta pelota para al arco, pero estuvo atento el portero que tranquilamente almacenó esa pelota y salió rápidamente el equipo de Independiente. Muy bien, seguimos nosotros en la transmisión de la tarde de hoy. Acá parece que viene la lluvia también. Vamos a ver si cae la lluvia, Blas Antonio, pero se está aproximando con todo. Sí, vamos a tratar de utilizar nuestro techito, mi querido. Así es, vamos a tratar de preparar acá el techito para que no tenemos equipo también que se puede mojar. Y hay que cuidar esa parte también, Partido 0-0 hasta aquí, ya casi la última parte del primer tiempo. 17 ya. 17 minutos ya del primer tiempo, partido 0-0. Pocas ocasiones de goles, no sé en qué momento hubo importante ocasión de gol para los dos equipos. Poco trabajo para los porteros, más pelotazo al área y siempre al portero. Son esos trabajos que están haciendo los arqueros en este partido. Hoy sábado 27 de diciembre, ya los últimos días de este año 2025. Ya se aproxima lo que es el 2026. Rápidamente, señores, se termina este año del 2025. Partido 0-0. Los resultados hasta aquí. 1-0 ganó el Sport Uruguay a Milan. El segundo partido fue empate 1-1 entre Arsenal y Libertad. El tercer partido fue 0-0 entre Manchester United y Upuna. Este es el cuarto partido. Independiente Ciudad Nueva 0-0, compañero. Sí, ya el centro saca la defensa media, va Independiente. El remate no pudo, mucha potencia tampoco, buena dirección, por eso será salida para Vázquez, el guardameta del conjunto de Ciudad Nueva, que va a salir desde el fondo. Este primer tiempo que de a poco se nos va. Ahí está Wilson Vázquez, el que sacó. El balón que queda en poder del jugador de Independiente. Espínola adelanta. Atención, va por el primero. Espínola definió. Bueno, no pudo definir de buena manera, señoras y señores. Independiente se asomó. Aquí se asomó de vuelta Independiente. No pudo dar dirección a esa pelota. Tenía que trabajar un poquito más, pero no pudo hacer Espínola. Se salva y Ciudad Nueva. Casi fue primero de Independiente. Buscó por encima del arquero Sí, Vázquez. así es, pero no pudo. No se fue a largo esa pelota, no tuvo dirección. Pero si iba a ser golazo, ¿verdad? Que sí se hacía, pero no pasó nada. Bien. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva. Partido que continúa sin emociones. 0-0. Ya nos aproximamos al minuto 20. Ahora sí termina el partido. Así es. Terminó el partido, señores. 0-0. Pausa, ya venimos.
Bien, señores, ya estamos de vuelta para esta segunda etapa del partido entre Ciudad Nueva e Independiente. Partido 0-0. Arranca la segunda etapa, segundo 20 minutos, Blas Antonio. Va teniendo la pelota el equipo Independiente. Va Duarte. Juega con Lauro Florentín. Deja para Espínola. Va Lauro otra vez. Firme la marca ahí de Aramoa. Ahora complementa también Julio César Monjes. Va a quedar en la posición del balón para el equipo del Independiente. Presiona Soto. Será lateral para Independiente. El partido está 0-0 los primeros minutos. Prácticamente se va cumpliendo el primer minuto de esta segunda etapa. El compromiso está 0-0. Sí. 0 para Independiente, 0 para Ciudad Nueva. Hay que ver si hay goles en este partido, Blas Antonio. Hasta aquí no pinta que vamos a tener goles. Partido 0-0. Poca oportunidad en el primer tiempo. Vamos a ver si hay posibilidad de gol en esta segunda etapa, este segundo tiempo. Pero hasta aquí todo igual. 0-0 sin goles. Va Independiente, va Espínola. Saca García. Queda para Cardoso. Esta que levanta. A ver quién pica. Busca Anastasio Soto, pero muy fuerte el pase. Ya está en el poder del arquero Ayala. Domingo Ayala es el guardameta del Independiente que tiene la pelota. Casi se complica en esta Ayala. Sacó mal. Quedar para el jugador Franco. Deja para García. Va a Ciudad Nueva. Ahora Rodríguez. Se frena Rodríguez. Busca compañía en García. Toca hacia atrás. Este es Isidro Martínez. García. Lauro Florentín en la presión y roba la pelota Lauro. Florentín se va hacia la banda derecha. Sale muy bien Isidro Martínez. Balón que saca a un costado. Habrá lateral. Lateral que ya lo va cumpliendo. Va Independiente. Busca aquí al jugador Negrete. Pica Alberto, pero ya está el guardameta. Wilson Vázquez. Balón que cae en el círculo central. Rodríguez desvía. Complementa con golpe de cabeza el defensor Duarte. Va Independiente, sale con pelota dominada. Presiona y roba la pelota Rodríguez. Franco estaba en posición de adelanto, por eso se negó a jugar. Se negó a participar en esa jugada. Va saliendo Juan Duarte. Ahora Espínola. Independiente va teniendo la pelota en el centro del campo de juego. Ahora Lauro. Juega Florentina. Intercepta muy bien el defensor. Ahí está Cantero. Gilberto Cantero pierde ante la presencia ahí del jugador Soto. Laureano González es el que presiona. Será lateral para Ciudad Nueva. Bueno, ahí está entonces. El equipo busca la forma de atacarse. Buscando su gol también cada equipo. Pero hasta aquí muy cortado el partido. Pocas oportunidades en ataque de ambos equipos. Todo sigue 0-0. Será tiro libre para Independiente. Ábalos para cumplir. El zaguero central Ábalos. Intenta Lauro Florentín. Balón que va a quedar para Cantero. Gilberto Cantero adelanta la pelota. Ahí está Wilson Vázquez. Va a sacar Wilson. Seférico termina en la posición del jugador Julio César Monjes. Así es. Le cobra la falta. Ahí al jugador. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy, señores. Después de esto tenemos el quinto partido. Juega el equipo albirrojo. El Deportivo de Arenda juega ante el Sport San Isidro. El quinto partido en la tarde de hoy. Será tiro libre para Ciudad Nueva. Franco frente a la pelota. Él va a cumplir. Está ya ahí acomodando también la defensa. Tratar de estar activo la defensa. Atención, centro. Prácticamente se cae en el techo largo. Va a ser salida para el equipo del conjunto del Independiente. Esto continúa 0-0 cerca del minuto 5. Así es. Ahí se levantó la pelota. No pasó nada en esa pelota, en este tiro libre. Va a ser salida para Independiente. Julio César Monjes para cumplir. A sacar Julio César. El que peina es Lauro. Termina ganando Vázquez. Era Cardoso.
Ahora sí participa Vázquez. Gilberto Cantero. Rodríguez. Martínez con golpe de cabeza termina bajando ahí para García. Ahora Espínola. Parece destapado el jugador Negrete. Va Alberto. Deja para Espínola. Va Independiente otra vez. Negrete, atención con esta jugada. Bien firme. Estaba Martínez. Lanzándose al piso, pudo sacar a un costado. Balón que sigue en juego. Va presionando Independiente. Ahí está Alberto Negrete, se cae Negrete. Sale Armoa. Milciades Armoa termina sacando. Falta en perjuicio del jugador de Independiente. La falta fue de García. Será tiro libre para Inde. Así es, va a ser pelota para Independiente, que seguramente va a levantar directamente buscando el área. A ver qué hace que en esta pelota parada que va a tener a favor el equipo de Independiente. Va a haber cambio en Independiente. Se va a retirar el 16, tengo entendido. Vamos a ver, vamos a confirmar. Lo cierto que va a ingresar Gamarra. Sí. Gamarra a la cancha número 4, Miguel Gamarra. Ahí está el Vamos a ver cambio quién entonces. se retira Gilberto Brites. Así es. Ávalo. No, finalmente se va a retirar, es el número 14, César Ábalos. Ahí está entonces Ávalo afuera, adentro el jugador Gamarra, Miguel Gamarra. El cambio para Independiente. Bueno, ya se va produciendo el cambio. También ingresó Larrea, casaca 9. Y se retiró también el número 45. Espínola creo que se retiró. Julián Candia, el que se Candia. retiró también. Sí, ahí está entonces los cambios para Independiente. Sale Martínez, balón dominado para Isidro Martínez. La presión por parte del jugador Negrete. Sigue Martínez. A ver con quién se apoya. Levanta la cabeza Martínez. A ver con quién juega. Sigue Martínez. La presión también por parte de Negrete. Va Alberto en la presión. Va saliendo Isidro. Se cae Isidro. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Ciudad Nueva en su terreno todavía. Así es, va a ser salida para Ciudad Nueva. Ahí quedó topado Martínez. Va a ser pelota para el equipo ciudadano. Este es Laureano González. La presión por parte de Gilberto Cantero. Será lateral para Ciudad Nueva en zona medular prácticamente. Busca a Soto. Anastasio Soto. Y la posición del balón. Este es Anastasio. Laureano González. Sigue Laureano. Ya salió afuera. Será lateral. El propio Laureano ya lo va cumpliendo para Vázquez. Va Vázquez. Julio César Monge termina sacando. Ahora participa Larrea. Va a quedar para Lauro Florentín. Engancha para jugar Lauro. Sigue Lauro Florentín y la posición. Habilita a su compañero que está en el círculo central. Bueno, rebotó en el brazo de Galeano. Va a ser tiro libre. En el medio terreno corresponde para Ciudad Nueva. Así va a ser pelota para Ciudad Nueva. Acá le coló la mano al jugador. Va a ser pelota, seguramente va a cargar directamente al área el equipo ciudadano buscando ya su gol en esta segunda etapa. Bueno, ahí mandan a 4 hombres ya a posicionarse como posibles cabeceadores. Está Franco, está Vázquez, también Cardoso. Tiro libre para Ciudad Nueva. Para cumplir Isidro Martínez. Tiro libre para el conjunto ciudadano. Viene el centro de Martínez. Va Vázquez. Cabezazo. Ayala se queda con ese esférico. En segunda instancia domina el balón el guardameta de Independiente. Así es. Ahí Independiente. El arquero quedó con esa pelota. Que prepara la salida rápidamente. El equipo del Inde que necesita sumar a 3. Necesita ganar el partido. Y Ciudadano también la misma cosa. Tiene que ganar. A ver si hay goles en esta parte del partido. Será lateral para el representativo del conjunto de Independiente. Ya lo va cumpliendo. Balón que sale a un costado será balón, será pelota para el equipo ciudadano. Isidro Martínez ya lo cumple. Juega con Juan Carlos Franco. Va Carlos. Viene el centro, sobra ese esférico, termina en este caso desperdiciando esta posibilidad. Va a ser salida, pero hubo posición de adelanto según el asistente 1. Así es, levantó ahí el banderín. El asistente, salida para Independiente. El guardameta Espínola, o Ayala digo, deja para Monjes. Va Lauro, corre, sale ahí el jugador Larrea.
para Lauro. Atención con esta jugada, el arquero que salió en falso. Atención, va Lauro, definió encima del arco. Casi terminan en gol en esta mala salida por parte del arquero Vázquez. Así es, primera pelota importante que tuvo ahí Lauro Florentín, que en toda la tarde está muy marcado. Florentín acá encuentra una pelota, intentó aceptar el arco, pero pasó por arriba, quedó en el intento acá la pelota de Lauro Florentín, que después de mucho llegó de vuelta al área al equipo de Independiente. Ciudad Nueva que sale desde el fondo. Balón de Isidro Martínez. Termina sacando con un puntín Isidro. Va a quedar para Franco. Franco juega con Julio César. En este caso el que recupera es Julio César Monjes. Sale jugando Independiente. Galeano. Balón profundo para que pueda correr el jugador Espínola. De primera termina sacando el jugador del Independiente. Será balón para el cuadro del representativo de Independiente. Continúa el partido 0-0, ya minuto 11 de esta segunda etapa. Así es. Partido sin goles todavía. Minuto 11, segunda etapa. Poquito de 9 minutos más y ya se termina este cuarto partido en la tarde de hoy, sábado. Calurosa tarde de fútbol aquí en la cancha del Sport San Isidro, comunidad San Isidro del Norte. Pausa en el partido, momento de hidratación. En el Sport San Isidro estamos campeonato municipal, Copa Municipal, campeonato senior 2025-2026. Bueno, ahí está hidratando los protagonistas. Bueno, momento de hidratación. Partido que continúa 0-0, 0 para Ciudad Nueva, 0 para Independiente. Saludo a toda la gente que están prendida a la transmisión también. Está compartiendo con nosotros la transmisión de Pulse Sport Más. Bueno, después de este partido, les cuento, ya se viene el partido. Se viene el partido después de este partido se viene el encuentro entre el Sportivo Garantá y el Sport San Isidro. Después el quinto partido. La sexta va a jugar Cerro Verde 15 de agosto y la última juega el equipo San José y Real Madrid. Bueno, esto va a continuar. Se va a reanudar el juego. Ahí ya Gilberto ya les comentó entonces los partidos que tenemos todavía a continuación. Servicio manual costado derecho corresponde para Independiente. Lauro Florentín el que tiene la pelota. La marca de García sigue Florentín. Falta, perjuicio de Florentín, dice el asistente. Sí, el que va a ser pelota para Independiente. Sí. Le cobran la falta. Vamos a ver qué pasa en esta. Va a corresponder tiro libre para Independiente. Lauro Florentín, el que luce con el brazalete de capitán, se prepara para el envío. Ahora sí, el árbitro autoriza. Viene el centro, golpe de cabeza, fue defensivo. Será córner, sí señor, corresponde para Independiente. Así es, pelota de la cuadra, la esquina. Va a ser tiro de esquina, va a ser córner. A ver cómo trabaja con pelota parada el equipo de Independiente. Viene el centro de Lauro, arriba ese esférico, atención para Larrea, queda para él ese esférico, va Larrea, balón que intenta pero saca García, queda para Julio César Monjes, va Julio César, va Monjes, termina sacando Rodríguez, Julio César Monjes otra vez con golpe de cabeza, queda para Cardoso, va a quedar para Soto, Cardoso, para Laureano González. Sale Laureano. La presión por parte del jugador de Independiente será
lateral que corresponde para el representativo del conjunto de Ciudad Nueva. Así es. Tenemos ya... ¿Cuántos minutos? Si me ayuda ahí, compañero. 15 minutos ya del segundo tiempo. 5 minutos más y se termina este partido. Hasta aquí sin goles. Va con todo Ciudad Nueva. Está el primero. Atención, el remate por abajo. Remató algo forzado, no sé. Muy débil el remate, realmente el número 11 Villalba. Así es, intentó, pero quedó ahí, no pudo patear fuerte esa pelota. No, tampoco fue trabajo para el portero para que se quede con ese balón. Partido 0-0. Hasta aquí va a ser el tercer partido con empate. Solamente ganó Grigucua su partido hoy. 1-0 ante Milan. El segundo terminó 1-1 entre Arsenal y el equipo de Gumarelo, el equipo de Libertad. 0-0 entre Uruguay y Manchester Garenda. Y este 0-0 hasta aquí, Ciudad Nueva Independiente. Golpe de cabeza de Julio César Monjes, ahora complementa Franco. Golpe de cabeza de García. Va quedando con ese balón el jugador de Independiente. Aquí busca a Espino, la termina sacando el defensor. Va a quedar para Franco. Franco para Ciudad Nueva. Lanzamiento hacia adelante, pero ya queda en poder del jugador. Sin embargo, deja para su portero Ayala. Domingo Ayala va a salir. Sale acá con un balonazo arriba. Queda para Isidro Martínez. Isidro juega. Franco ahora. Participa Franco. Este es Laureano González. Balón para el jugador Cardoso. Este es Villalba. Arnaldo que baja, intentó, pero no pudo sacar provecho de la jugada. Ya está Domingo Ayala. El guardameta ya saca con la pierna derecha. Intenta bajar con el pecho. El jugador de Ciudad Nueva. Este es Gamarra. Balón profundo. Baja con el pecho el jugador Larrea. Balón para él de vuelta. Está el primero. Va Independiente dentro del área. Atención con esta. Bien Isidro Martínez para cortar de raíz ese problema que propuso a Larrea, en este caso el 9. Así es, intentó ahí Larrea. Una oportunidad que tuvo recién y jugó en ataque, pero atento Martínez que toda la tarde está sobrio ahí atrás, que saca toda la pelota. Atención con esta jugada, va con todo, sale el arquero. Pero ya hubo posición de adelanto también, no valía la jugada, Gilberto. Sí, buen ataque. Vamos a ver la repetición también. Levantó el banderín en la línea 1. Cobró Usay. Si no había Usay, iba a ser gol de Ciudadana. Fue Usay. Quedó enganchado el jugador. Bien. Va a salir. El jugador ya sale. El balón que queda para Laureano González en este caso. Duarte. Recupera Laureano González. Balón profundo para Soto. Va Soto, pide Franco. Balón para él. Viene el centro. Pelota para García. No cerró a tiempo García. Le faltó muy poco al llegar a esa pelota. Aquí llegó profundo el equipo de Ciudad Nueva. Sí, llegó acá Ciudad Nueva profundamente, pero no pudo cerrar ahí el jugador García. Se salva Independiente, desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de Ciudad Nueva con el jugador García. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. 0 para Ciudad Nueva, 0 Independiente. Recupera Lauro Florentín. Balón para Cantero. Gilberto Cantero y la posición. Ahí ya juega en forma corta el pase. Y el jugador Lauro que se cae, en este caso Florentín, el que luce con el brazalete. Sí, señor. Será tiro libre para Independiente. La falta va a ser pelota parada para Independiente. A ver si aprovecha con la pelota parada, casi última parte ya del partido. Espínola es el que se prepara para el remate.
para el envío, para el centro, o quizá buscar el arco. Milciades Espínola frente a la pelota. Varios hombres independientes ya pisando también el área rival. Viene el centro de Espínola, el arquero dio rebote, está el primero. A ver, terminó, dice el árbitro, terminó el compromiso, Gilberto Brites. Así es. Ahí terminó ya el partido. 0-0. El cuarto partido en la tarde. Hoy nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy, sábado en vivo a través de Pulse por Más, cancha del Sport San Isidro. Hoy juega en la tarde de hoy, ahora en sí juega el equipo albirrojo del Sportivo Arendá, antes el Sport San Isidro, categoría senior, campeonato municipal senior Irucuá. De vuelta con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Va a salir desde el fondo el representativo de San Isidro. Va a salir San Isidro. Será lateral para el equipo de Villarendá. Este es Lugo, Francisco. Ya salió, dice el asistente. Será lateral para el equipo de San Isidro. Ahí está el jugador Velázquez. Intenta adelantar ese esférico, pero termina ya sacando Villalba. Balón que va a quedar en poder del jugador, del representativo de Villarendá, hacia la punta derecha. Ya intersecta el jugador de San Isidro, es Luis Enrique Orrego. Balón profundo, el que pica es el jugador de San Isidro, que intenta ganar la raya de fondo. Se le fue la pelota, se le terminó la cancha. Va a ser salida para el conjunto de Arendá, que va a salir desde el fondo. Así es, acaba de tener pelota el equipo albirrojo, que prepara la salida, los primeros minutos del partido 0-0. Vamos a ver si hay goles en este partido, porque hasta aquí en 2 partidos no tenemos goles, Blas Antonio. Intentó aquí José Domingo López, muy fuerte el pase. Ya sale jugando el guardameta de San Isidro, Luis Enrique Orrego. Se le fue la pelota, será lateral. Esta vez corresponde para el equipo de Villarendá, hacia el costado izquierdo. Lugo para cumplir, ya lo hace. Ramón López ahora. Tiene la pelota Ramón. Va a quedar para Jiménez. Va Alberto Jiménez. Sale Darío Acuña. Sigue Alberto. Sale Salinas ahora a interceptar ese esférico Juan Salinas. Será balón para el equipo de Villarendá. Ya lo va cumpliendo con Báez. Ricardo, el que baja. A ver quién se muestra. Está destapado Lugo. Pelota para Francisco. Francisco Lugo controla la pelota. Otra vez Báez. Ricardo Báez la posición. Recupera Araujo. Balón para González. Va Daniel. Se muestra Peralta. Sigue Daniel. Juega con Peralta. Peligro de gol. Va Peralta. Peralta está. Oportuno cruce por parte de Rigoberto Lugo. Se asomó muy bien en esta San Isidro. Acá llegó muy bien el equipo de San Isidro. Tuvo una primera llegada importante aquí, pero estuvo atento ahí Rigo Lugo, que sacó esa pelota. Casi fue el primero del equipo del Sport San Isidro. Será córner punta izquierda. Corresponde para el equipo de la Naranja Mecánica. El Sport San Isidro. Se va González. Daniel González. Debajo del brazo lleva la pelota. Va a colocar en ese último rincón del campo de juego. Va a levantar el centro. Ya está todo listo, Daniel. Ahora sí también la autorización del juez. Daniel con la pierna zurda levanta el centro. Golpe de cabeza. Fue defensivo. Complementa Rafael Gavilán. Va a quedar para la presión por parte del jugador Gustavo Velázquez. No pasó nada, dice el árbitro. Ya recupera Gavilán. Sale con pelota dominada Rafael. Gavilán juega con López. José Domingo domina. Ahora Aníbal Bogado. Balón profundo de Aníbal Bogado. A ver, casi se le terminó la cancha. Lugo intervino muy bien. Queda para esta salida para el jugador, el que luce con la número 2. La 18 en este caso es el jugador de San Isidro. Ahora queda para Luis Enrique Orrego. Orrego intenta la presión de aquí por parte de Peralta con González. Bueno, ya está inhabilitado González. Sí, quedónos ahí González. Va a ser pelota de vuelta para el equipo albirrojo. Con muchos cambios este partido, Blas Antonio. La albirroja, por ejemplo, tiene algunos cambios en este partido. José Domingo, por ejemplo, está en la cancha, Blas Antonio. Acuña. Así que muchos cambios en el partido. Y por el lado de San Isidro también aparece Daniel González, por ejemplo. Y justamente Daniel González, uno de los refuerzos que llegó de Libertad. Sí, señor.
va teniendo la pelota, ahora juega con su compañero, pero ya pierde de la presencia de León allí. O sea que el que perdió la pelota fue León, el que recuperó ese esférico fue Rafael Gavilán. Ahora López intenta bajar, fue anticipado, sale muy bien en la cobertura defensiva Juan Salinas. Salina busca va esa atención, peligro de gol, está Ricardo. Increíble, señoras y señores, se fue afuera ese balón Gilberto Brites. Increíblemente, acá tuvo todo para marcar el primero, pero no pudo acertar el arco. Desperdicia una ocasión clara, pero clarita de gol. El equipo albirrojo por Ricardo tenía todo para marcar el primero, pero no pudo acertar el arco. Miguel Villalba tiene la pelota para el equipo de San Isidro. Tenta Miguel Villalba. Ya pierde la presencia ahí por parte del jugador Bogado. Va Aníbal. Ahora el que recupera de vuelta es Vigarendá. Balón profundo para que pueda correr José Domingo López. Va José. Juega con Bogado. Reclama mano Bogado. Vamos a ver, creo que sí se le concede Así mano. es. Y va a tener tiro libre Vigarendá. Va a ser pelota interesante para el equipo albirrojo, va a ser tiro libre. Pelota interesante que va a tener acá el equipo del Sportivo Arendá, a ver si aprovecha. Será tiro libre. Buena posibilidad para el equipo de Vigarendá para meter algún cabezazo, buscar juego aéreo. Aníbal Bogado frente a la pelota. Está Ramón López también por ahí cerca. 3 hombres hasta aquí como barrera, como retaguardia. Tiro libre para Vigarendá que busca el primero. Vamos a ver si es que saca provecho de esta pelota quieta. Va Ramón. Bueno, no pasó absolutamente nada. El centro no tuvo dirección, Gilberto. Así es, no pasó nada, desperdició una importante pelota López. Fue a jugar esa pelota, lejos del arco, va a ser salida para San Isidro desde su portería. Ya sale jugando y recupera de vuelta a Vigarendá. Ahora entregó mal. Está el arquero Burgos. El arquero de San Isidro va a salir. Ahí está Burgos con ese servicio, con esa salida. Intentó aquí Peralta. Va hacia adelante. Francisco Lugo el que termina sacando ese balón. A ver para quién. Balón que va a quedar en poder de José López. Va José Domingo. Quiere ganar la raya. Intenta la conexión ahí con el jugador Báez. También Bogado estaba cerca. El rebote queda otra vez para José Domingo. Pone el físico allí. La marca por parte del número 6. En Navarro. En el conjunto del representativo era el jugador José, en este caso Luis Enrique Orrego, el que estaba en la marca. Así es. Ahora el que sale es Navarro Gilberto. Así es. Hoy vuelve en la portería a Burgo, por ejemplo, también. Está en el arco de San Isidro. La fecha anterior fue Núñez. Y ahora está Burgo vuelta en portería. Jiménez, va Jiménez, alcanza la pelota. Alberto Jiménez, centro por abajo. Atención, ¿para quién? Para Villalba. Sigue el peligro, ahora sí. Francisco Lugo termina sacando. Otra vez intercepta. Esta vez el que intercepta el balón es León. Deja para Villalba. Desde el piso termina sacando el jugador de Vigarendá. Ese esférico que termina sacando otra vez. Ahí vemos otra vez la reacción oportuna también por parte de Francisco Lugo. Va San Isidro. Va inclinando la cancha a su favor. Viene el centro. Saca Salinas. Rebote otra vez para San Isidro. Los rebotes va quedando para San Isidro. Sí. Que va presionando mucho mejor en este compromiso, por lo menos en esta parte del partido. Toda la segunda pelota está ganando el equipo del Sport San Isidro hasta aquí. Y mira que Vigarendá tuvo una importante posibilidad de goles anteriores que no supieron aprovechar. Y San Isidro si va y si tiene ocasión clara de gol, le puede complicar el partido al equipo albirrojo. Alberto Jiménez otra vez va instalándose en zona de ataque, va ganando Alberto, cruza la pelota para Peralta, busca a Alberto, no hubo buena conexión también en esta jugada.
Será salida para el equipo de Vigarendá. Va a salir desde el fondo. Así es, va a salir el portero de su arco. Esta parte del partido. Minuto 10 minutos de hidratación para los jugadores. Entonces, minuto de pausa. Hasta aquí sin goles todavía. Vigarendá creo que tuvo la más clara. Aquel jugador de Ricardo Báez que no supo aprovechar esa oportunidad. Y después de eso, creo que San Isidro tuvo intento, pero hasta ahí no una importante oportunidad de gol, pero vamos a ver qué pasa. Minuto de hidratación, partido 0-0. Hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ahora mismo creo que minuto juega San Nicolás de visitante por la Precopa Paraguay ante Lloré Central. Hoy juega el primer representante de la Liga Deportiva de Uruguay. Mañana juega el Deportivo Vigarendá de visitante ante el equipo del 3 de febrero de la ciudad de Resquín, Blas Antonio. Desde entonces que va a estar mañana visitando el equipo albirrojo por el campeonato de la Precopa Paraguay. Hasta aquí, puntaje perfecto de ambos equipos, de San Nicolás y del equipo albirrojo en el campeonato. Así que hoy sobre Central San Nicolás y mañana el 3 de febrero ante Arendá. Hacia zona de Resquín va a estar mañana el equipo albirrojo de visitante para el partido de la Precopa a Paraguay. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Mañana capaz que debute ya Perea, por ejemplo, por el lado albirrojo, el jugador colombiano que se sumó esta semana con el equipo albirrojo, y mañana seguramente va a tener ya su oportunidad también en el campo con el equipo del Sportivo Arendá. Partido 0-0 categoría senior aquí en la cancha del Sport San Isidro, Blas. Bueno, va a continuar el partido tras esta pequeña pausa de hidratación. Balón que queda en poder del jugador López. Esta que carga con Bogado. Esta que baja. Intenta Báez. Golpe de cabeza de Salinas. Va a quedar para López. La recupera Gustavo Velázquez para San Isidro. Este es Velázquez. Ahora es al costado derecho. Bueno, no picó. Arzamendia, será balón para Vigarendá. Para cumplir está Rigoberto Lugo, el que luce con la 4. Va Lugo. Será lateral para San Isidro, dice el asistente 1. Arzamendia ya juega. Sí, Gilberto. Así es, pelota para San Isidro. Que sigue el encuentro 0-0 hasta aquí en esta primera etapa. Luis Enrique Orrego. Busca al jugador Velázquez, ya pierde. Ahora vuelve a recuperar San Isidro con el jugador Araujo. Mario juega. Peralta. Deja para Luis Enrique. Destapado está González. Va Daniel. Va Daniel, pierna zurda. Ángulo cerrado. De igual manera se animó. El remate salió mal. Así es, intentó ahí Daniel González, pero le salió mal ese tiro. El rol al arco. Va a ser salida para Vigarendá de su arco. Esta parte en el primer tiempo, 0-0. Ya sale el equipo de Vigarendá con López. Ramón, pase profundo. Nadie picó. Ya está el arquero. El arquero de San Isidro. Es el arquero Burgos, Arnaldo Burgos. Sale con su compañero, pero ya pierde. El que presiona. Bueno, finalmente quedó en offside también aquí Francisco Lugo. Sí, va a ser salida para San Isidro. Quedó enganchado ahí Lugo en la línea de offside. Va a salir desde el fondo San Isidro. El partido continúa 0-0. 14 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica Vigarendá 0, San Isidro 0. Luis Enrique Orrego el que termina sacando. Golpe de cabeza defensivo. Navarro otra vez carga hacia adelante para que pueda correr el jugador Jiménez. Saca un costado Rigoberto Lugo. Será balón para el equipo de San Isidro en zona de ataque. Este es Jiménez, que luce con la número 14.
Alberto Jiménez juega con el jugador Velázquez. Se le fue la pelota a Velázquez. Será balón para Arendá en zona de costado. Así va a ser pelota para Arendá. Se le fue la pelota al jugador Velázquez. Y Arendá ganó, se saca el lateral. Bien. Rebota en Orrego. Ramón López ya pone en juego el balón. Queda para Báez. Ricardo, el pase muy fuerte. No llegó. José Luis López será salida para el equipo de San Isidro. Así es, no pudo llegar ahí José López en esa jugada que intentó Báez. Imposible hacer salida para Burgos de su portería. Sale jugando Gustavo Velázquez. Deja para González. Conduce Daniel. Va González. Peralta se muestra. Pelota para él. Va Peralta. Se le fue la pelota. Dejó una buena posibilidad también San Isidro. Sí. Impreciso los jugadores de esta parte del partido. Arendá también, por el lado de San Isidro también. Creo que la única oportunidad de gol creo que tuvo el equipo albirrojo en aquel jugada de Ricardo Báez. Después de eso no tenemos más oportunidad de gol en este partido. Ya sale jugando Arendá, se equivoca López. Se le escurrió esa pelota, por eso no pudo dominar. Darío Acuña otra vez anticipa para sacar ese esférico. Queda para José Villalba. Era Miguel Villalba en este caso el que luce con la 11 en el equipo de San Isidro. Va teniendo el cuadro del representativo de San Isidro. Ahí está, la imagen es. Se le escapó bajo la suela. Luis Enrique Orrego. Balón para Jiménez. Luis Alberto es el que tiene también la posición del balón. Ahora es para López. Ahora balón profundo para que pueda correr el jugador de Arendá, pero anticipa el defensor. Juega con su guardameta. Ya sale jugando con Orrego. Luis Enrique, Quique Orrego. Balón para Araujo. Levanta la cabeza Araujo. Pase corto. Otra vez para Orrego. Pierna zurda, levanta. Ese envío intercepta muy bien Juan Salinas. Salina para López. No pudo alcanzar esa pelota. Ya está la marca, después sufre la falta. La falta fue de Luis Enrique, dice el árbitro. Será tiro libre para Arendá. Así va a ser pelota para Arendá en esta de vuelta. Con la falta ahí Luis Enrique. Va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Aníbal Bogado se adueña de este tiro libre. Tiro libre para el equipo de Arendá que busca el primero del partido. Esto de a poco ya va entrando en la recta final de la primera etapa. Centro que termina en las manos, fácil para el guardameta Burgos. Un regalito para el portero. Fue directamente al portero esa pelota. Nada, no pudo hacer el equipo de en ese tiro libre. No pasó nada. Pelota para San Isidro. Ya intercepta muy bien José Domingo López. Juega con Ramón López. A ver quién se muestra. Continúa con la pelota el jugador Ramón López. Desde el piso termina sacando Luis Enrique Orrego. Deja para Navarro. Sale el capitán de San Isidro. Ahora Peralta. El que pica ahora es Velázquez. Atención, va Velázquez. Peligro de gol. Va Velázquez. El arquero dio rebote. Atención. Ahora sí se queda con ese balón. Bueno, casi llega el primero del partido aquí para San Isidro. Sí, acá llegó San Isidro muy bien en esta jugada, esta parte ya del partido, casi la última ya del primer tiempo. Tuvo el primero San Isidro, pero estuvo atento el portero que sacó esa pelota. Pues se mantiene 0-0. Esta vez Darío Acuña, el que falló, casi termina aprovechando San Isidro. Viene el centro, saca muy bien Juan Salinas. Complementa el jugador de Arendá, pero termina el rebote para San Isidro de vuelta. Este es Araujo, mira el área, levanta el centro. Villalba queda para el jugador Peralta, remató. Remate salió a unos metros del arco que defiende Ayala. Se va asomando cada vez más cerca San Isidro. Sí, acá llegó de vuelta San Isidro, tuvo todo ahí el jugador para marcar el primero, pero le salió horrible ese remate. Nosotros vamos en una pausa, ya venimos ya para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido aquí en la cancha del Sport San Isidro. Tuvimos una lluvia, un aguacerito por aquí que nos complicó un poco, pero ya estamos de vuelta para esta segunda parte del partido. 0-0 entre Ugarentay y el Sport San Isidro, Blas Antonio. Sí, será tiro libre para San Isidro. Frente a la pelota, el número 10. Vamos a ver si saca provecho. Va el remate al arco. Qué cerca pasó, señoras y señores. San Isidro se asomó. Casi llega al tanto de la apertura en este tiro libre. Sí, acá llegó muy bien San Isidro con pelota parada, un tiro libre. Casi fue el primero del Sport San Isidro. Se salvó el equipo albirrojo en esa jugada, Blas Antonio. 5 minutos. Ya estamos llegando lentamente al minuto 5 de esta. Sí, señor, ya estamos en 5 minutos de juego. De esta segunda mitad del partido está 0-0. Sale Lugo. Francisco Lugo intenta conectar con su compañero, pero recupera San Isidro en zona del campo rival. Falta de Jiménez. Levantó arriba esa pierna, por eso ya se sanciona la infracción. Va a corresponder tiro libre. Bueno, sigue 0-0 este partido. Sin goles todavía. Es el quinto partido en la jornada. El sábado después de esto se viene Cerro Verde 15 de agosto. Y el último juega San José ante Real Madrid. Son los últimos partidos que tenemos aquí por delante. Va a corresponder pelota para el equipo del Sport San Isidro. Arrasamendia se va lentamente para la reposición. Ahí ya lo va a cumplir. Finalmente va a ser tiro libre. Falta fue entonces. Ya lo va cumpliendo en forma corta. Ya juega con Arzamendia. Va Arzamendia para Araujo. Alfonso termina anticipando. Saca muy bien Rafael Gavilán. Va a quedar para Alfonso. Va Sergio. El que quedó o se quedó con el brazalete capitán. El pase muy profundo sin consecuencia. Lo de Sergio. Será salida para el representativo San Isidro. Ya sale jugando. Balón para el jugador Luis Enrique. Orrego abre hacia la punta derecha. Apertura para Arzamendia. Miguel Villalba. Va Miguel. Va Villalba, se frena. El pase corto para Daniel González. Este es Arzamendia. Miguel Villalba de vuelta. Luz de la marca. Va Miguel. Se va Miguel Villalba. Atención con esta escapa de la marca. Sigue Miguel Villalba. Bueno, pico fuerte. Ya está el arquero Ayala. Sí, señor. Ahí intentó, pero no pasó nada. Estuvo atento ahí el portero que se sale rápidamente. Ahí está el balón que sale lentamente afuera. Reposición manual que ya lo va cumpliendo Ramón López. A ver, el árbitro dice que es para San Isidro. Sí. Dice que va a ser pelota para el Sport San Isidro. Entonces, partido 0-0. Sin goles en esta tarde hoy, sábado, entre Ugarentay y el Sport San Isidro. Partido sin goles todavía. Hasta aquí los resultados: 1-0 ganó el Sport Guipúzcoa a Milan. Arsenal empató 1-1 ante el equipo de Libertad. Manchester Ugarentay empató 0-0 ante Upona. Este Ugarentay San Isidro empate 0-0. El segundo partido que no tenemos goles hasta aquí. Y después tenemos dos partidos más interesantes por delante a través de Pulse por Más. Va San Isidro, resta quitando desde el fondo Ugarentay con López. Sale jugando Ramón López. Ahí se muestra Gavilán. Sigue Ramón, se frena ahora. Observa mejor panorama. Balón hacia adelante, pero ya pierde de vuelta Ugarentay. La posición de balón es para San Isidro. Va hacia la banda derecha. Bien para la marca Lugo. Va a dejar para su portero. Exigido también, obligado a jugar con los pies. Ya sale con el jugador Báez. Balón profundo. Está quitando desde el fondo el defensor. Ahora complementa Arzamendia. Se complica Arzamendia. Ahora con un puntín saca. Y el que se queda con ese frico es el jugador de San Isidro. Va teniendo la pelota. Balón hacia el costado derecho para el jugador Daniel González. Pase hacia atrás de Daniel para Villalba.
Este es el jugador Gustavo Velázquez, falta en perjuicio de él. Sí. Será tiro libre para San Isidro. Va a ser tiro libre, una interesante pelota que va a tener el Sport San Isidro en esta jugada. Tuvo la falta Velázquez. Va a ser pelota para San Isidro. Tiro libre interesante que va a tener aquí a favor del equipo naranja. Bueno, será tiro libre, señoras y señores, para el representativo de San Isidro. Buena posibilidad, Gilberto. Sí, de una buscar el juego posibilidad aéreo o buscar el arco. interesante para buscar directamente al arco. Será tiro libre para el conjunto del Sport San Isidro. Frente a la pelota ya se encuentra su capitán Navarro, también está González. Veremos quién finalmente va a rematar. Navarro, el zurdo, atención, va al remate. Cerca pasó el remate de Ignacio Navarro. Llegó a inquietar de pelota detenida San Isidro. Sí, acá pasó cerquita la pelota del palo del arquero, que casi marca el primero. San Isidro, que ya va teniendo oportunidades en este partido, que todavía no está aprovechando de esa oportunidad que tiene el equipo del Sport San Isidro para que pueda ganar el partido. Hasta aquí 0-0. Sale desde el fondo el equipo de Villarendá, balón que pica, queda para Alfonso. Sergio juega, balón muy retrasado, no pudo Lugo. Bueno, el árbitro dice vamos a una pequeña pausa Sí. de hidratación, Gilberto. Minuto de hidratación para los jugadores. Partido segundo tiempo. Tenemos ya casi la mitad, o sea, la mitad ya de este segundo tiempo. Partido 0-0. Hasta aquí todavía sin goles este encuentro. Villarendá, que tuvo lo suyo para marcar el primero, y San Isidro también, que ya tuvo lo suyo para marcar también su primero acá en este partido, pero hasta aquí todo igual 0-0. Este es el quinto partido en la jornada y sábado 27 de diciembre del año 2025. Saludando a toda la gente que está al otro lado, siempre acompañando la transmisión a esta hora de la tarde de fútbol, jornada calurosa después de esa lluvia que tuvimos recién, aguacero. Tenemos ya un clima más agradable aquí en el campo de juego del Sport San Isidro hoy día sábado. Después de esto se viene de Cerro Verde 15 de agosto y el último juega San José ante el equipo de Real Madrid. Son los dos partidos más que queda por delante. Hasta aquí pocos goles, 3 goles en esta jornada. 1-0 ganó Griguca Milan, gol de Vicente Paniagua. Empate 1-1 entre Arsenal y Libertad. 0-0 entre el equipo de Manchester Upona. 0-0 Ciudad Nueva terminó el partido 0-0 también. Y el otro partido que todavía está 0-0. Ese partido entonces que tenemos en la tarde de hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro, Blas. Bien, así es, Gilberto. Esto que se reanuda también tras la hidratación. 13 minutos de partido. 13 minutos segundo tiempo. El partido continúa 0-0. Bueno, en esta fecha también no hay muchos goles, Gilberto Brites. Hasta aquí 3 goles en 5 partidos, Blas. Sí, señor. Veremos si es que supera la fecha anterior. La fecha anterior que solamente tuvo 3 goles también. Ahora ya alcanzó por lo menos esa meta, por decirlo de esa manera, Gilberto. Así que vamos a ver si es que supera. Sí. Falta hasta todavía aquí. después de este. Después 2 partidos de más. Va se con viene- todo. Atención, perdón, Gilberto, porque va el equipo de Villarendá con Alfonso. Va teniendo 2 hombres, le rodea. Sigue Villarendá en la posición. Ahora Báez. Sigue Báez. Gana Gustavo Velázquez. Falta en perjuicio de Gustavo, la falta de Báez. Será tiro libre para el conjunto de San Isidro. Así es, va a ser pelota para San Isidro. Intentó ahí Báez, pero no pasó nada en esa jugada. No marcaron también sobre el gol del equipo albirrojo. Y acá pelota para San Isidro. Bien, Peralta el que baja, presiona José Domingo. Ya sale el conjunto
de Villarendá, señores. Va con todo también a proponer Alfonso. Va Alfonso hacia el costado derecho, a ver qué hace. Cuando hay gol de San Nicolás por Precopa Paraguay, productor. Sí. Ya en instante nos confirma entonces. Cuando hay gol por Precopa Paraguay, aquí todavía 0-0. Atención, va con todo. Se cae el jugador Salinas sin falta, dice el árbitro. Va a corresponder. A ver quién metió el gol, Edison. Va a salir el arquero de Villarendá. Así es, prepara la salida de Ayala de su portería. Entonces, partido 0-0 aquí en este partido, también en esta segunda parte del encuentro. 1-0 está ganando San Nicolás Blas Antonio por la Precopa Paraguay ante Flores Central. Bueno, Richard Torres sería el autor del gol. Sí, el 24. Bueno, vamos a confirmar entonces, pero lo cierto que es el gol del Sport San Nicolás entonces por Precopa Paraguay. Torres Blas Antonio. Bueno, sí, correcto entonces. Richard Torres, uno de los refuerzos que también tiene el equipo de San Nicolás, pone el 1-0. Bueno, esto continúa 0-0. Va a salir desde el fondo Araujo. Sale Araujo. Balón en el medio terreno ahí para Salinas. Ahí va jugando hacia el costado derecho para Lugo. Va Rigoberto Lugo. Ahí está para Báez, peligro de gol. Atención, Báez le pegó. El remate se fue abriendo. Se pierde afuera. Se asomó muy bien aquí el equipo de Villarendá. Así se asomó de vuelta acá el equipo de Villarendá con el pie de Ricardo Báez. De vuelta no pudo acertar el arco. Erró la portería. Erró el arco de Ricardo Báez en esa jugada que recién pasó por el Deportivo. O sea, recién tuvo el equipo albirrojo que no pudo aprovechar de vuelta. Ya sale jugando San Isidro. Balón con León. Base profundo para que pueda correr el jugador Gustavo Velázquez. Va Gustavo para Lugo. Saca muy bien desde el fondo. El jugador, el que luce con la 5 en el conjunto de San Isidro. Ahora el que tiene la pelota de vuelta, San Isidro, va presionando. Va intentando con este remate González. Se fue desviando esa pelota, también faltó potencia. También dirección va a ser salida para Villarendá. Ya tenemos 17 minutos de partido, Gilberto Brites. 17 minutos del partido, segunda parte, 0-0. De hecho, ya sale jugando. Balón que queda para López. Va saliendo Villarendá. Balón para Ramón López ahora. En el anterior José Domingo. Ricardo va, intenta. Alfonso el que presiona también. Ya recupera San Isidro. Se manda en ataque Jiménez. Falló la pelota. Juega con Araujo. Herminio Araujo. Ahora el que tiene la pelota es el conjunto de San Isidro con Herminio Araujo para González. Va Daniel, pierna zurda. Vamos a ver, no salió todavía, sigue San Isidro y la posición sigue el peligro. Atención, ahora sí va a ser córner. Rebotó en el jugador Lugo, va a ser servicio de esquina. Se mandan en ataque, manda a sus cabeceadores el representativo de San Isidro para buscar el primero del partido cerca del minuto 19. Centro muy pasado. Nadie llegó a la cobertura. El que sale, Arzamendia, escapa de la marca, sigue Arzamendia, a ver si cruza. Va Arzamendia, intentó cruzar, pero le termina intimidando muy bien el defensor. Y va a ser salida, sí, va a ser saque de meta. Va a ingresar Tito Carvajal también, Víctor Carvajal. Ahí ya se va alistando, ahí justamente ahora ya el ingreso, la autorización del asistente
para con el 36. Bueno, el que dejó el gramado de juego, Gustavo Velázquez, para permitir el ingreso de Víctor Carvajal. Y bueno, esto termina, señores. Terminó el partido. Marcador final 0 para Arendaz, 0 para San Isidro. Bien, establecemos la pausa. Ya en instante retornamos para el siguiente partido.
Muy bien, ya de vuelta para este penúltimo partido en la tarde de hoy entre Cerro Verde y 15 de agosto. 15 de agosto Cerro Verde, que arranca en este preciso momento. Partido, el sexto partido en la jornada y sábado 27 de diciembre, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio para producir el relato a través de Pulse por Más. Gracias, Gilberto. Retornamos para este compromiso. Ya el sexto partido, Gilberto. Sí, señor. Juegan 15 de agosto Cerro Verde. Cerro Verde 15 de agosto. Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucuá 2025-2026. La pelota para Adolfo. Va Adolfo hacia la banda derecha. Es Rodolfo en este caso. Rodolfo retrocede. Para Gómez se le fue la pelota. Se le escurrió la raya, se le escurrió la pelota. Será balón, será lateral para el equipo de Cerro Verde en su terreno todavía. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde. Vamos a ver si hay goles en este partido, porque el quinto partido no tuvimos goles. Terminó 0-0. Y hasta aquí 3 empates y un resultado que ganó Gribucuá. Solamente el resultado tenemos y después todos son empate hasta aquí. Sale Cerro Verde con Benítez. Benítez se complica, ojo porque va con todo, más queda Roberto. Bien, Benítez otra vez, se repuso. El zaguero central saca un costado. Será balón para el equipo de 15 de agosto. Ya pone en juego ahí para el jugador. En este caso es Blas Gómez. Centro de Blas, intersecta muy bien Villalba. Sale a media para Roberto. Va otra vez 15 de agosto con Enciso, va con todo 15 de agosto, viene el centro por abajo, va Blas Gómez, le pegó. Se le abrió el remate, aquí llegó 15 de agosto. Sí, acá la primera llegada interesante del equipo de 15 de agosto que tuvo acá por Blas Martín, intentó, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Se salva el equipo de Cerro Verde. Ya sale Cerro Verde con Monjes, pica a su compañero, atención, bien para cubrir Capdevila, deja para Roberto Barrios, el guardameta de 15 de agosto, ya saca con un pelotazo largo. Ese balón que pica, peina el jugador Emérito Enciso. Queda para Domínguez. Sale Cerro Verde. Sale jugando. Partido. Los primeros minutos de este compromiso 0-0. Va con todo. Está Romero para el primero. Romero le pegó. ¡Gol! De 15 de agosto lo hizo Romero. Sí, señor. Recibió dentro del área esa pelota y definió por abajo. 15 de agosto 1, Cerro Verde 0. Así es, el equipo que desde el primer momento estaba intentando y acá sí ya encuentra su gol por Romero. Marca el primero 15 de agosto 1, Cerro Verde 0 a los 2 minutos de este primer tiempo. Ya está ganando 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Bueno, partido que está ganando ya el equipo de 15 de agosto, 1-0, gol de Romero. A los 2 minutos de esta primera etapa ya marca el primero el equipo de 15 de agosto. Entonces, vamos a ver si amplía 15 de agosto, empata Cerro Verde, pero esto sigue todavía, falta mucho todavía este partido, recién inicia y está ganando 1-0. El equipo de 15 de agosto. Saludos a toda la gente que va acompañando, que va compartiendo con nosotros la transmisión a esta hora de la tarde. La gente que está en su casa, en el trabajo, gente que va acompañándonos a esta hora. Le mandamos saludos a todos. Partido hasta aquí mejor, inició mejor, arrancó mejor el equipo de 15 de agosto. Es lo que más está intentando, buscando el gol en este partido. Bueno, está ganando el equipo del Sport San Nicolás 1-0 su partido de visitante ante el equipo de Lloré Central por la Precopa Paraguay. Mañana hace presencia el equipo albirrojo en la ciudad de Resquín. Mañana va el equipo del Deportivo Brendá entonces para su partido ante el 3 de febrero. El primer equipo de Gribucuá ya está ganando 1-0 su partido el día de hoy. Entonces San Nicolás 1, Lloré Central 0 hasta aquí en la primera etapa también. Bueno, ya enseguida con el compañero Blas.
para que podamos proseguir con su relato con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya saca el arquero Arnaldo Morales. Balón que va a quedar en poder de Pedro La Rosa. La Rosa para Villalba. Ahí está Luciano Villalba, el que sale, salida en falso. Aparece el goleador de la tarde, Derlis Romero. Romero juega. Balón para el jugador Enciso, pero anticipa muy bien el que luce justamente con las 4. Es el jugador de Cerro Verde. En este caso, La Rosa. Balón que ya termina interceptando el número 8, Enciso. Sale Enciso con Ireneo. Blas Gómez. Otra vez intentó la conexión con Rodolfo Enciso. Será balón para el equipo de Cerro Verde. Ya juega el jugador, en este caso Burgos. Blas Gómez en la presión. Recupera Blas. Domínguez también ahí encima. En la marca. Va el equipo de 15 de agosto posicionándose otra vez en zona de ataque. Falta en perjuicio del defensor de Cerro Verde. Será tiro libre en su salida para Cerro Verde. Gana 1-0 15 de agosto. Con el gol de Romero a los 2 minutos de esta etapa inicial. Va a corresponder tiro libre para el representativo de Cerro Verde. Domínguez para jugar. Domínguez para cumplir. Ahí mete el pelotazo, pero nadie picó, nadie se mostró. Por eso va a ser salida para 15 de agosto. Así es, no pasó nada en esa jugada que intentó Cerro Verde, verse salida para Barrios. Desde su arco 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Va a salir desde el fondo 15 de agosto con Enciso. Golpe de cabeza por parte del jugador Néstor Domínguez. Otra vez intercepta el que luce con la 38 en el conjunto de 15 de agosto. Balón profundo, va Romero, Romero está. Remató afuera. Casi el segundo para 15 de agosto. Sí, señor. Tuvo tiempo, se acomodó Romero, le pegó, pero faltó dirección. Mirá que en llegó lío. con toda vuelta 15 de agosto y tenía todo para ampliar, pero no pasó nada. Ya sale Cerro Verde, Sixto Monje, balón profundo para La Rosa. A ver si alcanza, viene el centro para Acosta, está el empate. Bueno, salió la pelota. Hizo una comba, salió, dice el asistente, va a ser salida para 15 de agosto. Así va a ser pelota para 15 de agosto, que prepara la salida Barrios desde su arco. Sobre 8 minutos de partido, sobre 8 minutos de esta primera etapa. El marcador indica que gana 15 de agosto con el gol de Romero por 1-0. Sale jugando 15 de agosto otra vez con Romero, justamente protagonista en esta acción. Se le fue la pelota. Va a ser lateral para Zamudio. Ya va a jugar Zamudio. Lateral izquierdo. Otra vez la devolución para Zamudio. Se le fue. Se le fue la pelota. Será balón ahora para el representativo del conjunto de 15 de agosto. Su capitán Enciso ya juega con Roberto Maqueda. Bueno, no pudo Roberto Maqueda. Lateral que ya lo va cumpliendo. Ya se va instalando en zona de ataque. Ahí el jugador Acosta. Va Acosta para el conjunto de Cerro Verde. Ahí va teniendo Sixto Monjes. La marca de Enciso. Falta en perjuicio de Monjes. Será tiro libre para Cerro Verde. Así va a ser pelota para Cerro Verde. Va a ser pelota de tiro libre. A ver qué pasa en esta jugada. Consigue una falta Monje, entonces va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. 10 minutos de partido. El marcador indica que gana 15 de agosto por 1-0. Balón arriba, saca la defensa. El rebote queda para Maqueda, sale con Blas Gómez. La devolución de vuelta para Maqueda, ahí está Roberto.
Deja para Derlis Romero. Más queda. Va teniendo el representativo de 15 de agosto con Blas Gómez. Ahora participa también hacia la banda izquierda Capdevila. Va Eladio. Ahí el pase profundo de Eladio Capdevila. Romero quería, pero ya está. Morales, el guardameta de Cerro Verde. Así va a ser salida para Cerro Verde. Hay que preparar la salida Morales. Estos primeros 10 minutos del partido, mejor el equipo de 15 de agosto, que ya tuvo para ampliar también el resultado a su favor, pero hasta aquí tampoco está aprovechando las oportunidades que tiene el equipo de 15 de agosto. Y a Cerro Verde todavía les cuesta crear ocasión clara de gol en esta primera etapa del partido. Ya sale jugando. Ya sale jugando Cerro Verde. Salida complicada en esta oportunidad, pero no pierde la posición del balón aquí Néstor Domínguez. Sale Néstor. Presión por parte de 15 de agosto, que recupera con Blas Gómez. Golpe de cabeza de Zamudio. Seférico para Sixto Monjes. Abre hacia la banda derecha Sixto. Para La Rosa. Viene el centro. Bloquea la defensa. Rebotó en Capdevila. Va a ser córner. Servicio de esquina va a ser para Cerro Verde, que va a tener esta posibilidad. Sí, de a poco se va aproximando el equipo de Cerro Verde, también buscando su gol. Acá de vuelta consigue una pelota parada. A ver qué pasa en esta. Bien. Se va lentamente para el envío, mientras vemos otra vez la repetición para ganar el servicio de esquina. Lentamente se va el que luce con la 30 en el conjunto de Cerro Verde. Acomoda ese esférico para el envío, autoriza el juez. Centro arriba en el punto penal, va el cabezazo encima del arco que defiende Roberto Barrios. Salida será para 15 de agosto. Así es, acá supo a ganar la pelota el jugador de Cerro Verde, pero pasó por arriba del travesaño. Va a ser salida para Barrios de su arco. 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Minuto de hidratación. Tenemos minuto... a ver. 12 minutos. 12 minutos de esta primera etapa. 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Y después de ese gol tuvo de vuelta otra clarita. El mismo jugador que marcó el primero, que no supo aprovechar esa oportunidad que tuvo el jugador de 15 de agosto. Hasta aquí 1-0. El cuarto gol en 6 partidos. 4 goles en 6 partidos. Ahora tenemos Blas Antonio. Y después tenemos empate. Garandá tuvo empate. Manchester otro empate. En 0 sin goles. Y 1-1 terminó el partido de Arsenal y Libertad. Hasta aquí entonces 4 goles en 6 partidos. Vamos a ver qué pasa en este primer tiempo. Todavía resta unos cuantos minutos. Y todo el segundo tiempo. Para que pueda seguir ampliando 15 de agosto o que pueda buscar el empate el equipo de Cerro Verde, que de a poco también se va aproximando a portería, buscando su gol también, pero hasta aquí seguro el portero y los centrales de 15 de agosto también, que está sacando las pelotas complicadas, y Cerro Verde necesita marcar el empate y va a salir con todo. Y también 15 de agosto tiene que aprovechar las oportunidades de gol que tiene a su favor. Esto va a seguir después la hidratación de los jugadores, después del minuto de hidratación. Esto va a seguir ya. Blas Antonio. Sí, ya se va cumpliendo ese minuto que otorgó el árbitro del partido para la hidratación correspondiente. Esto va a continuar. El fútbol va a proseguir aquí en el Sport San Isidro, cancha que alberga la fecha número 4 de la Copa Municipal Senior Uribucuá 2025-2026. Va a salir el guardameta Barrios, Roberto Barrios, con su capitán, el que luce con el brazalete, el número 8, es el jugador Rodolfo Enciso. Va a salir 15 de agosto. Ya saca con un pelotazo largo. Intenta interceptar aquí el jugador Pedro La Rosa. La lucha ante la presencia ahí de Mérito Enciso. Sigue la presión de Mérito. Zafa, pero vuelve a recuperar aquí Eladio Capdevila. Pone el físico. El jugador de Cerro Verde retrocede.
Ahora sí saca hacia adelante. Balón profundo, golpe de cabeza, fue defensivo. Intenta en mérito Enciso. 15 minutos de partido. En su primera etapa. Bien, Ireneo Franco para anticipar y sacar a un costado. Será lateral para Cerro Verde en zona de ataque. Ya pone en juego ese balón. Otra vez será lateral. Será pelota para el representativo Cerro Verde. Y tengo entendido que va a ser córner finalmente, ¿eh? No, lateral cerca al banderín del córner. Ya lo va cumpliendo. Va a intentar con todo Cerro Verde. Busca el empate. Busca el córner. No lo consigue. Será salida. Será saque de meta para 15 de agosto. Ya después se viene San José con el equipo de Real Madrid. Sí, el último partido juega San José Real Madrid. El último encuentro de la tarde de hoy. Ya estamos sobre minuto 16. Segunda mitad. Primera mitad, digo bien, sí, primera mitad de este compromiso. Este es Sixto Monjes. Sixto que engancha. Pierna zurda. Cruza la pelota. Intersecta muy bien Eladio Capdevila. Complementa a Rubén Bogarín. Va a quedar para el jugador Villalba. Levanta la cabeza y gira muy bien. Sale jugando el equipo de Cerro Verde. Balón para el jugador el que luce la 18. Ahora recupera 15 de agosto. Ireneo Franco. Picó el jugador Cecilio Zamudio, pero muy fuerte. Ya está en la mano también. Ahora sí, ya está en la mano de Barrios, el guardameta. El arquero del representativo de 15 de agosto. Ya sale jugando. Balón hacia arriba. Queda para Emérito Enciso. Ahí aparece también Rubén Bogarín. Queda para Sixto Monjes. Va Sixto para Cerro Verde. Engancha bien. Otra vez vuelve a enganchar. Intenta huir la marca aquí Sixto. Va Monjes. Se muestra Zamudio. Pelota para él. Ahí va Zamudio. Ahora Sixto Monjes. Levanta el pelotazo largo. Atención para quién sale. Barrios, el guardameta, se queda con ese balón. Así es, acá intentó el equipo de Cerro Verde ir por delante. Tuvo la pelota, pero le falta alguien que pueda aguantar ahí arriba, que pueda buscar la forma de marcar el gol. Pero hasta aquí, 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto, que de a poco también está cuidando este resultado ya a punto de finalizar ya esta primera etapa. 15 de agosto y la posición del balón. Va jugando hacia atrás. Balón profundo, pero no prospera. No hay ningún hombre picando aquel costado del juego de 15 de agosto. Será balón, será salida para Cerro Verde. Su guardameta, Morales, va a salir. Arnaldo Morales. Hoy vestido totalmente rojo el guardameta del representativo Cerro Verde. Va a salir con su compañero Néstor Domínguez. Ahora saca largo Néstor. Baja Zamudio. Era Cecilio el 17 el que bajaba. Ahora queda para Maqueda, que vuelve a recuperar para 15 de agosto. Balón retrasado para Blas Gómez. Balón profundo, muy profundo. Ya queda en la mano de Morales. Así es, imposible para Gómez esa pelota. Salida para Cerro Verde. Ireneo Franco el que lucha. La presencia de Cecilio Zamudio. Sale con Roberto Maqueda. Va teniendo Roberto. Va presionando bien 15 de agosto también en la zona medular. Ahora queda para Néstor Domínguez. Domínguez y la carga. Enciso baja muy bien. Queda para Blas Gómez. Ahí está el volante central. Blas juega con Emérito Enciso. Pica Enciso. Habilitado, dice el asistente 1. Vamos a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó. Sigue Emérito. A ver quién se muestra. Pelota para Roberto Maqueda. Blas Gómez, opción de pase. También Bogarín. Recupera el equipo de Cerro Verde. Va hacia adelante, pero vuelve a perder. Va con todo otra vez. Cerro Verde muy fuerte el pase. No hay precisión, por eso ya está Roberto Barrios. Se va a quedar con ese esférico. Sí, imprecisa acá Cerro Verde en la última pase, como siempre. Acá de vuelta intentó buscar a su compañero, pero muy fuerte esa pelota. Tuvo atento el portero que se quedó con ese balón. Ya nos aproximamos al minuto 20. Esto va a terminar en su primera mitad. La carga de Cerro Verde. Va Cecilio Zamudio. Y esto va a terminar, señores. Ya tiempo cumplido.
Creo que cobró falta a favor de Así Cerro es. Verde. Creo que va a ser la última, Gilberto Fue Brites. falta, que seguramente va a ser la última jugada que van a hacer, porque ya tiempo cumplido, primera etapa, 20 minutos. Sí, ahora se puede confirmar el tiro libre. El árbitro ya indicó con esa seña que va a ser un tiro libre directo a favor de Cerro Verde y este puede ser la última de esta primera etapa. Sixto Monje se prepara para el envío. Muchos hombres de Cerro Verde ya pisando el área rival. Viene el centro, muy cerrado y muy pasado. Y esto termina en su primera mitad. Así es, terminó este primer tiempo, nosotros vamos a tener una pausa y ya estaremos ya para la segunda etapa.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa entre Cerro Verde y 15 de agosto. 15 de agosto que está ganando 1-0 su partido en esta segunda parte. Vamos a ver qué pasa, o si empata Cerro Verde o no, o amplía resultados el equipo de 15. Ya de vuelta a esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, retornamos para este segundo tiempo. Avanza Acosta para el equipo de Cerro Verde. La marca de Ireneo Franco, falta en perjuicio de él. Ya se cobra la infracción, será tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo del representativo de 15 de agosto. Así va a ser salida para 15 de agosto en esta jugada. Le cobró la falta a Acosta. Va a ser pelota para 15 de agosto. Va a salir desde el fondo Rodolfo Enciso, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de 15 de agosto. Levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza de Zamudio. Ahí queda para Eladio Capdevila. Era el, sí, Capdevila, se equivoca en esta. Va teniendo 15 de agosto. Blas Gómez, el que se cae, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para 15 de agosto en estos primeros minutos de este segundo tiempo. Sí, va a ser pelota acá para 15 de agosto. De vuelta sufre la falta el jugador Gómez. Va a ser pelota para 15 de agosto. Bien, será pelota, será balón para el equipo de 15 de agosto, que está ganando 1-0 el partido con el gol de Romero en la primera etapa. A los 2 minutos madrugó prácticamente el equipo de 15 de agosto. Así es. Bien, autoriza el árbitro. Va el pelotazo. El balón que pica dentro del área chica, prácticamente se fue afuera. Será balón, será salida que corresponde para el equipo del representativo de Cerro Verde. Así es, que ya sale rápidamente en esta jugada Cerro Verde también, que intenta ir en ataque rápidamente con pelota larga. Va el equipo de 15 de agosto de vuelta, se instala en zona de campo contrario, ya resta quitando desde el fondo, presiona de vuelta, 15 de agosto, adelanta y mucho la pelota. Ya está el arquero, ya está el guardameta del conjunto del representativo de Cerro Verde. Ya, pelotazo largo. Va Néstor Domínguez para Cerro Verde. Balón en forma corta. Cerro Verde y las posiciones. Va jugando. Termina sacando a cualquier parte el jugador Eladio Capdevila. Será balón para Cerro Verde. En su terreno todavía. Así va a ser pelota para Cerro Verde, que intenta ir en ataque, pero hasta aquí la cuesta y mucho tener ocasión de gol en esta segunda etapa también para el equipo de Cerro Verde. Bien, peina muy bien el jugador del conjunto de 15 de agosto. Va con todo, atención con esta jugada. Ya resta quitando el jugador desde el fondo. Cefrico que termina desviando el jugador Cecilio Zamudio. Va la Rosa. Va a quedar para Costa. Levanta para el equipo de Cerro Verde. Va Cecilio Zamudio. Va el 38 hacia la banda derecha. Bueno, no pudo mantener en juego. Será balón, será lateral en zona de ataque. Corresponde para Cerro Verde, que ahora va presionando un poquito más hacia adelante Gilberto Brites. Sí, salió con toda esta segunda parte del equipo de Cerro Verde, que hasta aquí va buscando en la fórmula de llegar, pero hasta aquí les cuesta todavía. Está muy atento ahí atrás el equipo de 15 de agosto, pero intenta. Cerro Verde es lo más importante y tiene que cuidar mucho también, porque de contragolpe le puede complicar el equipo de 15 de agosto. Va Cerro Verde. Creo que hay un choque allí. Choque entre compañeros, los jugadores de Cerro Verde. Pero finalmente cobró falta el árbitro, ¿sí? A favor de 15. El conjunto de 15 de agosto. Sí, va a ser pelota para 15. Salía para 15 de agosto. Sí, señor, la falta fue en perjuicio de Blas Gómez. Finalmente el que se sanciona. Será balón en su salida para 15 de agosto, que gana el partido 1-0 con el gol de Derlis Romero en la primera etapa. Ahí está, ya sale con Rodolfo Enciso con un pelotazo largo. Va quedando ahí para el defensor que termina dividiendo las acciones. Vuelve a recuperar Masqueda. Eladio Capdevila carga hacia la punta derecha, sale el guardameta. El arquero de Cerro Verde se queda con ese balón. Ya sale jugando rápido Domínguez, el volante del conjunto de Cerro Verde. Balón profundo para Costa. Deja para Sixto Monjes. Este es Sixto.
carga hacia adelante, va para el empate, va a Cerro Verde, atención, le pegó, sigue el peligro, va a Costa, sale el arquero Roberto Barrios. Roberto Barrios se queda con el balón, Gilberto Brites. Llegó bien acá el equipo de Cerro Verde, pero le falta la última parte de la jugada, definir cuando tiene posibilidad en la puntada final, se va equivocando el equipo de Cerro Verde. Casi fue el empate. Bueno, va teniendo Domínguez. Va jugando con su compañero en forma corta. Va con todo Cerro Verde, va Sixto. El remate de Monjes no pasó lejos. Aquí llegó Cerro Verde. Acá sí llegó Cerro Verde. Ahí tuvo Monje. Intentó directamente al arco. Pasó cerquita esa pelota. Avisó Cerro Verde que está también para seguir buscando el empate en este partido. Sale Espínola. Antonio se complica. Va Cerro Verde. Irene otra vez complementa para ayudar a su compañero. Sigue el peligro. Va Acosta. Pablo Acosta encontró esa pelota, remató de primera, salió afuera. Sí, acá de vuelta Acosta encontró una pelota interesante. Pateó al arco directamente, pero no tuvo dirección a esa pelota, hacer salida para 15 autos. Bueno, vemos otra vez el remate en este caso. Bueno, ahí está la salida del conjunto de 15 de agosto. Ya sale con Enciso. Queda para Roberto Maqueda. Va Roberto, va Maqueda. Levanta el pelotazo, a ver. El arquero de Cerro Verde se queda con el balón. Ya sale jugando con Zamudio. Zamudio para Domínguez. Vuelve a participar Zamudio. Bien, ahí está. Para la salida del conjunto de 15 de agosto. Atención con esta jugada. Va con todo. Saca muy bien la defensa de Cerro Verde. Otra vez presiona 15 de agosto. Recupera en zona de ataque. Deja para Blas Gómez. Participa Blas. Forma corta el pase ahí para Romero. Blas. Romero otra vez. No pudo. No pudo realmente aquí el jugador Gómez. Gilberto Brites. Así es. Intentó de vuelta 15 de agosto después de mucho tiempo. Tuvo la oportunidad, llegó de vuelta, pero no pudo aprovechar. No tuvo dirección a esa pelota que intentó ahí el equipo de 15 de agosto. Atención, perdón Gilberto, porque aquí el travesaño se le negó. El segundo al conjunto de 15 de agosto que estuvo cerca del segundo tanto. Travesaño le niega ese gol a 15 de agosto. Avisa de vuelta el equipo 15 que está todavía pendiente del partido. Sí, el remate fue de Félix Carvajal. El horizontal se le negó Gilberto Brites. Así es, el travesaño le niega el gol a Carvajal en este caso, en esa jugada. Bueno, señoras, señores, damas y caballeros, estimado televidente de Pulses por Más, gana 1-0 15 de agosto. Después se viene el último partido ya Gilberto Brites. Si el último partido juega el equipo San José ante Real Madrid, es el último partido en la tarde de hoy. Ya sale jugando 15 de agosto con Eladio Capdevila, balón hacia atrás para el jugador. Ahí está Rubén Bogarín otra vez con Eladio, va Rubén de vuelta. Va a ser lateral en zona de defensa, todavía corresponde para 15 de agosto, prácticamente en la zona medular. El servicio que lo va a cumplir. Bueno, ahí está el servicio que ya pone en juego otra vez el balón. Ya está en poder de Blas Gómez. Gira Blas. Va teniendo Gómez. Ya va a quedar ese esférico para el jugador de 15 de agosto que va presionando otra vez. Blas Gómez de vuelta participa. Abre hacia la punta izquierda. Aparece el jugador Félix Carvajal. Juega Félix con Rubén Bogarín. Se equivoca y recupera Domínguez. Ahora Benítez Carlos. Saca de primera y hacia adelante. Peina muy bien Eladio Capdevila. Queda para el jugador de Cerro Verde. Termina punteando el de 15 de agosto. Va a ser lateral para el equipo de Cerro Verde. Así es, se va a mantener ahí en ataque el equipo de Cerro Verde que tiene pelota. Que a poco se va aproximando de vuelta a la portería de Barrios. Bien, se cae el jugador de 15 de agosto. El árbitro dice no pasó nada, va a ser córner. Será servicio de esquina, corresponde para el representativo del conjunto de Cerro Verde que se instala en zona de ataque. Así es. Quiere el empate, Gilberto. Paleta parada interesante que tiene acá el equipo de Cerro Verde, a ver si aprovecha.
Bien, autoriza el árbitro arriba. Saca muy bien en el segundo poste el defensor de 15 de agosto. A ver, creo que cede otra vez el córner, servicio de esquina. Se va a repetir la acción. Se cambia de perfil. Será para el equipo del conjunto de Cerro Verde. Así es, de la otra esquina va a ser de vuelta pelota parada. A ver qué pasa en esta jugada que va a tener el equipo de Cerro Verde. Ya saca el centro, pelota por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Ireneo Franco trae lucha. Queda para el rebote. Cecilio Zamudio remató de primera. Desviado Gilberto Brites. Así es, va a ser salida para 15 de agosto. Entonces no pudo aprovechar con pelota parada el equipo de Cerro Verde la pelota. Y hasta aquí 1-0. Está ganando el equipo de 15 de agosto. En Shore Central, ¿cómo está el partido? Actualizamos, compañeros. Sigue ganando 1-0 el equipo del Sport San Nicolás en la casa de Shore Central. De visita, entonces está ganando 1-0 el equipo del Sport San Nicolás. Bien, muchas gracias Gilberto. Mañana juega el otro representante de la Liga Deportiva de Gribucuá. Es el Sportivo Garantá, que va a jugar ante el equipo del 3 de febrero. El que representa la Liga de General Resquín, mi querido Gilberto Brites. Así es, otro partido mañana también. De visita también va otro representante de la Liga Deportiva de Gribucuá, entonces ante el 3 de febrero en la ciudad de Lima. Bueno, momento de pausa, momento de hidratación sobre 11 minutos, casi 12 de esta segunda etapa. Así es, los resultados hasta aquí, 1-0 ganó el Sport Gribucuá ante Milan, empate 1-1 entre Arsenal y Libertad, 0-0 entre Manchester Garandá y el equipo que tuvo un empate también. Y Independiente tuvo empate también 0-0 ante Ciudad Nueva. Garandá empató 0-0 también ante del equipo de San Isidro. Y este es el sexto. 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto ante Cerro Verde. Y después de esto se viene ya el último de la jornada, San José Real Madrid. Bien, momento de pausa. Gana 1-0 15 de agosto. Prácticamente desde que arrancó el partido lo está ganando, porque fue a los 2 minutos en la primera etapa. Marcó la diferencia que le está dando los 3 puntos en juego. Sí, Al equipo blanco y azul. así es. Después me decía Gilberto que hay un partido para Sí, cerrar después de esta esto fecha se número viene el 4. último en la jornada que juega San José Real Madrid. Bien, se va a reanudar el compromiso con esta reposición desde el arco. Sale Enciso con un pelotazo largo. Va a quedar para Zamudio. Zamudio juega con Domínguez en forma corta el pase. Va teniendo la pelota ahora Cerro Verde. Se va amigando con la misma. Va intentando hacia el costado izquierdo. Balón con el jugador Romero. Golpe de cabeza, fue defensivo. Termina complementando Villalba. A lo que pica en el círculo central. Va a dejar para Blas Gómez. Blas y la posición del balón. Pierde ante la presencia de Néstor Domínguez. Recupera Cerro Verde. Va hacia zona de ataque. Ya recupera Eladio Capdevila. Sale con pelota dominada Eladio. Intenta el pase profundo, pero en cualquier parte recupera el defensor de Cerro Verde. Se apoya en Néstor Domínguez. Esta que lanza, pelotazo largo. Intercepta al defensor de 15 de agosto. Ahora Romero aparece. La marca de Benítez. Reclama mano Benítez. No, Romero. No dice el árbitro. Ya sale jugando Cerro Verde con Zamudio. Sale Gabriel Zamudio. Lateral izquierdo. Ahora Benítez. Benítez. De primera saca Rodolfo Enciso desde el fondo. También lo hizo de buena manera para sacar Néstor Domínguez. Balón que queda para 15 de agosto. Sobre 14, casi 15 de esta segunda etapa. Así es, ya casi 15 minutos del partido. Falta poco ya para que se termine este penúltimo partido en la jornada de hoy
sábado 27 de diciembre. 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Y va a haber cambios, las Antonio. Sí, varios cambios ya en este compromiso. Mientras 15 de agosto prepara otro cambio, más modificación. Se retira a Bogarín. Sí, los cambios para 15 de agosto. Bogarín que se retira. Partido entonces 1-0 que está ganando el equipo de 15 de agosto. ¿Qué prosigue Blas Antonio? Va a proceder con este servicio. El tiro libre que lo va cumpliendo de forma corta. Levanta el pelotazo largo. Atención para Félix Carvajal que baja. A ver para quién. Para el recientemente ingresado. Va con todo. 15 de agosto logró puntear el defensor de Cerro Verde. Sigue intentando 15 de agosto con Blas Gómez. Apunta y dispara al arquero. Excelente el arquero. Desvía a un costado. Aquí llegó 15 de agosto. Qué jugada de vuelta por aquí. Intentó directamente al arco. Atentísimo estaba el portero que sacó esa pelota. Casi fue el segundo de 15 de agosto. Tapadón del arquero realmente. Pudo lanzar a esa pelota o se lanzó a ese esférico en busca y lo logró desviar. Excelente también remate colocado por parte de Blas Gómez. Sí, sí. Estuvo atento ahí el portero que tuvo mérito en esa que sacó. Ya el servicio manual que lo va cumpliendo. Será lateral ahora para Cerro Verde, dice el árbitro. Bueno, finalmente cobró para 15 de agosto. Sí. El asistente 2. Así es. Va a ser pelota para 15 de agosto. Bueno. Ya va hacia adelante. Ese envío va con todo el equipo de 15 de agosto. Bien, Benítez para ponerse el físico allí para después tratar de salir jugando. Ahí está Benítez. Blas Gómez intercepta el rebote. Bueno, ahí está el pelotazo largo. Va a quedar para el jugador del representativo de Cerro Verde con un puntín. Termina sacando a un costado. Va intentando el equipo de Cerro Verde. El partido que continúa 1-0 a favor de 15 de agosto. Bueno, ahí intenta salir jugando también el equipo de 15 de agosto. El partido continúa por 1-0. Va presionando el número 46 desde el piso ante Eladio Capdevila. Acosta el que levanta. Va a Cerro Verde. Golpe de cabeza de Ireneo Franco desde el fondo. Saca Franco. Ireneo. Va a sacar largo seguramente. Sí, ahora lo hizo con un pelotazo largo. Queda para Blas Gómez. La carga de Blas busca a Romero. Primero el anticipo defensivo por parte de Benítez. Va Benítez, Carlos Benítez. Deja para su compañero que está cerca. Para Zamudio. Corre Monjes. Termina sacando Espínola. Balón a un costado. Será lateral para el equipo de Cerro Verde que apura las acciones. Así es. Intentando, va buscando su gol también el equipo de Cerro Verde que busca directamente el empate. Hasta aquí 1-0 está ganando el equipo de 15. 18 minutos ya del partido, esta segunda parte, 2 minutos y más y ya se termina este partido entre 15 de agosto y Cerro Verde. Sí, de a poco va terminando el compromiso, por eso Cerro Verde ya apura las acciones, sabe que este partido se le está terminando. Bien, va con este servicio la posibilidad de buscar el empate por vía aérea. Va Benítez, levanta el centro. Ireneo Franco con golpe de cabeza termina bajando. Queda para Domínguez. Domínguez que carga, golpe de cabeza de vuelta del defensor. Hubo mano, dice el juez. Ahí le cobra la mano al jugador. Hacer pelota para 15. Que falta poco ya para que se termine este partido. Sigue ganando 1-0. Tuvo más para ampliar, estuvo atento el portero, el travesaño una parte le dijo que no termina 15 y Cerro Verde intenta, pero queda en el intento. Hasta aquí el equipo de Cerro Verde. Bien, ya estamos llegando al minuto 20, señoras y señores, falta segundo al partido, porque habitualmente se adiciona poco, prácticamente no se adiciona en el partido. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo, queda para Blas Gómez. Blas le pegó encima del horizontal.
Llegó 15 de agosto. De vuelta acá busca su gol Blas Gómez, que va a 2 oportunidades que busca el arco, pero hasta aquí no pudo dar dirección ni aceptar bien esa portería para que pueda tener su gol. Va saliendo Cerro Verde con la posición del balón con Zamudio. Néstor Domínguez. Va Néstor, la presión. No pierde Néstor. Va saliendo con pelota dominada el equipo de Cerro Verde. Le queda poco al partido. Ya tenemos tiempo cumplido. Y fue lo último. Termina el compromiso, Gilberto. Así es, terminó este partido. Entonces nosotros vamos a tener una pausa y después ya venimos para el último en la jornada.
Bien, ya estamos de vuelta para este último partido en la tarde de hoy a través de Pulse por Más. Juega San José, Real Madrid, Real Madrid, San José. El último partido de la jornada de hoy sábado. Ya de vuelta con todo el equipo ahí, con el compañero Blas Antonio para que pueda proseguir el relato en la tarde de hoy. Último partido de la jornada. Sí, así mismo, Gilberto, esto empieza el último partido de esta fecha número 4 del campeonato Copa Municipal, campeonato senior de Gribucuá. Será tiro libre para Real Madrid, Real Madrid, San José, Real Madrid. Por Pulse por Más. Va a corresponder tiro libre, primera pelota importante que tiene ya el equipo de Real Madrid. Va a levantar este tiro libre, el que luce con la 24 es Abraham Caje. Mira el área, Abraham, va a levantar, va el envío, media altura, saca la defensa. Va presionando otra vez Real Madrid en zona de ataque con Torres. Va sacando con golpe de cabeza el jugador del representativo de Real Madrid. Será balón, será lateral para San José Obrero. Así es. Alfonso Gilberto. Así va a ser pelota ahí para San José. Partido que vamos a ver si tenemos goles en este partido. Ambos equipos que en la fecha anterior no supo sumar de a 3. Hoy se enfrenta a ver quién lleva los 3 puntos. Va a salir desde el fondo el equipo de Real Madrid. Balón que pica, pero ya con falta, forzó la falta ahí el jugador de Real Madrid. Será balón para el equipo blanco. Es para el conjunto Real Madrid. En su terreno todavía será tiro libre. El número 14, Milcías Gómez, va a dejar a Gaona, el que luce con la 33. Será tiro libre para Real. Levanta el pelotazo largo hacia adelante. Baja dentro del área. Atención para quien no pudo. El que pudo sí fue el defensor que termina el córner. Va a ser servicio de esquina. Corresponde para Real Madrid, que se quiere adueñar de la pelota. Sí. Y de los ataques, Gilberto. Así ya está aquí. Arrancó con todo Real Madrid. Ahora va a tener una pelota parada. A ver quién se cae. Tiro libre, tiro de esquina. A ver qué aprovecha acá el equipo de Real Madrid. Gregorio Bogado va a levantar a Gregor. El capitán de Real, viene el centro, pelota arriba, saca muy bien Alfonso, queda para Caje, le pegó, bloquea la defensa a tiempo, termina sacando su compañero. Otra vez Real Madrid estuvo cerca en esta oportunidad del primero. Así es, ahí Caje encontró una pelota ahí en ese lugar y pateó directamente al arco, pero ahí los jugadores, sacó esa pelota a los jugadores de San José. Y de contragolpe la tuvo el representativo de San José Obrero. No hubo buena definición aquí. Intentó la devolución Wilson Benítez. Ahí está Wilson, el 46. Intentó conectar otra vez con Villarbe. Ahí ya no salió el que pretendía el delantero del conjunto santo. Benítez con golpe de cabeza. Ahí está Gómez. Gómez para el equipo real. Abraham Caje ahí se muestra, recupera Gregor. El capitán Bogado juega hacia atrás. Balón para el lateral que sale jugando. Gómez participa de vuelta. Deja para Gregorio Bogado. Caje, anticipa muy bien Benítez. Saca con un puntín hacia uno de los costados. Será balón para San José Obrero. El partido continúa 0-0 en estos primeros 4 minutos de esta etapa inicial, Gilberto Brites. Así es, arrancó con todo este partido. Hasta aquí más pelota para Real Madrid y San José trata de juntarse bien y salir de contragolpe. Hasta aquí 0-0. Ya sale jugando el representativo Real Madrid. Balón de Caje. Juega Abraham. Va con todo el representativo de Real Madrid con... ahí está Rodríguez, termina sacando, pero con falta, dice el árbitro, y se viene la tarjeta también para el 17 de San José Obrero. Tarjeta amarilla para el jugador de San José. El 17 es Ignacio León. Ignacio León, entonces ya con tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla por el lado de San José. La falta fue en perjuicio de Cardoso, Sergio Cardoso, desde atrás termina cometiendo la falta y creo que ameritaba la tarjeta correctamente el árbitro. Así es. Le muestra
cartulín amarillo. Y es la primera tarjeta del partido, Gilberto. Sí, la primera del partido en sí también, Blas Antonio. Bueno, será tiro libre para Real Madrid. Otra posibilidad bastante buena. Esta vez frontal al arco. Frontal al arco que defiende el guardameta de Real Madrid. Atención con esta acción porque está Brancaje. Este le pega bien también. Veremos si es que se anima a pegar al arco o buscar una segunda pelota o cruzar, levantar el centro. Atención, el remate al arco. Buscó a Brancaje encima del horizontal. Probó el arco aquí Caje. Sí, directamente probó el arco ahí Abraham Caje, pero no se bajó nunca esa pelota. Se salva del equipo de San José. Mejor en la cancha hasta aquí. Real Madrid, Blas Antonio. Va a salir San José Obrero desde el fondo. El partido 0-0 en estos primeros 6 minutos. 6 minutos de esta etapa inicial. Logró peinar aquí el jugador Benítez. Complementa para que pueda correr Wilson. Atención, ahí está la definición. A ver, falta, sí, cobró. Sí. Retrotrajo la jugada el árbitro que aplicaba en primera instancia. En este caso. Y después sancionan la falta, Gilberto Brites. Así es. Y de toser la pelota. Va a ser tiro libre. Entonces, le cobra la falta. Sí, primero aplicó la ley de la ventaja, después termina sancionando la falta en perjuicio de Wilson Benítez. Antes que será tiro libre peligroso ahora, corresponde para el equipo de San José Obrero. Sí, antes que se termine la jugada cobró de vuelta y de trajo y ahora hacer tiro libre. Acá si alguien patea bien le puede complicar al portero. Bueno, señoras y señores, va a corresponder tiro libre peligroso para San José. Va San José para el remate. Es el jugador Ramírez el que luce con la 10. Se va, tiró, pegó en la barrera. De rebota puede generar de contragolpe. Atención cuando hay, en este caso, novedades en Choré Central. Ya en instante Gilberto nos cuenta. Ahí se viene con todo el equipo Real Madrid de vuelta. Va a sacar el defensor de San José. Ya sacó a un costado. Sí te escucho, mi querido Gilberto. Así es, amplía resultado, su resultado del equipo de San Nicolás, el Sport San Nicolás, que ya va ganando 2-0. San Nicolás 2, Choré Central 0, Blas Antonio. ¿El gol quién convirtió, Gilberto Brites? A ver. Recalde. Gol de Recalde. Entonces para que amplió Jorge Recalde, entonces el goleador de esta tarde, o sea que marcó el segundo gol para San Nicolás. Perfecto, va a salir desde el fondo el equipo de San José Obrero. Esto está 0-0 sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Ahora sí, ya saca Alfonso con un pelotazo largo. El que peina es Ramírez, el que luce con la número 10 en el representativo del conjunto de San José. Líder Ramírez gana la raya. Atención, viene el centro pasado. Salió afuera, será salida para Real Madrid. Ahora se anima también el equipo de San José, Gilberto. Sí, acá de vuelta San José también, que busca también ir en ataque. Hasta aquí 2 jugadas interesantes ya realizó el jugador de San José. Partido 0-0 estos primeros 9 minutos del partido. Aquí en el primer tiempo, partido 0-0. Bueno, ya está saliendo con pelota dominada el equipo del representativo de Real. Ahora la réplica del equipo de San José. Hugo Oxay, dice el asistente 1. Sí. Será tiro libre para Real en su salida. Así va a ser salida para Real Madrid. Ahí levantó la banda, la línea 2-1 en este caso. Oxay, salida para Real Madrid. Avanza San José. Va conduciendo el líder Ramírez. Este es el líder, levanta el centro, segundo poste, no picó a tiempo. Benito Villar, será salida para el equipo de Real Madrid. Va mejorando, ahora mejoró bastante el equipo de San José Obrero. Sí, mejoró mucho San José ya en esta parte del partido. Se quedó un poquito Real Madrid, después de arrancar con todo, y ahora se va aproximando al arco el equipo de San José,
que ya tuvo llegada interesante. Hasta aquí solamente falta alguien que pueda empujar la pelota. Otra vez aparece Wilson Benítez, bien en la marca Gaona, sobre 10 minutos, etapa inicial. Esto continúa 0-0, va Wilson, levanta Benítez. A cualquier parte será salida, será balón para la salida del conjunto de Real Madrid. Su portero Alcides Monzón prepara la salida. Así es, prepara la salida ahí el portero de Real Madrid, que ya se va saliendo. Va a dejar a Gaona. Ya saca Gaona con un pelotazo largo. Golpe de cabeza ahí en el centro del campo de juego para Ramírez. Wilson quería. Otra vez Gaona. Termina punteando, sacando hacia adelante. Este es León. Gana la raya, va León, levanta el centro. Bueno, salió muy mal el centro. A cualquier Malísimo parte. esa jugada. Quiso cruzar, pero le salió horrible esa pelota. Entonces para el jugador de León, salida para Real Madrid. Va a salir Real Madrid con Monzón. Su guardameta. Sobre 11 minutos, etapa inicial 0-0, Real Madrid 0, San José Obrero. El árbitro dice vamos a hidratarnos. Así es. Pausa en el partido. Minuto de hidratación para los jugadores. En este primer tiempo sigue ganando 2-0 el equipo del Sport San Nicolás de visita a Lloret Central. Uno de los representantes de la Liga Deportiva de Uruguay. Mañana juega de visitante también ante el 3 de febrero en la ciudad de Resquín. Mañana va a haber el equipo albirrojo también por la Precopa Paraguay. Aquí partido 0-0, hasta aquí los resultados. 1-0 ganó el Sport San Nicolás a Milan, empate 1-1 entre Arsenal y Libertad. Entonces el tercer partido fue empate. Pequeño problemita ahí con la señal, que ya de a poco estamos subsanando. Entonces para este partido, que todavía no tenemos goles en este primer tiempo entre Real Madrid y el equipo de San José. Bien, llegó muy bien aquí con este remate San José, el número 11 que termina rematando. Encima del horizontal fue Fidel Benítez, el que remató Gilberto aquí, pasó cerca. Llegó el equipo de 15 de agosto, el equipo de San José Obrero. Así es, intentó San José, pero pasó no tan lejos esa pelota. Se hizo cambio Las Antonio. Asimismo, ingresa Aguayo dentro del gramado de juego. Salió el golpeado, lesionado. Sí, salió el que estaba en el piso también hace instante. Bueno, ya está Aguayo. Sale con un balonazo. Sale a un costado, va a ser lateral para el equipo de San José Obrero, que apura las secciones, quiere sorprender. Benítez juega hacia atrás. Queda para Rodríguez. Luis Rodríguez. Se apoya con Torres. Va a sacar Elvio Torres en forma corta ahí con el jugador Gaona en este caso. Sale con Villalba. Ahora el que participa es Rodríguez. Va hacia la banda derecha con Gregorio Bogado. Ahí está el capitán del conjunto real con Milciades Armoa. Está por ahí cerca Abraham Caje, sigue Bogado. Ahora Benítez va con toda atención con este remate. Salió fuera, balón será salida para el equipo de San José Obrero. El partido que está 0-0. Ya estamos teniendo 16 minutos. Etapa, en este caso inicial. 0-0 el compromiso. Así es, sin goles todavía en este primer tiempo. Tuvo oportunidades ambos equipos que todavía no pudieron aprovechar esa oportunidad que tuvieron estos dos equipos entre San José y Real Madrid. Real Madrid San José 0-0. Ya tenemos ¿cuántos minutos de este primer tiempo? 16 minutos ya de este primer tiempo, entonces partido 0-0 todavía Las Antonio. Va Ramírez, líder que cruza por abajo. Atención, quién llega. Deja Benítez. Va el equipo de San José de vuelta. Se instala en zona antagónico. Y en el centro 3 por abajo. Centro rastrero buscó. Ya sacó la defensa. Será lateral para el equipo del representativo de San José Obrero. Bueno,
Ahí está entonces pelota para San José. Este es el último en la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se está jugando este campeonato, señor, la cuarta fecha del campeonato municipal, señor Iribucuá. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Ganó San Nicolás, no sé si terminó ya el partido ahí. Terminó ya el partido 2-0. 2 goles, entonces por 2 goles se ganó el equipo de San Nicolás 2 y el equipo de Llores Central 0. San Nicolás de visitante ganó su partido, entonces resultado importante que sacó San Nicolás de visita. Será tiro libre para San José Obrero. Gracias, Gilberto, por la información. Estamos actualizando. Entonces 2-0 terminó el partido, ya resultado final a favor del conjunto del Sport San Nicolás, representante de la Liga de Iribucuá. Flecha levanta el pelotazo, saca la defensa, ahora complementa con esta salida Gómez. Ahí está Gómez, lanza hacia adelante ese esférico, termina bloqueando la defensa. Va a quedar otra vez para Milciades Gómez, Milciades para el equipo de Real. Pase corto para Abraham Caje. Abraham descarga hacia la punta izquierda, va para su compañero, ahí está, Armoa se equivoca. Bueno, ahí está el remate de Villalba, no pasó nada otra vez, esta acción que parecía buena. Bueno, acá llegó también el equipo de Real Madrid. Intentó ahí también una jugada, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de San José. Ya nos aproximamos al minuto 19, ahora ya se va cumpliendo. Es decir que ya estamos por finalizar, estamos por terminar esta primera etapa. A punto de que se termine ya esta primera etapa. Partido 0-0 todavía en este primer tiempo entre estos dos equipos, digo bien, que todavía no hay goles en la primera etapa. Abraham Caje cambia de costado, ahora de izquierda hacia la derecha, recupera San José con Wilson Benítez. Benito Villar se muestra, sigue Wilson, engancha, carga el centro para el líder Ramírez, queda para él esa pelota, ahí va el líder, levanta el centro, la defensa que saca media va a quedar para Villar. Benito Villar remató y esto va a terminar en la primera etapa. Así es, terminó la primera etapa 0-0, nosotros vamos a tener una pausa y ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa, partido 0-0, hasta aquí entre el Real Madrid y el equipo de San José. Ahora inicia el segundo tiempo, los segundos últimos 20 minutos del partido en la tarde de hoy, los Antonio. Sí, queda los 20 minutos al partido, esto que está 0-0 también. A ver, ¿sería el tercer partido ya con 0-0, Gilberto? A ver. Con este Sí. marcador, digo. Es el tercer partido 0-0. Perfecto, va Cardoso. Deja para Rogelio, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol de Real Madrid! Sí, señor, lo hizo el lateral izquierdo que se proyecta en esta oportunidad para sacar el remate con la pierna zurda. Se clavó en el ángulo superior izquierdo del guardameta, del representativo de San José Obrero. Lo hizo Rogelio. Armoa pone y deja. Real Madrid 1, San José 0. Primer ataque en esta segunda etapa de Real Madrid. Tuve control de la pelota, interesante ahí. Armoa que mandó a clavar al palo izquierdo del portero. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid, iniciando segunda etapa. Justamente estábamos hablando de los partidos que terminaron en 0-0. Aquí termina rompiendo el 0. Justamente Rogelio Armoa con un sablazo con la pierna zurda. Sí. Creo que se fue bien, Gilberto, pero imposible para llegar a... Imposible para el portero de San José a sacar esa pelota que directamente al ángulo izquierdo del portero. Esa pelota de Armoa 1-0 está ganando el equipo de Real Madrid. Sí, señor, fue un verdadero golazo. Ahí vamos a ver de vuelta la repetición. Fue con la pierna derecha finalmente Gilberto. Es zurdo, pero en esta oportunidad le pegó muy bien también con la derecha. Por la derecha, utiliza muy bien los... Se cerró totalmente al palo izquierdo esa pelota del jugador Armoa. Va por el empate San José, reclaman mano allí. El árbitro dice que no pasó nada, sigue el peligro, va Wilson Benítez, termina sacando el jugador, en este caso Gaona. A ver, la jugada, el que reclaman, bueno, creo que no. Cerca también estaba, el árbitro dice que no pasó nada. No hay un brazo extendido allí. Bueno, ya sale el equipo de Real Madrid, pero presiona San José y se manda al ataque. Benito Villar levanta para Wilson Benítez. Está el remate, golazo. Gol de San José Obrero, señoras y señores. Lo hizo Líder Ramírez de primera, así como venía, le pegó Líder el número 10. Hablamos de golazo, señores. Ahí está el remate con la pierna derecha prácticamente en el medio. El arquero estaba allí, pero imposible por la potencia del remate. Empata en forma rápida San José. Ahora el marcador indica que San José tiene 1, Real Madrid 1. Así llegó ya el empate rápidamente de San José con una jugada interesante que crearon ahí. Encontró esa pelota Líder Ramírez que mandó adentro. Empata los 1 minuto después del gol. Minuto de gol después del Real Madrid. Empata rápidamente el equipo de San José que está ahora 1-1. Sí, señor. Sacó la defensa y ahí de primera le pegó con un sablazo, con un moribundo remate para vencer al arquero de Real Madrid. El golazo de Rogelio Armoa aquí responde también con otro golazo, Ramírez, Líder. Sí, partido de los golazos en este último partido de los Antonio. Será tiro libre para Real Madrid. Para cumplir está Abraham Caje. Caje para cumplir, Caje para levantar, buscar el juego aéreo. Varios hombres de Real Madrid ya pisando prácticamente el área mayor. Autoriza el árbitro. Viene el centro cerrado, atención, golazo. Gol de Real Madrid. Lo hizo Abraham Caje de tiro libre. Bueno, una distancia considerable, pero Caje de igual manera le pegó en el primer poste. El arquero creo que estaba esperando el centro. Y Abraham Caje otra vez pone ventaja a su equipo. Ahora Real Madrid 2. San José Obrero 1. Así es, en 4 minutos tenemos 3 goles
goles interesantes en este partido, esta segunda etapa. Ahí no pudo el arquero sacar esta pelota. Juega adentro, imposible. El arquero, como estaba mencionando, no sé si esperó un centro o qué pasó, pero directamente juega al arco esa pelota. Y con ese gol está ganando 2-1 su partido el equipo de Real Madrid por caje. Real Madrid 2, San José 1. Sí, señor. Cuando iba a patear Caje, realmente el arquero dio un pasito hacia el costado derecho ahí. Creo que ese paso de más que dio, después quiso ya retroceder, ya era tarde. Y 2-1 a favor del Real Madrid. Otro golazo también, Gilberto Brites. Sí, interesante también el gol de Abraham Caje en esa jugada. Bueno, 3 goles en este compromiso ya, en estos primeros 5 minutos de segundo tiempo. Y puede haber otro gol más también. Bueno, aquí picó adelantado ya el jugador Cardoso, jugada invalidada. Será tiro libre en su salida para San José Obrero. Veremos la reacción, la capacidad de reacción del equipo de San José, que hace rato mostró. Pocos minutos del primer gol, lo empató. Ahora vamos a ver porque está de vuelta en desventaja Gilberto. Así es, vamos a ver si remonta de vuelta, consigue vuelta el empate de San José antes que se termine el partido, porque rápidamente empató en 1-1 y después de eso gol de vuelta vino el segundo para Real Madrid. Vamos a ver cómo responde a partir de eso el equipo de San José. Va a salir Justo Vázquez, ingresa Benítez. Ahí está el cambio entonces, Vázquez, Benítez por Vázquez. Golpe de cabeza por parte de Rogelio Benítez. Sale jugando el equipo de San José. El equipo Real Madrid ahora. Con Armoa, habilitado Cardoso. Ya está el guardameta. Ya sale jugando con un balón que intersecta muy bien Rodríguez. Para Abogado. Va Gómez. Primero el anticipo defensivo. Va a complementar Robert Flecha. Para el equipo de San José Obrero. Rogelio Benítez intenta. Intersecta, reconquista Abraham Caje. Entregó mal, se apura aquí el jugador de San José. Vuelve a recuperar con Ignacio León. Va León. Va San José, busca el líder Ramírez. Ya saca Torres. Otra vez saca desde el fondo el equipo de San José Obrero. Se va prestando la pelota. Vuelve a recuperar San José. Levanta el pelotazo largo a cualquier parte. Intersecta entonces Torres. Habrá servicio, habrá balón para el equipo de San José Obrero en zona de ataque. Así es, va a ser pelota para San José, que de a poco de vuelta está buscando el empate en esta segunda etapa también. De a poco se va aproximando a la portería de Real Madrid. A ver, se va a retirar Alfonso. Alfonso ingresa el número 2. O Alfonso va a quedar en el arco. Ahí se va a entender. Creo que el arquero se va a cambiar los Antonio. Y el arquero va a abandonar el campo de juego. Sí. ¿Será que le causó le dio la responsabilidad al arquero en ese segundo gol? Me pregunto, Gilberto. Y no sé realmente, porque fue una jugada casual que le pasó al partido. No fue su intención tampoco dejar que se entre el gol, ¿verdad? Pero capaz por el tema de la edad también, ¿verdad? Puede ser también. Bueno, se va a retirar el arquero del conjunto de San José Obrero para el ingreso de otro futbolista. Bueno, ahí está. Los cambios. Salió también Cardoso, ingresó Estigarribia en el equipo también, de Real. Así es. Estigarribia entró en vez de Cardoso. 9 minutos, nos aproximamos al minuto 10 para promediar esta segunda mitad, etapa de cierre. Gana parcialmente el equipo del representativo Real Madrid por 2-1. Aquí intenta San José, reclama otra vez una mano allí, o una falta en realidad. Reclama penal la gente de San José Obrero. El árbitro dice no pasó nada. Será salida para el representativo de Real Madrid. Ya sale Monzón, su guardameta. Con golpe de cabeza termina sacando el jugador Duarte. Pisa la pelota con Robert Flecha. Se muestra Rogelio Benítez, prefiere jugar largo. Intenta peinar, lo hizo el jugador Benítez. Saca Rogelio Armoa. Hubo falta,
perjuicio de Rogelio, dice el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Real Madrid, que gana 2-1. Así es, está ganando Real Madrid 2-1. Tampoco se tiene que descuidar Real Madrid porque San José también tiene lo suyo para que pueda empatar el partido. Pero hasta aquí, bien, Real Madrid controlando su partido. Ahora Gaona el que se prepara para sacar el tiro libre desde el fondo. Golpe de cabeza defensivo. El rebote queda para el jugador, el que luce con la 11, Fidel Benítez. El equipo de San José Obrero termina sacando el defensor de Real. Va quedando ahí para Rogelio Armoa. Balón para Rodríguez. Pica Rodríguez. Se frena ahora el 21. Pierde la presencia ahí de Rogelio. Falta de Rodríguez. En perjuicio de Rogelio. Será tiro libre en su salida para San José, que pierde 2-1. Así es, resultado que, mira que después de ese empate tenía también San José para seguir buscando su gol, pero rápidamente de vuelta le empató, le marcó el segundo el equipo del Real Madrid, pero vamos a ver qué pasa, falta mucho todavía para que se termine este segundo tiempo, a ver si tenemos más goles o no. Sí, ya estamos sobre 11 minutos, segundo tiempo, etapa complementaria. El marcador indica que San José tiene 1, Real Madrid 2. Está ganando Real Madrid parcialmente el compromiso. Va teniendo Ramírez, líder que profundiza el pase hacia el costado izquierdo. Balón para Benítez, se acomoda, va al remate de Benítez, se amortigua y se queda con la pelota el guardameta de Real Madrid, Alcide Monzón. Así es, ahí Monzón prepara de vuelta la salida para el equipo de Real Madrid, que está ganando su partido. Y la fecha anterior que nos sumaron de a 3 estos dos equipos, ahora está sumando a 3 el equipo de Real Madrid. Hasta aquí los resultados. El primer partido ganó 1-0 el Sport de Bucua ante Milan. Empate 1-1 entre Arsenal y Libertad. Empate 0-0 entre Manchester United y Bupona. Empate 0-0 de vuelta entre Garendá y San Isidro. 1-0 ganó 15 de agosto a Cerro Verde. 0-0 entre Ciudad Nueva y Ciudad Nueva y Ciudad Nueva jugó contra, si me ayuda ahí compañero, Ciudad Nueva con, a ver, empató 0-0 también su partido. Ciudad Nueva Independiente, ahí está, Independiente Ciudad Nueva 0-0 y 1-0 ganó 15 a agosto a Cerro Verde, y este es el último, entonces 2-1 está ganando Real Madrid a San José. Son los 6 goles en 7 partidos. Bien, ahí están los resultados. Creo que a Libertad se le fue los 3 puntos, Gilberto, y cuando iba ganando el partido en el último suspiro, le empató Sí, Arsenal. tenía todo Libertad de ganar el partido, pero a los 20 minutos de la segunda etapa consigue el gol, el empate por Clemente Cantero. Arsenal empató su partido, entonces un triunfo que tenía ahí para llevar los 3 puntos Libertad, de vuelta le empataron en el partido en la última jugada. Bien, ya se va cumpliendo esta pequeña pausa en el partido. Será salida para el representativo de Real, que lo gana por 2-1 sobre 14 minutos ya de esta segunda etapa. Va a quedar para Rodríguez. Wilson Benítez saca hacia adelante. Aguayo complementa con golpe de cabeza, sacando a un costado. Será lateral para el equipo de San José, que apura las secciones. Ya está también Adelio Estigarribia dentro del gramado de juego. Falta, cobra el árbitro. Será tiro libre para el equipo de San José Obrero, que va a tener esta posibilidad, Gilberto. Así es, acá sí va a tener una pelota interesante de tiro libre de San José.
Vamos a ver si carga directamente al área. Busca jugada para que pueda buscar la forma de empatar el partido antes que se termine este encuentro, Blas Antonio. El que quedó más sentido es el infractor en esta falta, Sí. Gilberto Brites. Es Armoa. Está más sentido, ¿verdad? Que el que hizo la falta. No sé si no sé si le va a sacar tarjeta también al árbitro. Sí, ahora le sacó. Bueno, ahí está entonces. O quería evitar la tarjeta por eso, Gilberto, ¿eh? Sí, así El es. famoso tiró la piedra y escondió la mano. Que así es. Entonces va a ser tiro libre para San José. A ver cómo trabaja de pelota para que tiene una oportunidad aquí de cargar la pelota. Será tiro libre para San José Obrero. Viene el centro, pelota por arriba. Atención, la defensa que saca ahora. El rebote va quedando, reclama mano la gente de San José otra vez. Una vez más, ahora sí, mano penal. Sí, señor, penal, sanciona al árbitro. Mano penal a favor del conjunto de San José Obrero. Le cobró penal ahí el árbitro para San José. Vamos a ver la repetición ahí, compañero. Entonces, Sí, justamente estamos viendo la reiteración. Creo que la primera vez, en la primera acción que reclamaron ya la mano, sí, ahí creo que hubo contacto. Después en la segunda ya hay más dudas. Pero por la presión. A ver, capaz en que esta. Ahí creo que hay mano del número 55. Le cayó sobre ese mano. Ese sí, mano tengo que estar más pegado al cuerpo. así es. Lo de Gómez. Y ese sí se termina sancionando, Gilberto. Bueno, va a ser penal. A ver si aprovecha acá, si empata el partido. De vuelta tiene la posibilidad de empatar San José. Líder Ramírez, el que se prepara, Gilberto. Va Ramírez. Líder le pegó afuera. Le pegó afuera y es la posibilidad más clara que está teniendo San José para el empate. Increíble de un goleador que sabe de penales. Acá erró su penal. El líder Ramírez que siempre marca, pero acá sí pateó mal la pelota. Erró el arco. Se salva el empate. Real Madrid que sigue ganando 2-1. Bueno, optó en la potencia Sí. y no pensó en la dirección, Gilberto. No pensó colocar solo la potencia y erró el arco. Se le levantó el remate a Líder Ramírez, un excelente jugador que en esta no estuvo bueno para el remate del tiro libre penal. Y esta posibilidad que acaba de desperdiciar y bien el equipo de San José Obrero. Falta aquí, Sí. el círculo central, tiro libre para Real. De vuelta va a ser pelota para Real Madrid, que seguramente va a cargar también acá. Va a tener su posibilidad de cargar directamente al área, buscando su gol. Ampliar aquí el equipo de Real Madrid, que va a tener un tiro libre interesante. Bueno, se sanciona la falta de Rodríguez, que quedó en el piso. Ya tenemos 18 minutos. Cada vez le falta menos al partido y a esta fecha número 4, Gilberto. Así es. Falta 2 minutos más y ya que se termine este partido. Una gran oportunidad que tuvo San José de empatar su partido para que no se vaya en su casa sin puntuar, pero desperdició una ocasión clara de gol de penal San José y por ende está ganando 2-1 el equipo de Real Madrid. Bien, otro cambio más que prepara a Real Madrid, otro cambio más. Esta vez, ¿quién deja el gramado de juego? Creo que es Rodríguez o Bogado. Creo que, dos cambios, entonces va a dejar Rodríguez y así también el jugador Bogado. Sí. Benítez a la cancha, otro Benítez más al gramado de juego. Y también Carlos Adán Jiménez. Así es. Por Armoa creo que hizo el otro Blas Antonio. Sí, ya falta poco. Gana Real Madrid por 2-1. Wilson Benítez. Este es Fidel el que sale, el número 11. Va a quedar para Gómez en el conjunto Real. Falta en perjuicio de Gómez. Habrá tiro libre para Real Madrid. En el medio terreno será balón para el equipo que está ganando parcialmente 2-1. Bueno, va a tener una pelota de vuelta acá Real Madrid, que va a salir larga seguramente. El equipo
Es un tiro libre interesante que va a tener acá el equipo de Real Madrid. A ver si carga directamente o va a seguir buscando jugada para que puedan ampliar el resultado. Ya tiempo cumplido. Estamos ya cumpliendo minuto 20 de esta segunda mitad. Elvio Olivardi para cumplir. Va Olivardi, centro para Gómez. Dentro del área pica Gómez, a ver. Mantén en juego Gómez. La marca por parte de Robert. Gana Gómez, va Milciades. Pase corto para su compañero que está cerca. Vázquez engancha, se cae Vázquez sin falta, dice el árbitro. Reclaman falta. Carlos Adam también lucha allí. Falta, ahora sí se sanciona la infracción. Será pelota para Real, dice el árbitro. A instancia de su asistente se cobró la falta. Sí. Otro tiro libre de vuelta para Real Madrid. Acá cobró la falta el árbitro. Será tiro libre, ya 21 minutos. Ya se juega minuto agregado. Puede ser la última jugada, sí, señor. Carlos Jiménez para levantar. Con la pierna zurda se perfila Carlos Adán Jiménez. Viene el remate, centro, arriba. Saca la defensa con golpe de cabeza. Va a ser córner para Real Madrid, que se mantiene en zona de ataque. Sí, acá de vuelta va a tener pelota para Real Madrid, que se va manteniendo ahí en el área, buscando su tercer gol aquí en este partido. Ya minuto de descuento en esta parte del partido, Blas Antonio. Este es Aguayo, aguanta Aguayo, lateral para San José, que va a tener por lo menos una de las últimas. No, Abraham Caje no le permite y esto termina. Sí, señor, termina el partido. Así es, terminó el partido. Este fue el último partido de la jornada de sábado. Entonces ganó 2-1 Real Madrid su partido ante el equipo de San José. Bueno, se termina la tarde de fútbol el día de hoy. Cerrando ya también por aquí nosotros, agradeciendo a todos los dirigentes, a toda la comisión directiva, a los delegados de cada club. Como siempre le agradecemos a todos por igual, gracias a todos. Nosotros cerramos esta parte, Blas Antonio. Sí, ya nos vamos. De mi parte, muchas gracias también en nombre de todos los muchachos de Pulses por Más. Dios mediante nos reencontraremos a otra cobertura similar.